desde videos eliminados hasta polémicas que casi arruinan su carrera. Bienvenido, Doctops. Esto es el iceberg de Trolencio 911. Y si tú no sabes qué es un iceberg, dime dónde y cuándo para darnos en la madre. ¡Oh, my God! Grandísimo hijo de puta. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Jajaja, no se crean amigos, pero bueno, como vieron en el título del video, si tienen ojos XD, hoy les traigo el iceberg de Trolencio 911 XD. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Y vale, como dijo Doctops al inicio del video, jeje, creo que no es necesario explicar qué es y cómo funcionan los icebergs, ya que estoy seguro que todos, pero absolutamente todos hemos visto aunque sea un video de estos, e incluso algunos. Ya estamos hasta la madre XD. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¡Che, tu padre! A donde sea que vaya, veo su cara. ¿Pero qué carajo? Pero bien, quiero decirles que el iceberg que veremos y analizaremos, fue creado totalmente por el mejor loquendero del mundo mundial, sí, así es, yo XD. ¡Qué chistoso! Oye, ¿pero cuál fue el chiste? También les quiero decir que para hacer el video más interesante y dramático, he decidido nombrar y dividir el iceberg en 8 niveles. ¡Ay! ¡Oh, my God! Esa sí fue toda una inspiración para los niños. Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. ¿Ah, sí? Tengo mucho trabajo. Eres basura, Brock. ¿Cómo dices? Son fotografías falsas. Son falsas. El Departamento de Fotografía de Nueva York lo confirmó. Empaca tus cosas. Fuera de mi edificio. Solo ¡Estás quería... despedido! Pero bueno, bro, ¿eso qué ha sido? Eso ha sido una mierda y en verdad lo sabe así. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Jajaja, y bueno, quiero decirles que esta es la primera vez que como tal vaya a hablar del Trolas XD, y es que antes solo lo mencionaba por encimita, o hacía sus chistes y referencias XD, pero seriamente les quiero decir que todo lo que verán en este video, contiene mucha, si no es que toda la historia de este mismo, ya que en este les contaré todas sus curiosidades curiosamente curiosas, sus cositas buenas, sus cositas malas, y un montón de cositas más. ¡Suficiente del payaso! Que estoy seguro nadie sabe o ni siquiera recuerda, así que si lo terminan funando después de este video, les quiero decir que no es mi culpa, ya que mi objetivo principal es informar. Esa sí fue toda una inspiración para los niños. Unos momentos después. Así que bueno, espero que realmente lo disfruten, ya que si no lo disfrutan me pondré a llorar como una pu... ¡Mira! Pero vale, ya mucho relleno como es de costumbre XD. Tiene razón el rosado. Así que bien amigos, pónganse cómodos, tómense un colacao si tienen jeje, ya que la gran noche de hoy les traigo ni más ni menos, ni menos ni más, que más de 106... Sí, así es, más de 106 datos. ¡Oh, my God! No, esto ya es demasiado. Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías. ¡No me joda otra vez! Jajaja, bueno ya, comencemos con el iceberg XD. ¡Oh, qué bien! Ya era tiempo. Sí, pero antes... Pero bueno, bro, ¿eso qué ha sido? Que te calles, Walsh, o yo te parto tu cuello. ¿Qué ha sido eso? Eso se llama rapear, bro. Cuando quieras te enseño. ¡Cuando quieras te enseño! Pero, ¿eso qué tiene que ver con esto? No lo hace mal. Jajaja, bueno ya XD, yo soy Mike Star Games, y hoy les traigo el iceberg definitivo de Trolencio 911. ¡Oh, my God! Comencemos. Ah, y que chingue la madre de Kikendo XD.
Que por cierto, ahora vendrá el tonto de turno a decir el vídeo empieza en el minuto 2 y pico, ¿cómo la largas, joputa? Te voy a decir dos cosas, my Frey. La primera es que mis vídeos siempre han tenido intro, siempre, no es por alargar, es que me gusta hacer intros desde toda la vida, y me gusta. Y segundo, si esto te molesta, pues te invito a que me comas los huevos. Nivel 1. El cielo del iceberg. Vale, como es el primer nivel, el nivel family friendly por así decirse XD, veremos cositas que en teoría ya todos deberían de saber, pero si no pues tranquilos, ya que a continuación se las recordaré, jeje. ¡Qué buen servicio! Ni siquiera tuve que pedírselo. Creado el 3 de enero del año 2012, Trolencio911, es un youtuber y loquendero colombiano, que se hizo famoso por subir contenido del GTA San Andreas de los chinos XD, y en este momento en el que estoy editando este video, el canal tiene más de 3.300.000 suscriptores. ¿Eso es mucho? Sí, es mucho XD, su avatar característico, está inspirado en el meme del chico cereal. Y sí, así es amigos, eso quiere decir que Trolencio se copió. ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Jajaja, ok, no, pero sigo, su nombre verdadero es Rubén Felipe Acuña Díaz. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Oh, mira. Y sí amigos, curiosamente Trolencio tiene el mismo nombre que el Rubius XD. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Y bueno, curiosamente hablaré de este youtuber más adelante, jeje. Pero vale, nació un 17 de mayo del año 1995. Sí, así es amigos, lo que quiere decir que ahora mismo cuenta con 29 añitos. ¡Oh my god! ¡Ese sí está bien, rookies! ¡Rookies! Oye, algo de respeto. Y bien, ya como últimos datos a resaltar, por lo que se ha mostrado en varios videos, el programa que usa para hacer la voz Loquendo es el Textalou, en lugar del TTS Director. No lo sabía. También, en su especial preguntas y respuestas por los 400.000 suscriptores, este mismo afirmó que tiene la misma altura que Lionel Messi. No lo sabía. También, a Trolencio le gustan las hamburguesas, aunque a quien no XD. Tiene razón el rosado. Y por último pero no menos importante, Trolencio la tiene bien, pero bien chiquita XD. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Esto la verdad que es una curiosidad bastante graciosa, ya que el nombre del canal es Trolencio911, con una sola L, pero gran parte de su fandom como también en general, a veces escriben el nombre, con 2 Ls XD. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Sí, algo muy loco jajaja, que hasta el propio Trolencio lo llegó a mencionar en una ocasión. Simplemente digo que no me conoces porque ni siquiera sabes escribir bien mi nombre. O sea, ¿qué carajos pasa con esa gente, Dios mío? Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Aunque bueno, si tuviera que buscarle una razón a esto, es que el antiguo y famoso meme troll está escrito con 2 Ls, y bueno, como estas mismas letras están en el nombre del canal, pues me imagino que esto hizo que se generara un gran efecto Manuela, Mandela XD. Cierto, cierto. ¿Eso que fue de qué? Así que bien, esa sería la explicación más razonable. O es eso, o la mayoría tienen dislexia y no saben escribir XD. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Rompiendo el tratado. No. Jajaja, bueno no, aunque mirando uno de sus antiguos videos, me percaté de que él antes tenía un banner en donde estaba escrito su nombre, con las 2 Ls. ¿Y eso qué significa? Significa de que todo fue culpa del propio Trolencio. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Rompiendo el tratado. No. Te digo las verdades que te dolían. Y si la verdad te duele, entonces no es culpa mía. ¿Cómo va a ser culpa tuya, tira? ¿Y eso qué significa?
Para los que llegaron a consumir bastante de sus videos, sabrán que al inicio de cada uno de estos, iniciaban con una intro de él comiendo cereal, seguido de eso decía el nombre del canal, pero en lugar de terminar con el número 11, decía cualquier cosa random jeje, aquí les muestro algunos ejemplos. ¡Qué buen servicio! Ni siquiera tuve... ¡No me joda otra vez! Ok, qué delicado. Trolencio 900 copias. ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Trolencio 900 dinosaurios. ¡No me joda otra vez! Le quitas lo divertido a la vida. Trolencio 900 Maker Star Games es el mejor loquendero. No. Ok. Y bueno, como pequeña curiosidad, si en la intro sí decía Trolencio 911, esto indicaba que el video iba a ser serio, como por ejemplo un video de misterio, creepypasta, o un especial. Ni siquiera yo sabía eso. Algo muy parecido a lo que pasaba con los jóvenes titanes, que a veces usaban el opening en inglés, y a veces en japonés. Ni siquiera yo sabía eso. ¡Es una copia! ¡Una burda! ¡No me joda otra vez! Sí, aunque es una lástima, ya que Trolencio como tal, ya no usa la intro. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí, así es, y la razón de esto es... pues, se las diré más adelante jajaja XD. ¡Che tu padre! Trolencio 911, al igual que la mayoría de los loquenderos, usan a CJ como su personaje principal, y debido a esto es normal que algunos se confundan, entre si CJ es Trolencio, o, pues, si es CJXD. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Jajaja sí, y debido a eso en algunas parodias hizo chistes al respecto, e incluso a veces rompió la cuarta pared XD. El día de hoy vamos a rellenar espacio del video entrevistando a una figura pública muy importante en el mundo del loquendo. Sí, les hablo de nada más y nada menos que de Trolencio 911. Pero qué mierda. Y dinos Trolencio, ¿por qué te has vuelto tan prepotente y pones en tus redes sociales que eres el mejor loquendero del mundo? Si todos sabemos que el mejor loquendero es Kekendo. A ver puta, en primer lugar, yo no soy Trolencio, soy el CJ de Trolencio. En segundo lugar, yo no sé, pregúntale a él, y en tercer lugar, ¿quién putas cojones es Kekendo, y por qué no está trapeando el piso de mi casa? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. También algo característico del CJ de Trolencio es su camiseta, camisa, chamarra, suscríbete, polera, o como le llamen ustedes en su país XD, y es que esta trae un diseño de palmeras bien chidori, y debido a esto era muy común en aquellos tiempos, de que si veías a otro loquendero usando esta camisa, o inclusive solo la gorra roja, pues todos te decían, de que eras una burda copia jajaja. ¡Es una copia! ¡Una burda copia! De algo que nosotros ya habíamos hecho. Y si lo sé, tantos problemas solo por una prenda de ropa XD, pero bueno, es por eso que yo fui más inteligente, y me creé este skin bien fachero del Goku, para evitar esas comparaciones jeje. Bienvenidos a Juegos Mentales. Juegos Mentales. Nah, mentira, solo no quise usar a CJ por negro jajajaja. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Hoy es un gran día para morir! En un video titulado, Razones para odiar a Pikachu, se dice que estadísticamente este personaje es el más amado, pero también, el más odiado jajaja. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Y bien, esto claramente se debe al humor del personaje, ya que a una gran parte de la comunidad sí le da risa el enano con disfraz de ardilla amarilla XD, pero otra gran parte, les da asco jajaja. No mames, qué asco. ¡Puta, qué asco! ¡Qué puto asco, tío! Pero bueno, como dice la frase, el humor siempre va a ser algo subjetivo. ¿Y eso qué significa? Simplemente quiere decir que lo que me gusta a mí no tiene por qué gustarte a ti. ¿Entiendes, verdad?
Temo que no. Pero bueno, independientemente si amas o si odias al famoso Pokémon, lo que sí es seguro es que este personaje es el segundo principal del canal, ya que este junto a CJ, son los que han aparecido en más videos, también aparece en demasiados dibujos creados por los fans, y por último pero no menos importante, a diferencia de los otros personajes del canal, Pikachu tiene su propia serie. No, esto ya es demasiado. Yo soy un código y con eso estoy contento. Porque me odian todos, pero no niegan que tengo talento. Eso es lo que pasa, sabes que tengo sencilla. Tengo todo el tiempo voy para ti, La Pulga, o mejor conocido como el Me Sirve, es también uno de los personajes principales del canal, y al igual que Pikachu, Messi también fue uno de los más odiados XD. ¡No me joda otra vez! Sí, pero esta vez no se debió al humor del personaje ni nada de eso, simplemente es porque en ese tiempo Messi era del Barcelona. Entonces ya piensas, algo está pasando y yo no me estoy enterando. No me han invitado a la fiesta de la locura. Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. Vámonos, ahí, venga. La locura. Sí, solo porque era de un equipo de fútbol jeje, pero bueno, todos sabemos la rivalidad que siempre ha existido entre el Barcelona y el Real Madrid, así que lo puedo llegar a entender hasta cierto punto, pero obviamente tenerle odio al personaje solo porque no es de tu selección, me parece muy exagerado. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Pero qué carajo? Aunque bueno, la diferencia con Pikachu es que la gran parte de los haters no atacaron a Messi, sino al propio Trolencio. Vamos ahí todos, venga, la locura. Vamos ahí, venga, que estoy todo loco. Y bien, debido a tanta ventada de madre, Trolencio tuvo que dar explicaciones en más de una ocasión. Quiero destacar por milésima vez, yo no soy seguidor de ningún equipo de fútbol, la razón de incluir a Messi en mis videos fue en un momento de aburrimiento, quería un personaje famoso de la vida real en mi canal, y así fue como Messi se ganó su lugar. Pero aún así le siguieron ventando la madre, jajaja. ¡Che tu padre! ¡Violador de mierda! ¿Qué diablos tengo que hacer para que la gente me obedezca con un carajo? Ok, qué delicado. Ismael, o mejor conocido por toda la people como el juez de carreras, es amante de las hamburguesas, y también de robar servilletas XD. ¡Está loco! ¡Está loco! No, esto ya es demasiado. El juez es el personaje favorito de Trolencio, y entre los personajes principales es el más peculiar y rarito, ya que a ver, digamos las cosas claras, usa una máscara, dice puras tonterías, y tiene la voz como Yuya, jajaja. No. ¿Ven o no ven? Oigan, iremos por hamburguesas. Les voy a enseñar a hacer una hamburguesa. ¿Escuchan o no escuchan? Iremos por hamburguesas. Una hamburguesa. Oigan, iremos por hamburguesas. ¿Qué pues? No, no hay que comentar mucho aquí, la verdad, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Bien, perfecto. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Es una copia, una burda. ¡Suficiente del payaso! Bueno, ya XD, pero bien, todos estos problemas y comportamientos se debieron a la infancia que tuvo, ya que el juez la tuvo más dura que Maradona, en paz descanse, jajaja. ¿Eso es mucho? Sí, es mucho, ya que su madre se fue para donde San Pedro, su padre no lo quería, le hacían bullying en el colegio, sentía que no encajaba en el mundo, y por último, se fue de la casa al estilo del Chavo del 8 XD. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. ¿Ven o no ven?
escuchan o no escuchan. ¡No! ¡Ya cállate! Y bueno, podría seguir contándoles más curiosidades, pero esas se las diré en los siguientes niveles XD. Ya ni modo. El Turbius, el Rubius XD, estoy seguro que todos ya lo conocemos. ¿Y qué es eso? Y bueno, este mismo por allá en el año 2019 reaccionó a un video de Trolencio 911, en el cual se trataba de un increíble supermod de gráficos. ¡Oh my god! Vamos a ver esto. Ultra la lista GTA San Andreas, ¿en serio? Trolencio 911. Es nuevo, Desde el minuto 10 y 14 segundos. Y son apenas 2 minutos. What? Si insisto tanto, créeme que es porque merece la pena. No quiero resultar grasas. No, no te rayes, ahora lo miro. Sí, justo estaba mirando ahora vídeos que me habéis mandado. LOL. ¿Qué dices tú? Oh shit, here we go again. Pues si parece el puto GTA 4, tío. O 5 incluso. La vegetación, chaval. Como se nota que los puentes y eso, cuidado. Y esto es como demasiado filtro de Instagram, tío. Y bueno, esa es la curiosidad que les quería decir XD. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? El Andromeda es el avión más grande y puntiagudo del GTA San Andreas de los chinos, y es el vehículo favorito de Trolencio. ¿Qué? Sospechoso, ¿no les parece? Y es que le gusta tanto, que hasta en uno de sus videos les dijo a sus suscriptores, que dibujaran dicho avión. Quiero que hagan algo por mí, ya saben que el Andromeda es mi avión favorito de toda la vida, así que muy respetuosamente les pediré a todos, que me dibujen sus aviones Andromedas y me los pasen en mis publicaciones de Facebook, los mejores Andromedas serán escogidos y saludados en el próximo video. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Aunque bueno, al final solo hizo los saludos, pero no mostró ninguno de los dibujos. Muy mal, no. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Pero bueno, tranquilos, que aquí estoy yo para salvar el día XD. ¡Es mi ídolo! ¿Un poco de música, maestro? Señor Calamardo, venga a ver. Jajaja, y bueno, para los que estén diciendo de que yo solo critico porque no sé dibujar, pues les quiero decir que como buen artista que soy, también he dibujado mi propio Andromeda. Ahora sí viene lo chido. Así que mejor agárrense de su silla, porque estoy seguro que se van a caer por semejante obra de arte XD, y es que damas y caballeros, el Andromeda que hice, es el siguiente. Señor Calamardo, venga a ver. ¡No! ¡Ya cállate! Y eso me parece muy bien, pero la cagaste. Porque aunque después me bardees a mí, primero a lo bardeaste. Capaz que no es campeón mundial, es sí campeón internacional, pero aún así deja de criticar lo que nunca lograste. Lo que nunca logré, ¿Necesita un abrazo? ¡Claro que no, máquina presumida! Para los que alguna vez se preguntaron cuál es el color favorito de Trolencio, quiero decirles que no es el rojo. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, su color favorito es el morado. ¿Qué? Y esto es porque Trolencio siempre fue fan de Barney el dinosaurio. ¿Qué? Sospechoso, ¿no les parece? Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente.
Jajaja, no mentira amigos, solo estoy bromeando XD. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¡Oye, no aguantas ni una broma! Esta es una que todos se saben, y es que antes de Trolencio 911, existió un canal llamado Dimitri A54. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Este mismo fue creado en el año 2007, pero lastimosamente fue borrado 4 años después, por problemas de derechos de autor, debido a un video de Digimon. ¡Ay! ¡Oh my god! Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Y bueno, lastimosamente la información que hay en internet es muy escasa, pero lo poco que se sabe es que también subía contenido del GTA San Andreas de los chinos, pero antes de eso subía videos de Pokémon Esmeralda. Perdón. Y ya, esa es toda la información XD. ¿Y ya? ¡Che tu padre! Debido a la popularidad que alcanzó el Trolas con sus videos, y el estilo característico de presentar estos mismos, hizo que una gran parte de personas le agarraran un poquito de cariño y admiración, lo que logró que nuevas personas se metieran a este increíble mundo del Loquendo. Esa sí fue toda una inspiración para los niños. Y bueno, les quiero decir que debido a Trolencio, yo también me subí al bote. No lo sabía. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, así es amigos, la razón por la que yo también hago contenido del GTA San Andresito de los rusos, es por el Trolencio, y es que recuerdo que la primera vez que lo conocí, fue por allá en el año 2016, con su video de CJ pierde su casa, y desde ese momento empecé a consumir más videos, y fue así como tiempo después quise también hacer videos divertidos del GTA. Tampoco hace falta que me cuentes aquí toda tu vida, para eso cómprate un diario. Y bueno, aunque Trolencio sea igualmente muy criticado como Pikachu XD, lo cierto es que para bien o para mal, fue gracias a él que nacieron muchos, pero muchísimos loquenderos. Esa sí fue toda una inspiración para los niños. Esto parece una invasión de Super Saiyajines, vaya. Yo soy un código y con eso estoy contento, porque me odian todos, pero no niegan que tengo talento. Jajaja, y bueno, ya, con esto hemos terminado el primer nivel, y que me parece bien, ya que la canción de supermercado ya me tiene hasta la madre XD. Tiene razón el rosado. Haz una cosa, tómate, mira, tengo una aquí. Tómate un colacao y vete a dormir un rato, ¿eh? Te lo tomas, te calmas y te vas a dormir. Nivel 2. La tierra del iceberg. Bien, en este segundo nivel, veremos cositas que solo los verdaderos fans y de huesos colorados saben XD, así que sin más, vamos con esos datos. ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no leyeron mal, y es que sí, efectivamente amigos, Trolencio 911 es furro. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. ¿Oyeron? ¡Lo confiesa! Jajaja, no mentira amigos, solo estoy bromeando de nuevo XD. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Sí, pero era para relajar el ambiente jeje, y bueno, ahora que estamos en confianza, vamos ahora sí con los verdaderos datos del nivel 2 jajaja. No mames, casi me cago del susto. ¡Sustos que dan gusto! Ok, qué delicado. Si tuviera que hablar sobre cuál es el creepypasta más famoso del GTA San Andreas, sin duda que sería el del Motel Jefferson. ¡Correcto! El cual resumidamente, es de que si entrábamos al motel, te metías por esta escotilla, traga a luz, o como se le llame XD, nos lanzábamos después al fondo, íbamos a llegar al famoso inframundo del juego, en el cual si explorábamos un poco, veríamos por una de las ventanas de las casas, a los cadáveres colgados de la family de CJ, y que seguido paso haría que este llorara más que cuando murió Mufasa XD, y saldría corriendo sin parar, y por último se crashearía el juego. Fin XD. Bueno, una vez ya explicado el creepy, les quiero decir amigos, que lastimosamente Trolencio 911 no fue el autor de dicha historia. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani?
No es cierto. ¡Suficiente del payaso! Jajaja, bueno, ya hablando en serio, el creepypasta del Motel Jefferson ya existía antes de que Trolencio hiciera su video, solo que al tener demasiada viralidad, hizo creer a muchos de que él fue el verdadero autor. ¡Correcto! Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo también pensaba lo mismo, jajaja. Debe ser un pendejo de clase alta. Ahí te ves, estúpido. Fin XD. Tan resplandeciente a mi corazón. A lo largo de todos estos años en YouTube, Trolencio ha colaborado con demasiados loquenderos, algunos bastantes conocidos, y otros pues, que no lo conoce ni Dios XD. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento. Pero no se preocupen, estos son cosas que pasan. Algunos cantantes no los conocen ni en casa. Yo defendí a Missy Davo y él vio su contestación. Yo le tiré una frase y él me hizo una canción. Bro, el 30 de mayo sacaste tu tema, caíste muy bajo, lo hiciste muy mal, no se entiende un carajo en el tema. Pero, ¿eso qué tiene que ver con esto? No lo hace mal. Y bueno, con los que ha colaborado más, es con Detención y los Misterios del GTA SA, que de hecho no sé ustedes, pero para mí ellos son el trío del peligro del GTA, jajajaja. ¿Qué? Perdón, ¿dices que es un multiverso? Aunque es una lástima, ya que este último está más muerto que el canal de Kikendo XD. ¡Correcto! Y bien, ya para terminar con este punto, con el que ha grabado más es con Detención, y bueno, la razón de esto es obvia, ya que Trolencio 911 y Detención son novios en secreto. Lo suponía. Porque sé que soy un pez gay, pez gay. Sí, pez gay. Soy un puto pez gay, pez gay. Soy un pez gay. Tío, soy un pez gay, pez gay. Todo va bien. Hago el amor con otros peces gays, peces gays. Ay, el amor. ¿Pero qué carajo? Pues seguro mañana saldrán a decir que yo y Detención somos maricones, porque la verdad yo considero y acepto que lo hice. Y ahora, Dorothy tiene una pregunta. ¿Crees que Trolencio 911 es otaku? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Sí, vamos con el señor Nuro. ¡Señor Nuro! Bueno, pues la verdad, que no lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Sí, y es que a ver, para nadie es un secreto que los otakus son raros, y no lo digo solamente por esto XD. No, sino que también lo digo porque entre ellos mismos se tratan mal XD, y es que parece ser que la regla más importante de un otaku, es decir que no son otakus, jajaja. ¿Qué? ¡Correcto! Así que como este tema me supera, le he pedido ayuda después de más de un año XD, a mi gran amiga, la inteligencia artificial. Esa sí fue toda una inspiración para los niños. Hola amigos, ¿me extrañaron? Yo la verdad que me siento muy feliz por volver a... Sí, qué bonito y todo, pero no tenemos tiempo para sentimentalismo, ya que si no el video va a durar más de 10 horas XD, así que dime inteligencia artificial, ¿cuándo se podría decir que una persona es, o no es otaku? Vale, esa pregunta siempre va a ser muy complicada de responder, ya que se trata de una pregunta subjetiva. ¿Y eso qué significa? Sin embargo, te haré un resumen resumidamente resumidoso, para que el video no dure más de 10 horas XD, de los puntos claves para saber si una persona es o no es otaku. ¡Qué buen servicio! Ni siquiera tuve que pedírselo. Esa sí fue toda una inspiración para los niños. Número 1. Pasión. Un otaku se podría considerar cuando siente un profundo interés por el anime y el manga, a menudo viendo series de forma regular y escuchando su musiquita, como openings y endings XD. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Número 2. Conocimiento. Un otaku que se respeta sabe sobre diferentes géneros de anime, autores de manga, estudios de animación y personajes. Cierto, cierto. Número 3. Coleccionista. Un otaku se ve a la vista cuando al entrar a su habitación se pueden observar productos relacionados como figuras, pósters, cómics, etc. y etc. Tiene razón el rosado. Número 4. Participación. Un
otaku con demasiado tiempo libre se interesa genuinamente en participar en comunidades, ya sea en línea o en persona, como foros, convenciones o eventos relacionados con el anime. ¡Correcto! Número 5. Cosplay. Un otaku virgen. Un otaku XD se caracteriza por de vez en cuando hacer cosplay de sus personajes favoritos, y más aún si son de lolis XD. ¡Anota eso! ¡Anota eso! ¿Qué? Y por último, un otaku no se baña. No mames, qué asco. ¡Puta, qué asco! ¡Qué puto asco, tío! Ok amigos, con todos esos datos que nos dio mi gran amiga, veamos si Trolencio las cumple o no las cumple. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Como primer punto, escuchemos lo que dijo Trolencio en uno de sus videos. Supongo que es del anime. Yo la verdad no es que yo vea mucho animes. Yo la verdad no es que yo vea mucho animes. Yo la verdad no es que yo vea mucho animes. ¿Y eso qué significa? Significa que por lo menos sí ha visto algunos, y esto se puede apreciar en algunos de sus videos, como por ejemplo ha mostrado modificaciones del mejor anime del mundo, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, que no lo he visto, jeje, y también la basura. Uy, digo, también Ataque a los Titanes XD. No mames, qué asco. Que por cierto, como pequeña curiosidad, Trolencio mostró 2 veces el mismo mod, jajaja. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. También no podemos quitar el hecho de que Pikachu también es un personaje de anime. Tiene razón el rosado. Así que el primer punto, Trolencio se lo lleva. A ver, Momon, hueles a anime. ¿Qué ha pasado? Vale. A ver, pero argumenta por qué. Mira, os cuento. Pero para los que aún estén dudando, les quiero decir que Trolencio al final de uno de sus videos, utilizó la siguiente canción. Esta semana con más, estén atentos a mis redes sociales para más información, hasta pronto. Hueles a anime. ¿Qué ha pasado? Vale. Ahora con el segundo punto, se ha apreciado que en dichos videos, Trolencio conoce muy bien las técnicas de los personajes, también teniendo el conocimiento de lo que es una loli, jajaja. ¡Ah! ¡Santo Dios! Ustedes me dan asco. Así que este punto, también se lo daremos. Bien, ahora toca revisar la habitación de Trolencio para ver qué podemos encontrar, y pues qué les puedo decir, al final encontré lo mismo que siente tu crush por ti, sí, así es. Nada, jajaja. ¡Au! Oye, no estoy diciendo nada que no sepamos. Y es que a ver, Trolencio sí tiene figuras y toda la cosa, pero no son de anime, sino más que todo son cosas frikis XD. ¡Ah! ¡Santo Dios! Hablo el que huele a E3. Mira que el E3 huele muy mal, ¿eh? Así que por obvias razones, este punto no se lo lleva. No mames, casi me cago del susto. Sustos que dan gusto. Ahora bien, voy a juntar el cuarto y quinto punto, y es que si revisamos su inactivo, y para nada atractivo Instagram, nos daremos cuenta de que Trolencio nunca ha subido una foto en donde ha estado en una convención de anime, o posando con un cosplay de loli. Nada, no hay. No existe. Así que estos 2 puntos, tampoco se los llevan. Ese es un verdadero hombre. Porque es lo que un hombre hace. Y por último, por lo que se ha apreciado en un video que subió a su página de Facebook, Trolencio 911, si se baña. Eso es un hombre. Ya no verás más hentai, ni siquiera porno, solo por descargar estas lolis. ¿Pero qué carajo? Una vez dicho todo esto, veamos el veredicto. Cuando el personaje acumula más puntos B que M, es declarado villano. Cuando hay un empate, se trata de un personaje puramente maquiavélico. Y cuando son los puntos M los que predominan, tal como en este caso, le damos el título de antihéroe. Yo lo siento mucho, chavales, ya nos vemos otro día. Oye, Sweeper, ¿dónde vas? Bueno, seguimos. Jajaja, bueno, ya dejando un poco la esquizofrenia XD, como ya mencioné, este último punto tampoco se lo lleva, así que ahí lo tienen amigos, Trolencio 911 no es un apestoso otaku.
Esperen amigos, se me olvidó decirles el dato más importante para saber si una persona es o no es otaku. La cual indica de que todos los puntos anteriores no importan si te has visto los 1000 capítulos de One Piece XD. Es el reto final, es el reto suicida. Si te has visto esos más de 1000 capítulos, no importa lo que digas, eres un otaku 100% confirmado, jajajaja. ¡No puede ser! Esperen un momento, ¿eso quiere decir que ¿ven o no ven? También tenemos un poder con Luffy? Este poder es básicamente estirar el brazo y estirar un puñetazo. No tenemos mucho más en esta versión, sin embargo está muy bien hecho. ¿Escuchan o no escuchan? Aquí abajo tenemos mi colección de Funkos, algunos me costó trabajo conseguirlos, no considero que sean exóticos, pero aún así me identifico con todos, con mi infancia, y con todo lo que me gusta ver y oír. ¿Qué pues? Me defraudaste, gordo. Ya no volveré a creer en ti. Voy a ir a la escuela de leyes. ¡No! Lo que les voy a compartir a continuación, admito que no lo sabía, así que si son como yo, estoy seguro que lo siguiente les va a sorprender, y van a quedar como... Jajaja, bueno no, tampoco así XD, pero sí van a quedar sorprendidos, y es que Trolencio tiene un canal de música. ¡No puede ser! Aunque claro, está más abandonado que el canal de Auronplay XD, y la razón de esto se podría decir que fue explicada en su ya mencionado especial por los 400.000 suscriptores. Todo el tiempo y toda la vida siempre tuve una imaginación muy grande, tanto como para crear y escribir canciones, así como lo han escuchado ustedes ya, que ellos saben que yo hago canciones y hago rap y hago toda esa mierda, solo que no me puedo comer el panorama porque lo mío es el loquendo. En el loquendo sí me como el panorama, en el rap no, en el rap me comen a mí. ¡Marica! 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 Porque él se cree hardcore. Me dice, maricón este señor, tú eres venezolano y esto es mucho peor. Yo lo siento, pero Yo lo siento, pero tengo que reírme. ¿No? Sería algo así, ¿no? Y bueno, si me preguntan a mí sobre cómo son las canciones, pues, como les digo. Estoy adentro, no afuera, yo trato de que te duela. Bienvenido a mi secuela, no me entiende ni tu abuela. ¿Qué opinas? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que qué es? Es una canción que estoy haciendo para ti, para mi hermana, porque yo te quiero mucho. Vaya mierda de canción. ¿No te gusta? No. ¿Pero por qué? Si el ritmo es bueno. Porque esa canción no me gusta. Escúchame que para ponerme mierda no me llames. Y bien, la última cosita que quiero agregar, y que esto sí posiblemente la mayoría de la people ya lo sepa XD, y es que Trolencio antes subía una serie llamada Épicas batallas de Rattle GTA. Nico Bellic contra Trevor Phillips. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. ¡Épicas batallas de rap del friquismo! ¡Batman! ¡Contra Iron Man! Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Y bueno, si me preguntan a mí sobre cómo son las batallas, pues, como les digo. Escucha, lunático, enciérrate en el ático. Córtate el pene y dáselo al gatito. Me confundes con el Clevis, loco, y eso ya es muy poco. Siento mucho más miedo cuando me toco. Pero si eso es una mierda, eso es ridículo, una mierda eso. Tus vídeos sí que son una mierda. New Games Inspector, o mejor conocido solamente como Games Inspector, es un canal también dedicado al GTA, aunque con un estilo bien chidor y diferente al resto, y que lastimosamente su canal principal fue hackeado hace muchos años por un gusano, literalmente XD, y pues bueno, Trolencio como buena persona, y para nada egocéntrica como dirían algunos jeje, dedicó una parte de uno de sus videos para informar y recomendar su nuevo canal. Este canal ha sido hackeado por un sujeto que se hace llamar Warman, por eso su contenido
contenido cambió de la noche a la mañana, por eso borra comentarios negativos y tiene desactivado el contador de likes. El verdadero Games Inspector ya habló de esto en su cuenta oficial de Twitter. Lastimosamente Google no ha hecho nada por él, y debido a esto él ha perdido su canal. Aún así, se ha hecho un nuevo canal que encontrarás en la descripción de este video y en una anotación aquí en la pantalla del video, para que así puedas ir a suscribirte. Te aseguro que su contenido de GTA vale por completo la pena verlo. Ese es un verdadero hombre. Porque es lo que un hombre hace. Eso es un hombre. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. ¡De mi persona me hablaba el chaval! Dices que mi persona te actúa mal. Soy el único campeón regional, nacional y mundial. Y si hay torneo de ser buena gente, voy a ser campeón igual. ¡Oh, yes! ¡Wow, wow! ¿Cómo yo lo rompo? ¡Tengo nivel! ¡Este no es un tonto! Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y bien, ya después Games Inspector en su quinta parte de su sección llamada Pregúntale al Pac-Man, en donde como el mismo título lo dice, se trata de preguntas XD, se dio por fin el crossover más esperado, por toda Latinoamérica unida. Muy bien, ahora sonrían para la foto. ¿Y si no quiero? Tú cállate y sonríe. Ahí va, digan jugo de vaca. Jugo de vaca. Quiero una hamburguesa. Unión Loquendo fue un evento que se creó en el año 2017, en donde se reunió a los mejores loquenderos del GTA, para así hacer una increíble maratón de videos bien chida. Y bueno, Trolencio, al ser en ese momento el canal con más suscriptores, no solo estuvo en el evento, sino que también fue el protagonista. No puede ser. Cuchurrumín. Aparezco en la portada. Y aunque el evento resultó todo bien y todo correcto, la verdad es que estuvo plagado de muchas polémicas, aunque de eso hablaré más adelante, jajaja XD. Pero debido a eso en el siguiente año surgió Unión Loquendo Gold, que prácticamente era lo mismo, pero versión dorada XD. Bastante normal, no me impresiona, no me impresiona. Ya después en el año 2019, fue con temática de Halloween, y en el año siguiente tristemente fue el último evento de Unión Loquendo, que fue con la mejor temática de todas, sí, así es, Navidad. Mi burrito sabanero en camino de Belén. Mi burrito sabanero en camino de Belén. Esta canción es peor que la heroína, es un puto temazo. Por lo visto es de un partido político mexicano. A mí el partido político me suda la polla un rato. Si volvemos a su especial por los 400.000 suscriptores, veremos que a Trolencio le hicieron una pregunta bastante interesante. ¿Harías una colaboración con Kikendo? ¿Quién putas vergas cojones es Kikendo, chingada vida? ¿Cuál es tu video favorito de todos los que has hecho? La verdad no sé, si me pongo a pensar hay varios que me gustan mucho. Por ejemplo el de CJ viaja al espacio, también el de CJ salta a un edificio y pasa esto, y el del especial de fin de año son prácticamente mis videos favoritos. Pero si tuviera que elegir uno de esos tres, elegiría el video que tengo con tu jefe. Elegiría el video de CJ salta a un edificio y pasa esto. Para los que no lo han visto, los recomiendo que lo vean. Personalmente considero que es un excelente video. No es el mejor de los que he hecho, pero en lo personal es uno de los que más cariño le tengo. No sé por qué. La verdad, cuando lo grabé me esforcé mucho en él, y el resultado final del video fue totalmente el que yo esperé, y por eso me encantó ese video. Y pues se los recomiendo, vayan a verlo. Eso es justo lo que hay que hacer. ¿Qué? Y bueno, como pudieron escuchar, si no son sordos XD, Trolencio dijo que su video favorito es el de CJ salta de un edificio y pasa esto, y pues sí, el video tiene un final emotivo y toda la cosa. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que Trolencio subió ese especial de preguntas y respuestas hace 7 años. ¡Santo Dios! ¿Eso es mucho? Sí, es mucho, así que lo más obvio es que ahora su video favorito sea otro, ya que entre todos esos años que pasaron Trolencio mejoró y sacó videitos más chidoris. ¡Correcto! Pero bueno, si tuviera que responder por él, sobre cuál es su video favorito actualmente, pues que les puedo decir, es muy fácil XD. ¿Qué? ¿Qué? Sí, y es que la respuesta es muy clara, su video favorito es ni más ni menos ni más que... pues, este,
Mejor se los diré más adelante, jajaja XD. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Oye, tranquilo, viejo. Aunque bueno, si me preguntan a mí sobre cuál es mi video favorito del Trolencio, pues es muy fácil, es el de CJ es un perro. ¿Qué? Sí, y la razón por la que es mi video favorito es por esta escena XD. Sí, eso te gusta, perrita, toma, con mucho amor, el perro más bueno de la calle para ti. ¿Qué? ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Que chinguen a su madre! Bien, ya acabamos de ver un lado de la moneda, y ahora toca ver el otro lado, jeje. Sin embargo, aquí las cosas se empiezan a complicar un poco, ya que a Trolencio nunca le preguntaron sobre cuál fue su peor video menos favorito, así que es muy difícil descifrar cuál sería, ya que Trolencio ha subido más de 700 videos. ¡Santo Dios! ¿Eso es mucho? Sí, es mucho, así que para llegar a una conclusión sobre esto, tenemos que detallar bien lo que significa como video menos favorito, y es que si bien uno al inicio podría pensar de que esto significaría como su peor video, pero la verdad que no es así. ¡Pero no es así, Nemo! Sí, así es, no es así. ¡Pero no es así, Nemo! Ya que de ser así, podríamos decir que su peor video podría ser uno de sus primeros que subió, debido a la calidad e inexperiencia que tenía, pero como les acabo de decir, no es así. ¡Pero no es así! ¡Suficiente del payaso! Pero bueno, déjenme les explico por qué, ya que sí, obviamente sus peores videos podrían ser los primeros, pero aquí lo que estamos analizando es sobre un video que Trolencio haya subido, pero que el resultado final no le haya gustado para nada, y que a día de hoy cuando recuerde ese video, le dé mucho asco XD. ¡Qué puto asco, tío! Pero para que les sea más fácil de entender, se los explicaré con manzanitas jeje, y es que si vemos sus primeros videos efectivamente podremos ver que la calidad no es la mejor del mundo, pero, ¿ustedes creen que Trolencio se arrepiente o le disgusten esos videos? ¡Sí! ¡No! Sí, así es, no, así que lo que tenemos que hacer es analizar todos. Sí, así es, todos los videos, para identificar y determinar el video que más le disgustó hacer a Trolencio. ¡Oh my god! Espera, ¿hablas en serio? Jajaja, sí, es una locura, y de seguro hacer todo eso llevaría toda la puerca vida XD, pero tranquilos amigos, ya que yo no necesito hacer eso, ya que yo tengo una gran capacidad deductiva, y eso es porque me he visto como 10 veces Death Note XD. ¡Está loco! ¡Está loco! Necesita novia urgentemente. Así que por eso yo sé cuál es el video menos favorito de Trolencio, y ¿saben qué es lo más curioso? Claro que no, ¿cómo lo sabría? ¿Sabes? Estás muy conversador hoy. Que ese video también es el menos favorito de toda la people. ¡Imposible! Pero bueno, ya voy a dejar el suspenso y drama XD, así que sin nada más que decir, damas y caballeros, el video menos favorito de Trolencio 911, y también de la audiencia en general, es ni más ni menos ni más, que... pues, este, mejor se los diré más adelante, jajaja X. ¡No, Velar! ¡Nos dirá de qué se trata esto! ¡No nos dirá ahora! ¡Díganos! ¡Ya! Todas las piezas parecen encajar. Necesita novia urgentemente. Jajaja, pero pues sí amigos, su video menos favorito es el de CJ se vuelve mujer, y esto se refleja claramente en las manitos abajos, ya que si analizamos videos con la misma cantidad de visitas, o incluso con superiores, podremos notar de que la diferencia es demasiado. No, esto ya es demasiado. Aunque la cosa no se quedó ahí solamente, ya que también hubieron muchos comentarios, sí, así es, ventándole la madre XD. ¡Un clásico! Y bueno, el mismo Trolencio estaba consciente de que el video iba a causar polémica, y no es para menos XD, ya que la idea del video fue muy random, la historia no tenía ningún sentido, y es que vamos, hasta el mismo Trolencio dejó un comentario afirmando, de que el video no era canon jajaja. Ahora te jodes, amigo mío.
El juicio final, o mejor conocido por toda la people como el especial de los chinos, pese al haber pasado más de 7 años desde que fue subido, es sin duda que es el mejor y más trabajado video de Trolencio 911, hasta la fecha. Tienes toda la maldita razón. Y al que no le gusta, que se joda. Oye, tranquilo, viejo. Y es que las razones sobran, ya que tiene una gran historia por detrás que Trolencio había construido a lo largo de sus videos, contiene a todos los personajes principales y secundarios que ya habían aparecido, también cuenta con los mejores villanos que habían en su momento, y qué decir con respecto al apartado audiovisual, pues bueno, mejor vean esta escena, y díganme después qué opinan. Maldito Joker, por segunda ocasión me la has vuelto a jugar, y donde sea que estés en este momento, lograste salirte con la tuya. ¡Oh, me vengo! Jajaja, y es que ¿qué les puedo decir? Esa escena es la más god XD, y es más, les juro por Dieguito Maradona que esa escena la he repetido como más de 50 veces XD. Ya veo por qué no consigues una cita. Sí. Oye. Y bien, como este es sin duda el video más elaborado y el que más trabajo le llevó a Trolencio, seguro estarán pensando de que el juicio final es entonces su video favorito. ¡Correcto! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí, así es, no, pero entonces ahora pensarán de que esta vez, si les voy a decir cuál es su video favorito. ¡Correcto! Tampoco. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí, y lo siento amigos, pero ya saben cómo dice el dicho, lo mejor siempre se deja para el final XD. ¡Correcto! ¡Suficiente del payaso! ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Por fin, alguien entiende mi juego. Todos prefieren el plato principal. El postre es lo mejor, pues se deja para el final. Eres una pesadilla. No, ese es el tipo del guante y el sombrero. Jajaja, pero vale, antes de pasar con los siguientes datos, les quiero decir 3 curiosidades XD. Primero, la voz del narrador de la intro fue grabada por el youtuber y doblador Luis Jefe 1. ¡Ey! ¿Y quién es ese? Segundo, Trolencio en su polémica página de Facebook llegó a subir 2 trailers del juicio final. ¿En serio? Debo admitir que no sabía ese pequeño detalle. Aunque bueno, este último tráiler, hay una parte muy random que la verdad, no entendí muy bien XD. Pero, ¿eso qué tiene que ver con esto? Si me preguntan a mí, yo creo que se trata de una referencia, pero no sé muy bien cuál XD, ya que lo único que se me viene a la mente es la escena de Cosmo Jeje, pero la verdad no creo que esa sea la referencia. No, creo que no. Así que si alguien sí se la sabe, agradecería mucho que la dejara en los comentarios, para así mandarle una Play 5 como agradecimiento. Ok, no XD, pero bueno, ya por último, el juicio final se debió haber estrenado el 31 de diciembre del año 2017, ya que bueno, no por nada es el especial de fin de año XD, aunque por cuestiones de tiempo lo terminaría subiendo el 2 de febrero del siguiente año. ¡Eres una deshonra para nuestra familia! ¡Eres un mentiroso! Aunque lo gracioso es que en el primer tráiler, dijo que iba a subir el juicio final, el 7 de enero jajaja. ¡Eres una deshonra para nuestra familia! ¡Mentiroso! ¡Odio a los mentirosos! Y si mi supermemoria no me falla, esta sería la segunda vez en que Trolencio no sube el video en la fecha correspondiente, ya que la primera vez fue con su primer video de Unión Loquendo, que lo subió fue 3 días después XD. ¡Eres una deshonra! ¡Suficiente del payaso! Clásico de Rigby. Y bueno, yo creo que fue a partir del juicio final, donde comenzó la tradición y maldición de Trolencio, de no subir sus especiales en las fechas correspondientes jeje, aunque bueno, ya les daré más ejemplos, pero más adelante jajaja XD. Diría que eres retorcido y malvado. Eso me conmueve mucho.
todos, pero absolutamente todos cuando somos aunque sea un poquito popular, van a empezar a hablar de nosotros, y algunos hasta empezarán a criticar, y eso es algo normal, ya que como diría el Porta, son cosas de la vida XD. Son cosas de la vida, son cosas de tu historia, cosas del día a día. Y pues bueno, Trolencio es el que entiende esto mejor que nadie, debido a que como es el más grande exponente del GTA San Andreas, ha recibido centenares de críticas, tanto en los comentarios como en videos que le han dedicado, aunque algunas de estas fueron hechas, como por niños de 10 años jajaja. Hola hijos de maná. Hoy vamos a criticar al puto imbécil de Trolencio 911. Trolencio 911 es un loquendero fracasado de origen colombiano. Este dato nos da la información de que Mierdencio todos los días se mete como mínimo 17 líneas de merca y fentanilo. Una recomendación que le puedo hacer es que se vaya de YouTube y me regale su canal, así podría hacer un buen uso de él, y no esa mierda para lo que lo usa. ¿En serio? Si me pagaran una moneda por cada comentario que he leído así, créeme que en este momento sería riquísimo. Y no estaría en YouTube, estaría viviendo en mi playita en Miami. No soy rico, pero vivo como millonario. Estoy tranquilo en mi vecindario. Y si bien, a pesar de todas las tonterías que digo, yo creo que me considero una persona bastante madura XD, y estoy consciente de que criticar no significa exactamente estar en contra de algo o alguien, solamente es dar tu humilde opinión. Sin embargo hay people que su único objetivo es dañar a alguien o simplemente querer llamar la atención, y lastimosamente esa gentuza es la que más le han dedicado críticas al Trolencio, pero bueno, como dijo el androide 16, en el mundo siempre van a haber people que no entenderán con las palabras, así que lo mejor que se puede hacer en ese caso es partirles la madre XD. Pero bueno, por suerte Trolencio ya tiene bastante experiencia con estos temas, así que como dirían los argentinos, Trolencio se la banca con el pecho XD, e incluso en una ocasión le dio un consejo a un amigo loquendero. Y te quiero dar un consejo, porque seguirás creciendo y más adelante la gente hará críticas sobre ti, así como las que me han hecho a mí. Tienes que ser fuerte, tienes que saber afrontar esas críticas y tienes que entender que en la vida siempre va a haber gente que te va a tratar mal y te va a tratar bien. Aún así sabes cuál es mi cuenta personal, sabes que puedes hablar conmigo cuando quieras, sabes que te voy a responder y sabes que seremos amigos. Espero que estés bien y continuemos viendo este video. Ese es un verdadero hombre. Porque es lo que un hombre hace. Amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Yo sí te reviento, hasta en el minuto de ataque te contesto. Te he callado a ti y a mis haters al mismo tiempo. ¡Holy shit! De verdad, yo le gano en esta pista. Dios. A mi opinión personal, tengo que decirte algo que yo sé que vas a entender y estoy seguro que te lo han dicho muchas veces a lo largo de tu vida. Eres un completo estúpido. Y continuemos con este cáncer. Un debate que hasta día de hoy se sigue haciendo, es sobre si Trolencio 911 es, o no es el mejor loquendero. Creo que es muy obvio que sí. Y bueno, para responder a esta pregunta, es necesario que nos hagamos otras, como por ejemplo, ¿ser el mejor significa ser el loquendero con más suscriptores? Creo que es muy obvio que sí. ¿O acaso, el mejor loquendero es aquel que hace videos con mejor calidad? Creo que es muy obvio. ¡Suficiente del payaso! ¡Payaso! No lo creo. Pues bueno, lastimosamente les quiero decir que aunque incluso respondamos estas preguntas, nunca vamos a obtener una respuesta en la cual todos estemos conformes, ya que como en el mismo caso de Pikachu, este tema siempre va a ser algo subjetivo. ¿Y eso qué significa? Pero bien, aún así voy a responder estas preguntas según mi punto de vista. Ojo, mi punto de vista, lo recalco porque si no después me funan y me ventan la madre también XD, diciendo de que estoy afirmando que tengo la verdad absoluta o algo por el estilo jajaja, pero no, lo siguiente va a ser solamente mi humilde opinión jeje, pero aún así tú también puedes dejar tu opinión en la cajita de comentarios, para que así todos podamos intercambiar ideas, y tener un debate tranquilo y agradable. Esa sí fue toda una inspiración para los niños. Unos momentos después...
Y bueno, voy a empezar a responder dichas preguntas, pero en el sentido contrario para hacerlo más interesante XD, así que bien, ¿el mejor loquendero es aquel que hace videos con mejor calidad? Pues no lo sé, es una buena pregunta, la verdad. Bueno, pues mi respuesta es un rotundo ¡no! Y es que a ver, si un video tiene una mayor calidad audiovisual, da a entender de que el loquendero es bueno en lo que hace, pero amigos, grábense muy bien lo siguiente, que algo se vea mejor, no significa que por eso, sea mejor. Imposible. ¿Pero qué significa? Y no solo lo digo yo, ya que Trolencio también comparte la misma idea. Los invito a que vean mis videos de Vendus, cualquiera puede hacer una buena cinemática de película, no entiendo este tipo de ediciones en que hacen ver mejores a los loquenderos, no sé de dónde cojones se han sacado esas ideas de que entre mejor es la edición mejor es el loquendero. No puede ser. Eso es imposible. Ahora, ser el mejor significa ser el loquendero con más suscriptores. Pues no sé, buena pregunta. Bien, mi respuesta nuevamente es un rotundo ¡no! Y es que es muy fácil, amigos. ¿Ustedes creen que el canal T-Series fue en su momento el mejor del mundo? No, creo que no. ¡Oh, rayos! ¡Tienes razón! Por supuesto, imbécil. Y por último, Trolencio 911 es el mejor loquendero. No me digas, no me digas, no me digas. No me digas, no me digas. Yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas. No me digas, por favor, no me lo digas. No me lo digas. Bien, dímelo. Pues bueno, al menos para mí, ojo, para mí XD, la respuesta es ni más ni menos ni más, que... Jajaja, bueno, ya hablando en serio, amigos, por ahora no voy a dar mi respuesta. Y no es porque quiera hacerme el misterioso ni nada por el estilo XD, sino simplemente porque quiero que sigas viendo los datos de los siguientes niveles, para que así conozcas o recuerdes todo lo que ha hecho Trolencio a lo largo de todos estos años, para que así tú mismo saques tu propia opinión al final del video, sin que te hayas influenciado posiblemente por mi respuesta. Pero bueno, en conclusión, el debate sobre si Trolencio 911 es el mejor loquendero yo creo que va a seguir existiendo por muchos años más, ya que como la mayoría de la people debe saber, Trolencio 911 ya no es el loquendero con más suscriptores. No, esto no es cierto. Es mentira, mentira global, es una mentira. ¡No es cierto! Te digo las verdades que te dolían. Y si la verdad te duele, entonces no es culpa mía. Me río, pero no me río, no me hace gracia. Quiero matar ahora mismo. Y bueno, a pesar de que Trolencio haya perdido la corona del número 1, todavía hay mucha people que afirman que sigue siendo el mejor, mientras que otros opinan que ya no lo es desde hace años, y algunos incluso dicen que nunca lo fue, jajaja. Bastante normal, no me impresiona. Son cosas de la vida, son cosas de tu historia. Pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Crees que Trolencio 911 es el mejor loquendero? No. Es decir, sí. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Sí. Y bueno, amigos, ya hemos terminado por fin con el nivel 2. ¡Oh, qué grandioso! Ya era tiempo. Aunque es una locura, ya que por culpa de todo el relleno que he hecho, pero relleno del bueno XD, por culpa de eso el video ya lleva más de 1 hora. Deberías avergonzarte de lo que has hecho. Tienes razón. Porque no he hecho suficiente. Nivel 3. La superficie del iceberg. En este nivel veremos algunas curiosidades bien chidoris que posiblemente hayas olvidado, o quizás de seguro jamás te diste cuenta, porque nunca fuiste un verdadero trolenciano de corazón. ¿Cómo dice? ¡Cierre su boca para siempre! Todos sabemos que el contenido antes principal de Trolencio eran las parodias. Ya he oído eso, ¿quién dijo que no? Pero esto cambió en junio del 2017, ya que a partir de ese momento Trolencio comenzó a traer contenido más variado, como bugs, creepypastas, misterios, mods, experimentos, dale manito arriba al video, retos, y parkours.
Y si bien, al inicio todo estaba bien y todo correcto, ya que a la people le gustaban las nuevas temáticas de los videos, con el tiempo esto comenzó a cansar un poquito, ya que aunque si bien Trolencio seguía subiendo parodias, lo hacía era pero con menos regularidad, lo que ocasionó que mucha people le empezara nuevamente a aventar la madre XD, y hacerle más críticas jajaja. Hola ratas de mierda, soy Desco194, y vengo con otra crítica para el peor loquendero del mundo, Mierdencio 911. El peor loquendero de todos es Trolencio 911, de primero sus vídeos eran entretenidos, pero después empezó a subir puro cáncer, y dejó de hacer buen contenido por dinero. ¡Oh, Dios! Y bueno, debido a todos esos energúmenos XD, Trolencio, al igual que en el caso de Messi, tuvo que dar nuevamente algunas explicaciones. Esto no es nada nuevo para mí, ya lo he hecho antes. Sí, quizás sí he cambiado un poco, solo porque me tomé un pequeño descanso de las parodias, y es que las nuevas series son más apoyadas en mi canal, y es sencillo, si a la gente le gusta algo, ¿para qué cambiarlo o traerles algo que muy posiblemente no tendrá tanto apoyo como otros videos? Es verdad. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Y bueno amigos, aunque yo siempre preferí por lejos las parodias, igualmente banco esa decisión, ya que no tiene sentido esforzarse de más para al final obtener pocos resultados, y aunque posiblemente Trolencio también prefiere y le gustan más las parodias, supo que no era lo mejor para los negocios, así que en conclusión amigos, lo importante es que si algo es más fácil de hacer, y aparte da más dinero, no hay motivos para cambiarlo. Cierto, cierto. Hermano, eso es lo importante, el dinero, lo único que importa. ¿Cómo que lo único que importa es el dinero? Ya estoy en stream, amigo. Lo único que importa es el dinero, bro. Quiero decirles que este dato lo podría haber puesto en un nivel más alto, pero teniendo en cuenta de que esto ocurrió hace más de un año, además de que fue muy popular la noticia, posiblemente todos ya lo sepan, lo que quiere decir entonces, que les estoy haciendo perder el tiempo XD. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Pero vale, en caso de que alguien viva debajo de un puente y está viendo este video, que no creo ya que como alguien va a tener internet debajo de un puente XD, pero en caso de ser así y no te enteraste de la demanda que le hicieron al Trolas, pues tranquilo, ya que a continuación, te daré un resumen resumidamente resumidoso. Bueno. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Todo comenzó a raíz de un video que Trolencio publicó en enero, sí, así es, apenas iniciando el año XD, en donde se trató de algunos mods colombianos, pero debido a su personalidad, este no pudo evitar hacer chistes y burlarse de algunas marcas, lo que ocasionó que en 2 meses una de las marcas del video lo demandara. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Pero por suerte logró llegar a un acuerdo con la marca, en la que entre todas las condiciones a la que llegaron, la principal es que Trolencio no puede mencionarla hasta que hayan pasado al menos 20 años. ¿Eso es mucho? Sí, es mucho, y si Trolencio comete la burrada de mencionarla, pues GG. Cagaste. Primera jornada del año y es el líder contra el peor. Ni Bad Bunny lo ha empezado tan cabrón. ¡Oh, no! Dime lo que no, entonces yo sí soy el que rapea. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Desde que el rarito de la máscara hizo su primera aparición el 18 de junio del 2016, en el video de la gran carrera del CJin, no pasó mucho para que tuviera luego más apariciones, lo que hizo que todos, pero absolutamente todos quisiésemos saber cómo era su verdadera cara, ya que siempre usaba esa máscara kawaii XD. Eso no lo niego. ¿Quién está tras la máscara? Te mueres por saberlo, ¿verdad? Pero vale, no fue hasta el especial de fin de año, donde finalmente, pudimos verla. No se ha visto mucho, la verdad. No me ha quedado muy claro. Jajaja, bueno, creo yo que ese meme nos reflejó a todos en ese momento XD, y es que fue un sabor bastante agridulce, pero bien, al final tuvimos que esperar nuevamente a Navidad, sí, otro largo, duro, y erecto año XD, donde ahora sí, conocimos su verdadera cara.
Después de todo, esta será la última ocasión. ¡Me vengo! Unos momentos después. Así que les diré la verdad. Yo no soy el juez de carreras. ¡Quedé como un tonto anoche! Jajaja, pues sí, al final nos enteramos de que ese no era el verdadero juez, y bueno, ¿qué les puedo decir? Al final me la comí completa XD. Ojo, estoy hablando del engaño, grandísimos hijos de tu... Oye viejo, no nos grites. Bueno sí, me disculpo jeje, pero vale, esto se nos fue confirmado nuevamente en el especial de los chinos chinosamente chinoso, donde al final del mismo, por fin, sí, ahora sí, después de casi 2 años XD, por fin conocimos la verdadera cara de Ismael, mejor conocido por toda Latinoamérica unida, como el juez de carreras. Por fin. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. De parte de Trolencio 911 y este canal, les deseo un feliz año nuevo 2018 a todos. Hasta pronto. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Hasta el tipo que se hizo pasar por ti era más apuesto que Abrón. La verdad te ves mejor con la máscara puesta. Jajaja, pero vale, a pesar de que fue un final todo bien y todo correcto, lo cierto es que si somos lo suficientemente perspicaces, notaremos que desde que se mostró la mitad de la cara en el especial de fin de año 2016, algo andaba mal. Interesante. Dime más. Y esto se demostraría un poco más en el video de la vida del juez de carreritas, ya que al final del mismo este se quita la máscara, y es donde pudimos ver que su parte de atrás de la cabeza, ya no era igual. No se ha visto mucho, la verdad. No me ha quedado muy claro. Jeje, bueno sí, el skin estaba un poco bugueado XD, pero fue en el juicio final donde sí se pudo apreciar correctamente, y si nos fijamos bien, su parte de atrás no es igual a la que había aparecido hace unos pocos minutos. ¡Tienes razón! Esperen, ¿tiene razón? Nada es igual, nada es igual, nada. Y bueno, en caso de que algunos no hayan entendido, pues tranquilos, ya que nuevamente se los explicaré con manzanitas XD, y es que a ver, siempre, ojo, siempre que el juez de carreras aparecía, no era este sujeto, sino este. No es cierto. Y bueno, creo que es algo evidente XD, ya que se puede apreciar por momentos los tatuajes que tiene cerca de las orejas, y ni hablar del corte de cabello, que se nota a legua que es el mismo, jajaja. Diles que no es cierto. Es cierto. Pero bien, para los que sean subnormales, para los que aún siguen dudando XD, pues les digo que la prueba clara está en que si usamos un programa para ver skins, como puede ser el suculento 3ds Max, y agregamos al juez y le quitamos la máscara, veremos lo siguiente. Todas las piezas parecen encajar. Profesor, ¿puede repetir esto de nuevo? Ah, sí, claro, ¿qué parte? Todo. Pero bien, en resumen, siempre vimos fue realmente a este skin, y solamente, ojo, solamente cuando se quitaba la máscara es que se trataba del otro skin, y bueno, si me preguntan a mí, yo creo que la razón por la que Trolencio hizo esto, es para tal vez no hacerlo tan predecible, para así dar un giro de tuerca, no sé, eso pienso yo XD, aunque quizás fue un guionazo de último minuto jeje, pero lo cierto es que es muy random la verdad, porque cuando se quita la máscara se ve claramente que se trata de otro skin, lo que hace que pierda un poco de sentido y credibilidad. Yo creo que lo mejor entonces fue siempre usar a ese skin y ya XD, pero bueno, saber si realmente fue un error de Trolencio 911, es uno de los misterios de esta semana. ¿Cómo saber en dónde está el verdadero skin del juez de carreras? Debido a que si buscamos en internet, nos podremos dar cuenta en segundos, de que no aparece. ¡Ay! ¡Oh my God! O saber por qué aún no estás suscrito al mejor canal del mundo mundial, teniendo en cuenta del buen servicio que les estoy dando. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Pero lo más intrigante, es saber si algún día dejaré de hacer tanto relleno, es sin dudas, el misterio de la semana. Dame las drogas, Lisa.
Estoy seguro que todos, bueno, no todos, pero sí muchísimos, No todos, pero sí muchísimos. han escuchado alguna vez la frase, al César lo que es del César. No. No. No, no, no. No. No, no, no. No. Sí. Digo, no. No. Y bueno, esto significa ser justos y darle a cada quien lo que corresponde, o bueno, no sé, eso es lo que me dijo ChatGPT XD, pero vale, a lo que voy con esto, es que la mayoría de las parodias del GTA San Andresito que hay en YouTube, son simples y solo buscan entretener, y que no digo que está mal, pero en cambio las parodias de Trolencio casi siempre tenían un final profundo, que nos hacían reflexionar, o también llorar como una, bueno, ustedes me entienden XD. ¿Alguien quiere que se lo explique? ¿Entendieron? Entendemos. Yo no entendí del todo. Entendemos. Y bien, esto nos indica de que Trolencio es un muy buen escritor y que sabe crear historias de la hostia, sin embargo esto a veces le jugó en contra, debido a que algunas people no lograban entender bien el mensaje de sus parodias. El ejemplo claro está en su video de CJ va al espacio, ya que la trama de la misma consiste en que el malo maloso que impone respeto, le quita a Trut un libro de recetas, entonces este le pide ayuda a todopoderosísimo CJ para recuperarlo, y al final termina yendo al espacio, sí, yendo al espacio tan solo para recuperar un libro de recetas XD, y por esto mismo al final CJ se entera y le venta a la madre porque arriesgó su vida tan solo por un libro, y no es para menos jajaja, pero es ahí donde Truth nos regala una de las escenas más tristes de todo el anime. Aquí me tienes. No puede ser, es increíble que hayas podido sobrevivir. Te daba por muerto CJ. Joder, soy un pandillero, no creí que iría al espacio Truth, pero bien, aquí lo tienes. Muchas gracias por recuperar mi libro de recetas. ¿Qué, hijo de puta? Arriesgué mi culo por ti por un jodido libro, pero qué clase de enfermo de mierda eres, cabronazo. No es solo un libro CJ, pero da igual, nunca lo entenderías. Pues claro, imbécil, es un libro de cocina, eres un maldito lunático de mierda. Siempre he sido una persona solitaria CJ. Este libro de recetas contiene algo que no comprenderías. ¿Y qué puede contener esa mierda, maldito enfermo? Debería matarte. Un pastel. Un pastel para mi cumpleaños. Es mi cumpleaños CJ. Ah. Joder, lo siento. No importa CJ, luego nos veremos. Joder, espera. Feliz cumpleaños. Oigan, ¿quién dejó aquí la cebolla? Y bueno, es ahí donde todos, sí, todos, no muchísimos XD, nos surgió la siguiente pregunta. ¿Por qué el malo maloso que impone respeto se llevó el libro de recetas al espacio? Ese hombre hace muy buenas preguntas. Jajaja, y es que debido a esto, uno podría pensar de que fue un error argumental, ya que cómo es posible de que tantos problemas por un libro, jajaja, o también se podría llegar a pensar de que no tiene ninguna importancia, porque al final estamos hablando de una parodia. Sin embargo, como les dije, Trolencio es muy bueno con la pluma, debido a que la respuesta de dicha pregunta estaba al inicio. Sí, al inicio del video XD. ¡Oh, my God! Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Tal vez no funciona en burros. Y vale, en resumidas cuentas, el malo maloso que impone respeto le quitó a Truth el libro, a causa de que le dijo a este mismo que dejara de seguir cosechando iguanas, ustedes me entienden XD, cosa que al final ignoró y siguió haciendo, así que por eso el malo maloso que impone respeto no tuvo más opción que quitarle su queridísimo libro. Vaya, eso explica muchas cosas. Y bien, esto mismo lo había confirmado Trolencio en un comentario fijado, que la verdad no sé por qué lo borró, pero bueno, siguiendo con la misma línea, a pesar de que la mayor pregunta del video había sido respondida, aún habían cositas que no cuadraban, ya que acaso, ¿no era mejor quemar o destruir el libro? ¡Quedé como un tonto anoche! Pero vale, si ignoramos ese punto, igualmente hay cositas que no terminan de convencer del todo, como por ejemplo, vean y escuchen esta escena. Está bien, una vez estés frente al general J0, dile que te entregue el libro, es lo que estoy buscando. Hijo de puta, un libro, espero sea muy importante la información que tenga escrita. Créeme que es más importante de lo que imaginas, TJ. Perdón.
Jajaja, y es que a ver amigos, aquí Truth dice que lo que contiene el libro es algo inimaginable, y bueno ya me dirás tú, ¿qué tan imaginable es un libro que contiene recetas para preparar iguanas, y un pastel de cumpleaños? Jajaja. Bien, déjame atacarlo, déjame atacarlo. Y bueno, a ver, sí, lo entiendo. Truth es una persona solitaria y por eso lo único que tiene es el libro para así preparar su pastel favorito y bla bla bla, pero eso no es ninguna justificación, ya que güey no manches, Truth secuestró a CJ solo para que recuperara su libro, algo que este inmediatamente se negó, pero al final terminó aceptando debido a la insistidera de Truth, y si bien fue su propia decisión de ir al espacio, aún así Truth le pudo haber dicho la verdad y ahí tal vez CJ cambiaba de opinión, pero no lo hizo, lo que nos demuestra lo sumamente egoísta que es Truth, por lo que aunque a mí me gusta el final no lo termino de bancar, ya que aunque nos guste o no, ese es un final puramente romantizado. Oh, ¿por qué la gente siempre odia? Ni siquiera era tan malo. Polar los va a cazar. Jeje, bueno, a ver, obviamente estaba exagerando un poquito XD, además que esas cositas es muy común que pasen en las historias jeje, pero igualmente eso no le quita el hecho de que Trolencio tenga una gran imaginación para crear historias, y como dije al inicio, al César lo que es del César. Soy justo, al César, ¿sabes qué? Lo que es del César. Lo que quiere decir que a diferencia de la mayoría de los loquenderos, por no decir que todos, Trolencio es el único que ha hecho historias con mensajes profundos. Si hipotéticamente dijéramos que los animales llegamos primero que los humanos, entonces, ¿quién ha invadido a quién después de tantos milenios? ¿Quién ha causado más daño entre nosotros? ¿Cuál es realmente la raza predominante? ¿Será eso, o sencillamente vivimos en un mundo relativo, donde quizás ninguna raza debería habitar la Tierra? ¿O quizás solo son coincidencias? En todo caso, así es la vida. Y así nos tocó vivirla. En efecto, es cine. Un encendedor, por favor, para completar el meme. El Joker, Guasón, Bromas, o mejor conocido por toda la people como El Comodín. No digas ese nombre. Ah, sí, aquí nunca decimos ese nombre. Por favor, quítame la mano de encima. Jajaja, ok, no, pero bueno, el Joker fue el villano principal del juicio final. Lo curioso de él, aparte de que está loco XD, es que la voz que utilizó no fue una voz loquendo, sino que la voz fue hecha por el propio Trolencio 911. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Lo sabías. No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Sí. Su primera aparición fue en el video de Pikachu va a prisión, y graciosamente este mismo rompió la cuarta pared, jajaja. Vale, es esta la suite presidencial, aunque no lo parece, por lo menos estoy solo. Pues yo no creería eso. ¿O no? Por favor, por la cola no. Tranquilo, no te voy a hacer daño. No aún. De verdad, juraría que querías hacerme daño, porque no hablas con voz de locuendo. ¿Con voz qué? Olvídalo, ¿cómo te llamas? Ese nombre es muy reservado, aunque en Latinoamérica me llaman El Comodín. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de la voz? ¿Creen que Trolencio sirve para ser Star Talent? No, creo que no. Y bueno, podría seguir contándoles más curiosidades, pero esas se las diré en los siguientes niveles XD. Ya ni modo. Vaya, es un déjà vu. Una curiosidad muy sad es que Trolencio 911 odia hacer series. ¡Exijo una prueba! La prueba está nuevamente en su especial 400.000 suscriptores. ¡No me joda otra vez!
¿Piensas hacer una serie de alguna cosa en particular? Le cogí bastante fastidio. La última serie que subí fue la de Pikachu al futuro y le cogí un fastidio tremendo a esta serie. La verdad es que me aburrí. Yo comienzo las series y ya cuando voy en el capítulo 2 o en el 3 me aburro. Se me quitan totalmente las ganas de grabar más mierdas de series. No sé, creo que no son lo mío. Por eso el video de CJ Vende Condones lo hice de 34 minutos también, porque prácticamente y perfectamente pude haber recortado ese video en 3 partes y haber sacado más pasta, más dinero, más monetización de eso, pero no lo hice, porque la verdad, además de que quería hacer un video así de largo, no lo veía muy bien cortándolo. Siento que cuando un video se corta por partes y es tipo loquendo, parodia, se pierde la esencia. Entonces no me gustan las series, creo que las voy a dejar en verdad en este canal. ¿Qué? ¿No las había quitado? Y bueno, parece ser que Trolencio lo dijo muy en serio, ya que dicha serie la subió fue hace más de 7... Sí, más de 7 añitos. ¡Oh, my God! Ay, ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Así que aunque nos cueste aceptarlo, Trolencio ya nunca, pero nunca... ¡Nunca! ¡Sí! ¡Le puse algo de drama! Volverá a ser una nueva serie. ¡No! ¡Maldición! ¡Oye, Calamardo! Algo que solo los verdaderos trolencianos de corazón sabemos, es de que Trolencio 911 es perfeccionista. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Cierto, cierto. Tiene razón el rosado. Correcto. Es verdad. ¡Exijo una prueba! Quiero que por favor se concentren totalmente en la pantalla, quiero que se percaten en lo más mínimo que no tuve ni un solo fallo o error. Me es imperdonable saber que tuve errores, ese es el mayor problema que tenemos las personas perfeccionistas. ¡Te lo dije, Mordecai! Jeje, y bueno, cabe resaltar de que esa no ha sido la única vez que Trolencio ha dicho que es perfeccionista, pero aún así, aunque nunca lo hubiera dicho, nos podríamos dar cuenta solamente analizando un poquito sus videos, ya que hay algunas escenas sumamente épicas, que aunque eran de poquitos segundos, estoy seguro que Trolencio le llevó mucho tiempo, esfuerzo y dedicación grabarlas, a causa de que tenía que repetirlas hasta que quedaran como Cell. Sí, así es, perfecto XD. Órale, este carnal sí me comprende. Pero esto es más notable en sus videos de retos, ya que bueno, vean, y escúchenlo ustedes mismos XD. El primer reto le quitaste el agua, carita de ojos maricones. Bueno, este usuario se refiere al reto que hice en el video pasado, en el cual logré atravesar de cabeza los puentes de San Fierro con una Andrómada. Muchos llegaron a pensar que logré cumplir este reto debido a que el agua se veía muy transparente, y por ende, muchos llegaron a pensar que no había agua, incluso yo mismo lo pensé cuando grabé el reto, así que, hoy vamos a repetir el mismo, solo, que voy a desactivar mi mod de gráficas para que el agua sea mucho más apreciable. Ahora sí, el agua se ve más apreciable, y con eso, podremos hacer el reto y que quede constancia total de que con o sin agua, hacer este reto no incluye trucos ni pendejadas de colegio. No me parece que este chico sea muy listo. Así que bien, con todas esas pruebas está más que confirmado que Trolencio es perfeccionista, aunque a veces demasiado si me lo preguntan XD, pero ¿saben qué es lo más gracioso, amigos? Claro que no, ¿cómo lo sabría? Es de que antes de que el mismo Trolencio dijera que es perfeccionista, e incluso antes de que subiera sus videos de retos, yo ya lo sabía. ¡Imposible! ¡Exijo una prueba! La prueba es que yo también soy perfeccionista. No lo sabía. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Jeje, y por eso mismo lo sé, ya que entre perfeccionistas nos entendemos XD. Eso tiene sentido para mí. Entonces tómela. No es mi billetera. ¡Oh! ¡Tú, grandísimo idiota! ¡Tómala o te arrancaré los brazos! Como ya les había dicho hace media hora XD, Trolencio tiene una tradición y maldición que se trata de que siempre, o casi siempre nunca sube sus videos especiales en la fecha correspondiente, aunque a veces también sucedía con sus videos normales, ya que recuerdo como en más de una ocasión decía que iba a subir video ese mismo día o el siguiente, pero al final, sí, así es, no subía un chile jajaja. Qué huevada. ¡Gilipollas! Has dicho tantas mentiras que yo creo que ni te llamas Juan y que tu madre está viva. ¡No! ¿Has visto que se comenta? ¿Qué rayos es eso?
y si bien esto es muy poco profesional por parte de él, y dan ganas de ventarle la madre por milésima vez XD, lo cierto es que hay muchas razones y justificaciones de esto, como por ejemplo de que sus videos especiales tienen demasiado trabajo que no le alcanza el tiempo, también de que al momento de renderizar el video tenga algunos fallos como pantallazos negros, o el más importante que a mí también me ha sucedido muchas veces, de que después de muchas horas subiendo el video, al final tenga copyright. ¡Santo Dios! Hay destinos peores que la muerte. Y bueno, ya saben lo que pasa cuando un video tiene copyright, sí, así es, nada de dinero. ¡Santo Dios! Hay destinos peores que la muerte. ¿Cuánto darías? Nada, $0. ¿En efectivo? Esto quizás a mucha people se le olvidó, pero existe un skin 100% humano, del Trolas. Sí, a ver, claramente no es un papucho XD, pero es normal, ya que un skin basado en alguien de la vida real, por lo general siempre da asco jajaja. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Y bien, la razón por la que yo creo que la people ya no lo recuerda, es porque llegó a aparecer como en tan solo 5 videos. ¡Qué huevada! Sí, es una lástima la verdad, pero bueno, lo curioso con este skin, es que al igual que el del verdadero juez de carreras, tampoco aparece en internet para descargarlo. ¡Qué huevada! Perdón, ¿dices que es un multiverso? Pero bueno, saber por qué Trolencio no quiere que tengamos su skin humano, es uno de los misterios de esta semana. Como saber por qué sigues sin suscribirte al mejor canal del mundo mundial. ¡Cállate, cállate! ¡Que me tocas un normal, yo te quiebro! ¡Cállate, cállate! ¡Que me tocas un normal, yo te quiebro! Le quitas lo divertido a la vida. Para los que conozcan bien al Trolencio 911, sabrán de que tiene un humor igualito a CJ. No entiendo. Yo sí. Es decir, bien negro jajaja. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Pero bueno, a causa de su personalidad ácida y sarcástica, fue que en el futuro surgieron sus famosas polémicas. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Por fin. No, esperen, relajen la raja XD, ya que aún no hablaré de eso jajaja. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Y esa es la única razón por la que estamos aquí. Señor, eso lo es. Un momento, estoy confundido. Yo soy el cliente, ¿no? Pues sí. ¿Qué dice el letrero que está por allá? El cliente siempre tiene la razón. ¿Y yo qué soy? El cliente. ¿Y el letrero? Señor, basta. ¡Dilo! El cliente siempre tiene la razón. ¿Qué quiere que le traiga, señor? Tráigame a Kikendo. Bueno, siguiendo con el video XD, como ya les dije, Trolencio tiene un sentido del humor muy fuerte, y esto se pudo apreciar en las groserías que usaba en los videos, que a veces era demasiado si me lo preguntan XD, ya que en algunos de estos habían malas palabras, como cada 10 segundos jajaja. ¡Está loco! ¡Está loco! Y debido a que una pequeña parte de la people le empezó a aventar la madre por eso, mismo quiso burlarse y hacer chistes referentes a ese tema, rompiendo la cuarta pared jajaja. Mierda CJ, podríamos esperar un momento, hay un problema. Vete a la mierda. Joder, ¿es en serio? CJ, olvidé traer mi cámara, quiero grabar cómo te dan la paliza de tu vida. Mira cabrón, me vale verga que digamos groserías en este video, amo las groserías, las palabras están hechas para usarse, además este es mi puto canal, y aquí decimos todas las jodidas groserías que se me vengan en gana. Oye maricón, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Nada, pero mejor vete a la casa maricón. Hijo puta. Joder, CJ, ¿estás bien? Por supuesto, mi querido amirijillo, ya todo te... Y bien, a pesar de que yo no use groserías, admito que la mayoría de las veces sí me da risa escucharlas XD, pero amigos, ¿saben a quién no le gusta las groserías? ¡Fácil! Sí, así es, a las madres, y a YouTube.
Es en lo único que tú y yo podemos estar de acuerdo. Y es que si escucharon bien, mencioné que Trolencio usaba muchas groserías en los videos, debido a que si miramos y escuchamos sus actuales, nos podremos dar cuenta de que dice muy poquitas, o como tal, no dice ninguna grosería. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo. Y es que todo fue a partir del 2017, donde YouTube cambió sus normas y políticas, penalizando demasiado las groserías y malas palabras, marcando estos videos como para mayores de 18 años, y como consecuente con el símbolo amarillo, que ya saben lo que significa, sí, así es, nada de dinero. ¡Santo Dios! Hay destinos peores que la muerte. Y bueno, debido a estas nuevas reglas, desafortunadamente Trolencio fue uno de los más afectados, y es que el día 4 de octubre de ese año, subiría un video titulado, "Este es el nuevo mod destructivo del GTA San Andresito", en donde como cualquier video de mods, pues, mostró mods XD. ¡Qué gracioso! Jajaja, pero vale, en una de las partes del video, que pondré solo de fondo pero sin el audio, ya que no quiero que YouTube también me marque el video como para adultos XD, pues Trolencio hizo chistes muy fuertes sobre niños jeje, lo que ocasionó que después esta bonita, y para nada injusta plataforma XD, le dijera lo siguiente. Cagaste. No, por favor, por favor. No puedo hacerlo sin ti. Y bueno, lastimosamente la cosa no acabó ahí, ya que con el tiempo sus videos empezaron a tener cada vez más ese bonito y para nada frustrante símbolo amarillo XD, por lo que Trolencio, luego de reflexionar, tomó la difícil decisión de ya no decir groserías en sus videos. A estas alturas ya no sé qué esperar, no es que yo haya cambiado o haya dejado de hacer el contenido que a muchos les gusta porque sí, es porque para poder sobrevivir mínimamente en esta red social sin que te censuren, hay que aceptar sus reglas. Si no haces un contenido para niños, no generas ingresos, no obtienes buena visibilidad en la YouTube, y sobre todo, pierdes gran parte de alcance con tu público por lo mismo. Creo que voy a replantarme seriamente y pensar el tipo de contenido que debo subir de ahora en adelante a YouTube. Este video es para pedir meras disculpas, y para decirles que muy posiblemente me van a notar algo family friendly próximamente. Perdimos, cuesta aceptarlo pero lo hicimos. Llegamos a ese punto del camino en el que nada es suficiente. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Sí, pero luego de unos pocos meses, Trolencio no se quiso rendir, y volvió a decir groserías jajaja. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré pase lo que pase. Sí, pero luego de más bonitos símbolos amarillos, volvió a dejarlas. Sí, pero nuevamente luego de otros meses, volvió a decir groserías jajaja. ¡Sí, hombre! ¡Así se hace, chico! Perdí la batalla, pero no perderé la guerra. Sí, pero luego, sí, así es. Más símbolos amarillos XD. Uy, haré como que no vi eso. Y bueno, después de 84 años, peleando como perros y gatos XD, por fin terminó la gran batalla, y se conoció finalmente al ganador. Para este momento tan especial los quiero a todos y a todas contando conmigo desde... Tenemos el veredicto, ¿no? Al reír. 10. No. 8. Más fuerte. Más fuerte. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Mecha! Pero lo manejé como un campeón. No más bromas, no más risas.
Parece que tenemos a un gruñón por aquí. Odio a los payasos. Y aparte de que no es la primera ni última vez que voy a borrar un video, todos los youtubers han borrado videos. Sí. Jeje, bueno, como pudieron escuchar, si no son bla 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 ya se saben el chiste XD. Fernanfloo, aparte de haber sido el mejor youtuber del mundo mundial, también soltó una de las mejores verdades, o como dice ahora la peña, factos XD, y es que absolutamente todos los youtubers han borrado, o borrarán videos tarde o temprano, y en este caso Trolencio no ha sido ni de lejos la excepción a la regla, ya que si ponemos en el buscador de YouTube, musiquita sin copyright, veremos que nos aparecerán algunas bien chidoris XD, pero además, si buscamos videos eliminados del Trolencio 911, podremos ver que nos aparecerán muchos, pero muchos videos. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Por fin. No, esperen, relajen la raja XD, ya que aún no hablaré de eso, jajaja. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Vaya, es un déjà vu. En efecto. Jajaja, pero tranquilos amigos, ya que me refiero a que no hablaré de esos videos por el momento, ya que ya los tengo anotados individualmente, en los siguientes niveles XD. Está bien. Pero por ahora solo puedo decir que uno de esos videos eliminados, fue en donde Trolencio hablaba de las filtraciones del GTA 6, y que graciosamente el video tenía como título, mira este video antes que lo borren jajajaja. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Pero bien, quiero decirles que además de hablar de estos videos que están viendo en pantalla, también hablaré de 5 videos que Trolencio borró, pero que nadie nunca logró resubirlo a YouTube, y que estoy 106% seguro de que ya nadie los recuerda. ¡Coño! Por fin un buen vídeo, hombre. Un vídeo que quiero ver. Sí, pero para eso tienen que seguir mirando el video jajajajajajaja. ¡Maldita sea! ¡Me atrapó! ¿Qué quieres decir? ¡Maldito L! ¡No me habían humillado así en la vida! Light siempre es muy tranquilo, pero se desquició. Esto debió afectarlo. Para los que no lo sabían, a Trolencio 911 le gusta el cereal. ¿Qué? ¡Es todo! Oye, no todos mis recuerdos tienen una apasionante historia, señor exigente. Bien, después de ese final todo anticlimático XD, les quiero decir que ya por fin terminamos con el nivel 3. ¡Toma por culo ya, Jaime! ¡Qué pesado eres, hostia! Jeje, pero vale, no se despeguen de la pantalla, porque ni siquiera vamos por la mitad del iceberg, jajaja. ¿Cómo? 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 Conocida popularmente en español como la mirada de las 1000 yardas, es un síntoma característico del trastorno de estrés postraumático. Esta condición mental es causada tras experimentar algún evento catastrófico. XD. Nivel 4. Sumergiéndonos en el iceberg. En este cuarto nivel ya comenzaremos a ver algunas controversias, aparte de algunas preguntas que Trolencio nunca respondió, pero que siempre quisiste saber. No, esto va a estar de lujo. ¡Así es! Así que bueno, será mejor que se preparen, porque vamos a por otra hora de relleno puro y duro, jajajaja. ¡No! ¡Imposible! Hermano, eso es lo importante, el dinero, lo único que importa. Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? ¡Sargento! ¿Qué hacen? La guerra terminó, amigos. Mis hombres y yo tenemos que partir. ¿Pero qué hacen? ¿Están desertando? Fue un placer y un honor servir con ustedes. Buena suerte, amigos. La necesitarán. ¡No! ¿A dónde van? ¡Regresen! Si creen que el último dato fue de relleno, pues sí,
Tienen razón XD, así que para compensar un poco les voy a decir el primero de los 5 videos perdidos, del Trolencio 911. No, esto va a estar de lujo. ¡Así es! Sí, pero antes déjenme contarles un story time jajaja. Y es que amigos, como ya les había dicho, yo conocí al Trolencio con su videíto de CJ pierde su casita, y eso fue gracias a mi bro, ya que fue él quien puso el video, lo que se convierte en un gran efecto mariposa, ya que de no haber visto ese video, probablemente yo no hubiera sido Loquendero. Probablemente. Bueno, lo importante aquí, es que yo empecé a ver más videitos, hasta que me topé con uno antiguo en donde Trolencio mostraba su asquerosa cara, pero aparte recuerdo que decía, que odiaba la universidad. ¿Qué? Eso no puede ser. ¿Hablas en serio? Sí, lo hago. Dicho eso, admito que solo estoy seguro en un 7%. Ajá. Descuide, comandante Rester. Las suposiciones son parte de cualquier investigación. Si me equivoco, solo costará una disculpa. Jeje, bueno sí, recuerdo que Trolencio dijo eso en un 7%, ya que a pesar de que tengo una super memoria no lo recuerdo muy bien del todo, pero es entendible, ya que el video lo vi fue como hace 8 añitos. ¿Ah? ¡No puede ser! ¿Eso es mucho? Sí, es mucho XD, por lo que aunque intento recordar no puedo hacerlo, ya que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba el video, así que lo siento amigos, pero no puedo recordar nada, lo único que recuerdo son unas garras y gritos, pero más nada. ¿Qué? ¿Qué? Garras y gritos no es nada. ¿Qué más? Eso es todo. No lo es. Tienes que concentrarte. Eso hago. Tienes que recordar. Lo intento. Inténtalo más. Si no puedes decirme qué sucedió, tengo que asumir lo peor. Tengo que ponerte en prisión. Tienes que recordar. No puedo. Unos momentos después. ¿Hay verga donde está el jabón? Joder, sabía que este día llegaría. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Bueno, la locura ha llegado el locurón. ¿Qué? Ya es suficiente de Bliss Blas y Jim Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea. Bueno sí, siguiendo con el Storytime XD, recuerdo que cuando vi ese video por allá en el 2017, tiempo después le mencioné esa curiosidad a mi bro, por lo que este le llamó la atención y quiso ver el video, pero cuando entró al canal para buscarlo, no encontró nada de nada. En otro momento, camarada, pero en este tuki tuki, nada de nada. Eso no rima y va fuera de tiempo. Vaya al grano, maldita sea. Así que bueno, a causa de que mi brother no encontró el video, me dijo de que yo era como Trolencio. Sí, así es, un asqueroso mentiroso. Nunca vuelvas a compararme con él. Él intenta destruir la ciudad. Yo trato de salvarla. Salud. Pero bien, debido a que el video no estaba disponible, comencé a pensar de que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, y que todo se trataba de un efecto manguera, Mandela XD, sin embargo con el pasar de los años Trolencio subiría un video hablando de sus polémicas, pero esperen, relajen la raja, ya que ya saben que todo eso se los diré más adelante, jajaja XD. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Y bueno, a lo que voy, es que en una parte del video Trolencio habla de la universidad, y por la forma en cómo se expresó, me confirma que efectivamente tengo una super memory, ya que lo que yo había escuchado y visto hace 8 años, no fue ningún efecto Manuela, Manguera, ni Mandela jajaja, sino que fue totalmente verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero no, como fue más importante en este caso la universidad, tuve que darle mi dinero a la universidad, y recuerdo que ese día no teníamos ni dinero para comer aquí en mi casa, y aún así tuve que darle ese dinero a la universidad, solo para poderme graduar. Gente, quiero serles sincero, llevo prácticamente 18 años de mi vida estudiando. ¿Eso es mucho? En colegio y en universidad. 18 años dándole dinero al Estado y al gobierno para tener 2 títulos, uno de bachillerato y uno universitario. ¿Para qué? Para que apenas termine mi carrera, después de esos 18 años, salga yo a la calle a ganarme 1 o 2 miserables salarios mínimos por haberme esforzado 18 años. Mientras que en YouTube llevo apenas 2 años de mi vida trabajando, subiendo videos, y he ganado muchísimo, pero muchísimo más con YouTube de lo que he ganado en 18 años estudiando, lo cual ha sido nada. Pero en este tuki tuki, nada de nada. Eso no rima y va fuera de tiempo. Y hay 5 jurados
los que eso lo están viendo. Le diste vuelta al mundo en 80 risas. Una historia de amor muy bonita, muy romántica y me cago en toda vuestra Jajaja, bueno, luego de contarles mi Storytime XD, les quiero decirles que estaba casi por darme por vencido, pero luego recordé que mi madre no crió a un hijo tonto y cobarde. Tonto sí, pero cobarde no, jajaja. Así que después de una larga, dura y erecta investigación XD, logré por fin encontrar el video perdido, en donde Trolencio decía que odiaba la University. ¡Sí, hombre! ¡Así se hace, chico! ¡Lo que hago por amor! Así que vale, a continuación les voy a mostrar el video perdido, pero de manera super épica XD, y es que amigos, ¿ustedes se han visto el anime Bungo Stray Dogs? No. No. No, no. 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 Sí. Digo, no. No. Hueles a anime. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Bueno, si no se lo han visto se los recomiendo. Postdata, esto no es publicidad XD, pero bien el punto es que hay un personaje que es la super mega hostia, ya que tiene un poder llamado ultra seducción, ultra deducción jeje, que como su mismo nombre lo dice, le permite tener una ultra deducción XD, y esto le da el poder de resolver cualquier caso o misterio en cuestión de segundos, y como yo me he visto las 3 temporadas, gracias a eso es que tengo aún más capacidad deductiva, y es que como les había dicho me he visto como 10 veces Death Note, y es por eso que gracias a estos dos increíbles animes, es que logré tener la capacidad deductiva suficiente para recordar y encontrar el video perdido del Trolencio 911 en donde hablaba de que odiaba la University, así que damas y caballeros prepárense porque a continuación les voy a mostrar por fin el video perdido del Trolencio. Menos charla y más acción. Olvídalo, tú jamás entenderás. Con mucha atención, Natsushi. Su ultradeducción se activa en el momento en que se pone sus lentes. ¡Poder! ¡Ultradeducción! Ya recordé XD. El video perdido. Es ese. Doble mierda, pero qué cojones están viendo mis picaojitos. El video perdido. Es ese. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Siempre supe que alterarías la libreta, Nir. Jajaja, ven amigos, al final sí tenía razón, y es que como el video se trataba de un 50 cositas sobre mí, tiene mucho sentido el por qué Trolencio quiso expresar de que odiaba la universidad, ya que también yo lo haría si estudiara XD, pero vale, como bonus extra, aquí tienen una captura 100% real no fake, en la que podemos ver el video publicado, antes de que Trolencio lo borrara. Realmente eres el rey de reyes. ¿Qué te pareció, Piccolo? ¿Ves como si tenía razón? Sí. ¡Tómala, puto! Sí, baboso, toma una muestra de tu propia caca. Sí, ¿Qué? Y bien, ya como última cosita a mencionar, es que seguramente se están preguntando el por qué Trolencio borró el video. Eso no lo niego. Y bueno, la verdad que es un misterio misteriosamente misterioso, jeje, pero igualmente creo saber el motivo. ¿Qué? Eso no puede ser. ¿Hablas en serio? Sí, lo hago. Dicho eso, admito que solo estoy seguro en un 7%. Ajá. Y dale con eso.
Jeje sí, aunque dicho motivo se los diré más adelante jajaja x. ¡Ocho! Tú hueles a excremento. Mira. A pesar de Trolencio siempre haber odiado la University, aún así como todo un verdadero hombre, soportó y siguió hacia adelante, hasta que al final, logró graduarse. Realmente eres el rey de reyes. Ya eres un universitario. ¡Qué maravilla! Estoy muy emocionado. Y bueno, de los tantos loquenderos que hay en YouTube, Trolencio ha sido uno de los poquitos en graduarse, o al menos de los que se tiene registro jeje, y uno de esos otros loquenderos es Master Loquendo. ¡Ey! ¿Y quién es ese? No sabes que es un hardcore, pero sabrás que es un crono. Quien te da con todas las letras para sentarse en tu trono. Pero vale, el Trolencio 91 subió un video en donde mostró toda su graduación, y no sé ustedes pero para mí es también uno de mis favoritos XD, pero lo realmente interesante aquí, es que hay una parte del video que si no la han visto, estoy seguro que les va a sorprender, y van a quedar como... Hasta en los comentarios me retaste, pero mi mente dijo, mira crono, mejor sal por donde entraste. Sí, pero adivinen qué, sí, así es, se los diré más adelante jajaja XD. ¿Por qué suena como si hubiera eco? Porque lo has dicho un millón de veces. Amo ese discurso. No, escriban sus putos discursos, ¿ok? Ok. Si hay dos cosas que todos, pero absolutamente todos odiamos en este mundo, es uno, el copyright, y segundo, el reggaeton jajaja. Es en lo único que tú y yo podemos estar de acuerdo. Y es que como ya les había mencionado anteriormente, cuando un video tiene derechos de autor prácticamente significa nada de dinero, sin embargo la solución de esto es muy fácil amigos, y es que solo tienen que subir el video a YouTube, y esperar a que la plataforma nos confirme si el video tiene, o no tiene copyright. ¿Así de fácil? ¡Sí! Jajaja bueno, realmente no es tan fácil, ya que como siempre les he dicho amigos, no todo en la vida es color rosa XD. ¡Caramba! ¡Siempre hay un truco! Y es que aunque uno aplique este método, esto no significa que el video nunca vaya a tener copyright, ya que igualmente siempre va a existir la posibilidad de que en el futuro, sí lo tenga. ¿Ah? ¡No puede ser! Y lastimosamente de nuevo Trolencio fue uno de los más afectados, además de que actualmente muchos de sus videos en algunas partes están sin audio, ya que para los que no lo sabían, cuando nuestro video tiene derechos de autor, YouTube nos da la opción de silenciar o cambiar la musiquita de ese fragmento. ¿Así de fácil? ¡Sí! Eres muy pesado en todos los sentidos, chavo. Aunque lo cierto es que el problema de hacer esto es que el video se puede ir un poquito al garete XD, ya que por ejemplo en su creepypasta titulado "Esta es la puerta secreta del GTA San Andrés", como Trolencio silenció el final, aquellos que hayan visto el video de esta manera probablemente se hayan decepcionado con ese final anticlimático, y no es para menos, ya que debido a eso el video pierde toda la magia que había generado, además de que no se entiende la conclusión del mismo, y todo porque, solo porque Trolencio quiso seguir generando dinero con ese video, a causa de que los nuevos y fieles suscriptores, ya no puedan disfrutar de ese creepypasta. Es que es horrible, es que es espantoso, qué putas mierdas de Dios. ¡Wow! ¡Qué boquita! ¡Ey! Wow. Tienes bellotas grandes, niño. Mira, Calamardo, dinero. Don Cangrejo, no puedo creer lo que estoy diciendo, pero ¿cómo pudo cambiar a Bob Esponja por 62 centavos? ¿Crees que me habrían dado más? Y bien, ya para terminar con todo este tema del copyright, les quiero decir que el segundo video perdido del Trolencio era uno que tenía como título "Así es YouTube". Interesante. Dime más. Pues bueno, lastimosamente no les puedo contar mucho más, ya que por algo es un video perdido XD, sin embargo sí les puedo mostrar una captura que confirma la existencia del video, y también un pequeño clip jeje. Me gusta cómo suena eso. A mí también. Está bien, Techala, está bien. Recientemente YouTube anda ocasionándome muchos problemas y tuve que enviar un montón de contrarreclamaciones y de apelaciones para que estos pudieran recuperar su monetización. ¡Uy! ¡Mi billetera está vacía! Pero bien, la razón por la que seguramente el video ya no esté disponible, no es porque Trolencio haya decidido eliminar el video, sino que fue el propio YouTube, que se lo eliminó jajaja.
¿Ah? ¡No puede ser! Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo. Pues bueno, es muy fácil XD, y es que con ver el título del video, ya nos hacemos una idea de lo que podría tratar jeje, y pues sí, así es. En el video Trolencio se expresaba y le ventaba la madre a YouTube, con justas razones jajaja, pero desafortunadamente esto ocasionó que la plataforma se lo tomara personal. ¿Ah? ¡No puede ser! ¿Que no te das cuenta? ¡Ya valimos! Mira, es que te lo digo en serio, que en vez de darme servicio, me está aquí vacilando. No, es que esto, escúchame, a mí este trabajo que tengo yo me la pela, me pagan una mierda, ¿entiendes? Sí, pues, y esto me lo voy a tomar ya como algo personal y voy a ir a por ti. Trolencio. Pues venga, pues te viene aquí, que te voy a poner, vamos. Quéjate a mis jefes si quieres, me haces un favor, estoy deseando salir de aquí. ¿Crees que esto es gracioso? Si no estuviera aquí, sí. Como ya vimos en el nivel anterior, a Trolencio ya no le gustan, ni piensa hacer más series en el canal por las razones de que cuestan demasiado trabajo, y siempre fueron muy poquito apoyadas. Ya he oído eso, ¿quién dijo que no? Y bueno, tristemente esto parece que también va a ocurrir con las parodias. ¡Imposible! Y es que para los que no lo sabían, la última parodia que Trolencio subió fue hace más de un añito. ¡Imposible! Aunque bueno, realmente subió una hace 2 meses, pero esa no se puede considerar una parodia como tal, ya que realmente fue un video de puro spam XD. Gracias, me gusta el dinero. Pero volviendo a su última parodia, podemos ver que esta actualmente cuenta con 165.000 visitas. ¿Eso es mucho? Pues no, esta vez no es mucho XD, claro, seguramente para algunas people sí es mucho, pero si la comparamos con el promedio de las visitas de sus parodias, o incluso con la de sus videos normales, nos daremos cuenta de que esta dio mucho asco. Nada, $0. Y es que el asco fue tanto, que hasta el propio Trolencio en el siguiente video, les dijo a sus suscriptores casi de rodillas, que por favor vieran la parodia. Ahora bien, antes de irme, te recomendaría que pases por mi último video, el cual fue una parodia brutal de 30 minutos, de esas que les encanta, y estaría genial si van y le echan un vistazo. ¡Dignidad! Oh, ¿no conoces la dignidad cuando la ves? Me estás escupiendo. Pero tristemente de nuevo la cosa no acaba aquí, debido a que su penúltima parodia que fue hace 2 años... ¿Cómo? Sí, hace 2 años, tiene apenas 152.000 visitas. No, ya valió madre. Y bueno, realmente es todo muy irónico, ya que como les dije, Trolencio se hizo conocido fue por las parodias, pero ahora parece ser que cuando sube una nueva, no la mira ni Dios XD. Mi corazón tiene pura maldad. Ahora el menor te va a follar, maniga. Acabas de comprobar las ironías de la vida. ¡Qué divertido! Jeje, pero bueno, con todo lo antes dicho, creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto XD. Creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Eso que fue de... ¿Qué? Viendo cómo han ido las cosas, lo más probable es que Trolencio deje muy pronto las parodias completamente, debido a que no le generan nada de dinero. ¿Alguna vez se preguntaron si Trolencio consume o ha consumido porros? Ah, buena pregunta. Grosera, pero no importa. ¡No! ¡Porros no! Jajaja, bueno, realmente no me refiero solamente a los porrillos, pero es que si digo los otros nombres esta bonita plataforma se podría enojar y desmonetizarme el video, y yo necesito comer este mes XD, aunque estoy seguro que igualmente ustedes me entienden jeje, así que bueno, para saber la respuesta de los porros, solo hace falta ver uno de sus videitos de Casa Misterios, y Tuki, ya no quedarán dudas XD. Joder, ¿comprendes eso? ¿Qué? Si a extinción le cambiamos la S por la T, y la N por la R, queda Kikendo cacho hijueputa. Pero yo no entiendo, ¿que no se supone que debemos hablar de la historia de los misterios en el GTA San Andreas? No soy un drogadicto.
Pero, ¿qué cojones acabo de ver? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? No entiendo nada, no entiendo nada. Jajaja, bueno, yo creo que esa fue la reacción de todos cuando vimos por primera vez uno de sus videos de Casa Misterios XD, y es que dichos videos no hay que tomárselos en serio para nada, y es que son un sinsentido total mires por donde lo mires jeje, y es que lo peculiar de todo esto, es que recuerdan que les dije que Trolencio había dejado las groserías. No, creo que no. Pues bueno, lo más probable es que todo el quilombo que se armó fue por culpa de estos videos XD, y no es para menos, ya que en dichos videos no solo decía todas las groserías que se le ocurriera, sino que también usaba musiquita con copyright jajaja. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Usted no aprende, ¿verdad? Es que un fallo lo tiene cualquiera, pero... ¡Cabrón! Un fallo lo tiene cualquiera, pero él ya ha tenido dos. ¡Ah! Y bien, debido obviamente a las múltiples groserías y los chistes subidos de tono, la mayoría, por no decir que todos esos videos de Casa Misterios, tienen restricción de edad jajaja. Bastante normal, no me impresiona. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. Pero bueno, a pesar de que YouTube le estuviera metiendo restricciones de edad y símbolos amarillos a diestra y siniestra, aún así Trolencio siguió subiendo esos videos jajaja. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Usted no aprende, ¿verdad? ¡No! ¡De verdad yo tengo nivel! Es que una cosa es tener un fallo y dos, pero ya lleva tres. Aunque bueno, es una lástima, ya que Trolencio nuevamente volvió a perder la guerra, y es que su último video de Casa Misterios fue hace 4 añitos. ¿Qué? Ah no esperen, ¿verdad que subió uno en octubre del año pasado XD? ¡Maravilla! Pero bien, en resumen, uno podría pensar que Trolencio para poder hacer esos videos de Casa Misterios, se tuvo que haber fumado todas las plantas del Resident Evil XD, y no es para menos jeje, ya que en dichos videos era muy normal encontrarnos con cositas como, pues, como les digo. Joder, no me toques, tío. No te estoy tocando, rata catrijo de puta. Por aquí vivía mi abuelita. A ver, cabezas de mi pija, aquí vive el Letterface, vamos a matarlo porque así lo dice el guión. Sorpresa, soy el Letterface. Hostia puta, esquiquendo, cárguense a ese hijo de puta. Joder, Quintendo es horrible, me habrá dado Se volvió loco. No fuméis la lechuga del diablo, por favor, fumaos mi sonrisa acompañada de un buen zumito. Por supuesto que no podíamos irnos sin mostrarles mi polla, pero también, debo hablarles de Pie Grande, o Bigfoot, o Polla Roñosa, se trata de un mono gigante que vive lleno de mierda y come amapolas en el parque. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Jajaja, y vale, como les decía, lo cierto es que uno podría pensar que esa es la razón para poder hacer esos videos, pero la verdad que lo que yo pienso, ojo, lo que yo pienso XD, es que Trolencio al siempre haber tenido un humor sumamente fuerte, se sintió cada vez más presionado y limitado por las reglas de la plataforma, y es por eso que esos videos de Casa Misterios eran una forma de soltar todas esas emociones que Trolencio tenía guardada durante añitos. Órale, este carnal sí me comprende. Yo solo quería regresar a como era antes. Quería ser el Saiyajin cruel y despiadado, al que no le importa nada. Y es más, si alguien me preguntara cómo es el verdadero humor del Trolas, pues yo le mostraría uno de esos videos XD, por lo que puedo decir sin miedo a equivocarme, a que esa serie es la favorita de su canal, debido a que aunque esos videos no tienen ningún sentido, estoy totalmente convencido de que el Trolencio se la pasó en grande para hacerlos, y no es para menos, ya que todos esos videos tienen la pura esencia de Trolencio 911, en su máxima expresión jajaja. 7 palabras. Esencia. Así que para finalizar con todo esto, una moraleja XD. Drogas no, zumitos sí. Ya, te sabe a culo, te lo juro, qué asco.
Como algunas people recordarán, cuando el GTA San Andreas estaba en su mejor época, muchos loquenderos, por no decir que casi todos XD, hacían solo videos parodias en donde sus personajes principales eran CJ Millonario, Smoke LGBT, Ryder Porrero, y por último, la mayor y más repugnante basofia que ha existido en este juego, CJ Junior. Pero bien, debido a esa popularidad que consiguieron, aunque popularidad horrible cabe resaltar XD, algunos empezaron a comparar a dichos personajes con los de Trolencio 911. Jeje, pero vale, a pesar de que Trolencio jamás estuvo de acuerdo con esas opiniones, y que nunca va a usar a esos personajes en su canal, igualmente ha dicho que respeta a todos los loquenderos, que si los utilizan. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Aunque eso sí, menos a CJ Junior, ese personaje sí lo odia más que venezolano a Maduro, jajaja. Perdón, perdón, es que... la respuesta me ha dejado un poco indispuesto, la verdad. Y bueno, quiero decir que aquí concuerdo con Trolencio, ya que yo tampoco nunca, pero nunca... voy a utilizar a ese personaje en mis videos, si es que se le puede decir personaje a esa cosa XD. Ryusaki, no es correcto llamar a alguien cosa. Y es que amigos, le tengo tanto odio a esa cosa horrorosa, que antes de siquiera considerar usarlo en mis videos, prefiero suscribirme al canal de Kikendo, jajaja. ¡No! ¡No hagas eso, viejo! Robin, eso fue maligno, deshonesto y despiadado. Excelente trabajo. Cada segundo que pasa te pareces más a mí. ¡Ay, el piso! ¡Qué asco, hijo de puta! ¿Qué pasa cuando un formato funciona y está de moda? Pues que hay otros canales que quieren imitarlo. Y cuando copias otro formato tienes dos opciones: mejorar ese formato y hacerlo mejor, o directamente coger ese formato, cagarte encima de él y arruinarlo. Concuerdo. Como les mencioné hace 2 horas XD, Trolencio, al ser el mayor exponente de este juego, era muy normal que muchos lo iban a copiar, como ya dije, un poquito con su vestimenta, pero también en la manera de hacer los videos, las miniaturas, los chistes, comparte el video XD, las ideas, y un montón de cositas más. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Pueden intentar copiarnos, pero igualarnos Y bueno, debido nuevamente a todo el papelón que se armó, Trolencio quiso volver a expresar todo esto, al inicio de uno de sus videos XD, y el día de hoy les doy la bienvenida a una nueva e inaugurada sección de retos en el canal, y, antes de que vengan las ratas de otros loquenderos a decirme que me copio de ellos, les recuerdo, ratitas de mierda, que esta pendejada de los retos ya existían desde hace incluso 7 putos años, así que no vengan a mamarla y a compararme con loquenderos que de por sí, indirectamente ellos se copian de mi estilo y forma de presentar o terminar videos, y ya por eso los consideran los mejores loquenderos. Yo no llevo varios años aquí para que vengan a compararme con loquenderos que apenas iniciaron hace 1 o 2 putos años. Si van a compararme con alguien, espero que sean con loquenderos que ya hayan hecho videos tan bien trabajados como esté en sus canales, putos fanboys de turno, a chupar la otra parte. ¡Se está volviendo salvaje! ¡Nos van a copiar! ¡Nos van a copiar! ¡Nos van a copiar! ¡Nos van a copiar! ¡Ya le ganamos 2 veces! ¿Cuándo se van a cansar? Sí, tengo el estilo que siempre ya viene porque tengo la actitud. Pero bien, lo curioso de todo esto, es que en todos estos años nadie nunca, pero nunca, ha comentado de que yo me copio del Trolencio. ¡Eso es imposible! Dime tu secreto, Timmy Turner. Pues mi secreto es muy fácil, y es que yo no necesito copiarle al Trolas, porque yo le copio esa Fernanfloo, jaja. Deshonra, mentira, desgracia, vergüenza. Decir la verdad o no, ¿es una imitación? Decir la verdad, ¿es una imitación?
Trajo problemas en cuanto llegó. En una habitación y el freestyle que hace compare es tu presentación. Yo de Chuti soy su imitación porque en tu mejor jornada te dimos un palizón. Sabes que te gano en la instrumental, por eso te gasto en la instrumental. Hola, ¿cuántos años tienes? ¿3? Jajaja sí, pero al menos como un verdadero hombre lo admito XD, pero lo más gracioso es que después de un tiempo algunos loquenderos me empezaron a copiar a mí jajaja. Imposible. Loco, ¿qué va a decir? Yo empecé a fluir, tú lo hiciste después, me copiaste en el beat. ¡Qué putada, manín! Que yo era la copia de Chuti y ahora me copiaste a mí. Fíjate, colega, cómo tengo lega. Oye, ¿tú no te aburres de hablar tanta imbecilidad junta? No. Pero bueno amigos, ya para terminar con este dato, les quiero decir que todos, sí, pero absolutamente todos, nos copiamos entre sí. ¿Me dijiste insecto? ¿Me dijiste insecto? Conocerás mi Hakai. Ay, no, discúlpeme, es que me ganó la emoción. Jeje sí, ya que a día de hoy, y como ha venido pasando durante décadas, es imposible crear algo que sea completamente original, yo lo sé, muchos lo saben, el propio Trolencio lo sabe, y no hay nada de malo en copiar algo, siempre y cuando uno le agregue su propia esencia. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. 7 palabras. Esencia. Muy mal, no, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Y es que amigos, como dijo Pablo Picasso en una ocasión, los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. ¡Calvo! 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 ¡Mis ojos! Así que en conclusión amigos, todos somos una burda copia jajaja. ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Te lo voy a explicar, las cosas ahora son así. Tú eres la copia de la copia que copia la otra copia y esa misma copia copia a otro que me copia a mí. Lo estoy pasando francamente mal, de verdad, tengo aquí presión, tengo ansiedad aquí en el pecho. Lo digo en serio, no me encuentro bien. Debilucho. Simots, o como la mayoría de people lo conoce, la copia de Trolencio 911 jajaja. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Me copia. Jajaja bueno, poniéndonos serios amigos, y sin el afán de tirarle tierra a nadie, bueno, solo un poquito de tierra XD, y es que a sus inicios, sí se veía que Simots, sí le copiaba al Trolencio. ¿Tienes pruebas de la oferta de Caron? Solo mi palabra. Como por ejemplo la copia que hiciste a mi video, ¿cierto? ¿Te refieres a esa copia en la cual hasta las miniaturas son parecidas? ¿Esa copia en la cual las temáticas son parecidas? ¿Te refieres a esas copias? Esas copias en la cual hasta la música de introducción que usas son curiosamente parecidas. Escuchemos. Si hoy estamos en un nuevo vídeo de bugs, misterios y curiosidades de GTA San Andreas. Últimamente he traído muchos vídeos seguidos de este tipo al canal, porque son los que más gustan por lo general, y aprovecho el partner para irme de barcos y putas, jejejejeje. ¿Dónde he visto esto antes? Ah, sí, claro. Aquí. Y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo video de bugs, misterios y curiosidades del curioso GTA San Curiosity Andreas, esta clickbaitera serie que gracias a ella ayer me compré una casita, en el Monopolio. Misma introducción, misma oración, misma música de fondo. ¿Quién es el que se copia de quién? Deshonra, mentira, desgracia, vergüenza. Lo sabía. Jeje, pero bien, como mencioné, esto fue solo a sus inicios, ya que con el tiempo Simots comenzó a ser un poquito más original, y a hacer videos, con su propia esencia jajaja. 7 palabras. Esencia. Y vale, como pequeña curiosidad, es que fue tanto el odio que recibió el Simots, que había subido un video titulado, "Te copias de Trolencio 911", en donde prácticamente le respondía a todos sus haters. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Aunque bueno, ya dije que no quiero tirarle tierra a nadie, pero tengo que decirles que todo este odio hacia Simots aumentó por culpa del Trolencio. ¿Qué es lo que dices?
Y es que Trolencio no solo hacía memes sobre eso, sino que también se burlaba de él, en algunos videos jajaja. ¿En serio crees que tú eres Trolencio 911? Y todo este tiempo creí que era teatro. Muchachos, miren, es el verdadero... Trolencio 911. Oye, ¿te estás burlando? Oh, no. ¡Mira! Es Trolencio 911. ¿Dónde? No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Eso de ser malo me hace muy feliz. Pero vale, Trolencio siempre afirmó que era humor, y que todo estaba bien y todo correcto, y sí le creo, aunque a veces se veía que sí se pasaba XD, pero bueno, al final después de tantas bromitas, y tantas indirectas jeje, terminaron haciendo lo que todos los fans le pedían, sí, así es, una colaboración. Lo que hago por amor. Al día siguiente... Hay 800,000 en total, te doy 3,000 para tu escuela. ¿Qué? ¿Solo tengo derecho a esto? A mí me parece que es bastante. ¿Por qué tengo menos que tú? No te quejes y tómalo. Tienes que cuidar tus gastos. 1,000 más. Toma tus 3,000 y lárgate. UF oficial, o como la mayoría de people lo conoce, UFRXD. ¿Cómo están, cabezas de waffle? Hoy les vengo a hablar de un tema que me han preguntado 1,000,000 de veces, si no es que 2 millones de veces en YouTube, y es sobre el dinero, sobre qué opino del dinero de YouTube, y qué opino del dinero en general. Como que es un tema que no muchas personas hablan de él, y luego hay muchas personas que también hablan mucho de él, pero como que no hay un intermedio, así que quiero dar mi perspectiva y mi punto de vista alrededor del dinero. Yo de verdad creo que me estoy haciendo muy mayor y hay cosas que ya no entiendo y de verdad me cago en toda la puta de oros. ¡Wow! ¡Qué boquita! ¡Ey! ¡Wow! En tu ciudad y en tu competición entro a la catedral mientras que me cago en Dios. ¡Wow! Pero que te gano y no eres para tanto. ¡Se caga en Dios! ¿Qué percebes está ocurriendo aquí? Jajaja, ok, no, pero bueno, a ver, según mucha people también conocen a UF, como la otra copia de Trolencio 911, jajaja. ¡No me joda otra vez! Hola, Mer. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué clase de necia cree usted que soy? Él es Calamardo, usted es Calamardo, yo soy Calamardo. ¿Hay algún otro Calamardo que deba conocer? Miau. Yo me voy de aquí. Jajaja, bueno, poniéndonos serios de nuevo amigos, yo entiendo que algunos pensaran eso, sobre todo por algunos chistes que decía, ya que como diría el Peter, se ven muy similares XD. Alto ahí, jodido negro mendigo, detén ese vehículo, quedas detenido por serme infiel, nunca quiero volverte a ver, y además, la tienes demasiado pequeña, con amor Karen, joder, ¿quién escribió esto? Oh, lo siento señor, esa carta me la dedico a mi mujer. Fruta madre. Me suda la pupila. Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y... Alto ahí, jodido negro vendedor de frutas, te tenemos la papaya rodeada, entrega chontaduro. Hijos de puta. Se ven muy... similares. ¿Ah, sí? Tengo mucho trabajo. Eres basura, Brock. Vaya, vaya, esto es digno de un guerrero de la justicia. Pero al final quedaste con un aspecto totalmente deplorable. No eres más que una sucia basura. Y la basura hay que tirarla. Jeje, pero bien, todo esto también fue solo a sus inicios, solo que a diferencia de Simots, UF fue el único en lograr lo que se consideraba imposible entre todos los miles de loquenderos, y eso era ni más ni menos ni más, que superar en suscriptores al mismísimo Trolencio 911. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Imposible. Imposible. ¡Imposible! Imposible. 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 ¡Eso es imposible! Imposible. Esto es inaceptable. Imposible. No puede ser. Eso es imposible. Imposible. ¿Cómo que imposible? Te lo juro que te gana el menor. Cuando yo empecé a rapear, el teorema era el mejor. Y me dijo que un día el mejor iba a ser yo. Hoy se cumple tu teoría porque ese día llegó. ¡Yeah! ¡Oh!
que tirar la basura, ¿cierto? Jajaja, aunque bueno, realmente todo esto da mucho para hablar en un debate XD, ya que al menos para mí, Trolencio sigue siendo el mejor loquendero del GTA San Andreas. Ojo, estoy hablando del GTA San Andreas, ya que la razón por la que el Waffle logró superar a toda la people, fue porque dejó de subir contenido del GTA San Andresito, por el GTA V. Esto es trampa. Esto es trampa. Así que bueno, ya dependerá de cada quien decidir si UF tiene una real o falsa corona del número 1 jeje, pero igualmente lo importante es que al igual que Simods, UF hizo una colaboración con el Trolencio. Lo que hago por amor. Al día siguiente. ¡Uy, mucho dinero! Y vale, ya como última cosita a mencionar, es que en el pasado yo había hecho una colaboración con el UF. ¿Qué? No lo creo, tú no hiciste esto. Jeje sí, sé que parece muy inverosímil XD, pero es totalmente verdad, solo que lastimosamente no les puedo mostrar mi video que hice con el Waffle, debido a que ese video se perdió, junto con mi anterior canal. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¿Con esa boca besas a tu madre? Pero no se preocupen amigos, debido a que si les puedo mostrar un clip del video del UF, que por cierto dejaré en la descripción del video, para que luego no piensen que es mentira XD, y es que a diferencia de mí, ese video aún sigue disponible. Por un segundo creí. Un momento, eso no lo dudé jamás. Les recuerdo que pueden ir a pasarse por mi canal a ver la segunda parte de este video, les traje 10 mods aún más divertidos, por si gustan verlos, mi canal estará en la descripción, vayan perros, no se arrepentirán XD. La verdad es que este men sube buenos videos, que me hacen reír mucho XD, si vale la pena de que se pasen por su canal, él creo que tiene un toque más original al editar videos, un toque más diferente que al de los otros videos de mods que suben otros loquenderos. Jajaja ven, que les dije XD, aunque es una lástima, ya que yo la verdad lo consideraba como mi mejor amigo, debido a que hablábamos todos los días, pero desde que comenzó a volverse famoso, pues, me dejó de escribir. ¡No puede ser! ¡Toma esto, sucio traidor! Y dice que no soy campeón, que no lo tengo merecido. Igual lo dejo todo descosido. Después me felicita cuando está conmigo. Yo seré un falso campeón, pero él es un falso amigo. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. Bien amigos, como comenté en el segundo dato de este nivel, hay algo bien interesante en el video de la graduación del Trolencio 991, y bueno prepárense, porque ya llegó ese momento XD. ¡Eso es increíble! ¡Ya era hora! ¿Qué fue eso? Así que vale amigos, a continuación les voy a mostrar el clip del video, pero para poder hacerlo, primero necesito que le den manito arriba al video y se suscriban XD. ¡Deja de poner publicidad, la puta que te parió! Tranquilo, no se enoje. Antes de que saquen sus especulaciones y teorías, esta persona que habló acá, era mi acompañante, una persona que ha estado durante mucho tiempo cerca de mí, y no es María, aunque, sí se llama María, jaja, pero no es María. Y bueno, para los que no sean verdaderos trolencianos de corazón, les digo que María era el nombre de una chica que Trolencio nombraba mucho, en sus videos. Aquí tenemos una cámara de fotos vieja, esta cámara la compré para tomarme fotos con María, pero como ella me dejó también se llevó los rollos, puta María, devuélveme mis rollos. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Jajaja, pero bueno, esta vez no hay que ser Einstein XD, para llegar a la conclusión de que María, era la ex de Trolencio. Pero aún así, todavía nos queda el misterio de quién era la chica que habló en el video de la graduación, y es que Trolencio nunca confirmó quién era, así que lo único que podemos hacer es crearnos teorías y conspiraciones jeje, aunque siendo sincero podría ser cualquiera XD, como por ejemplo su nueva novia, hermana, prima, o mejor aún, las tres jajaja. ¿Qué dijo? Porque la verdad, yo considero y acepto que lo hice.
Pero bien, ya para concluir con este tema, estoy seguro que una parte de la people pensarán de que todo eso no se trató más que de un chiste, debido a que el nombre de María es el nombre más popular entre las Womans XD. No obstante, en su primer preguntas y respuestas, Trolencio no solo nos confirmó que María realmente existió, sino que también lastimosamente, esta le terminó rompiendo el corazón. Trolencio, ¿tienes novia? Saludos desde Panamá. Hace como 2 meses estoy soltero exactamente y pues por el momento no estoy buscando en centrarme en una relación porque yo sé que yo no sirvo para estas cosas del amor. Sinceramente siempre he pensado que yo nunca he servido para el amor. Yo pienso que lo mío es pasar de rato en rato con persona y persona sin necesidad de meterle cuento. Porque cuando me gusta a alguien, generalmente esa persona no le gusto y termina haciéndome daño. Y cuando a mí no me gusta a alguien, esa persona sí le gusto y termino yo jugando con ella. Entonces prefiero como que pasar momentos con gente que actualmente estoy conociendo porque me estoy dando el gusto de salir con una que otra persona, estoy aprovechando las vacaciones y la verdad es que quiero que siga así hasta final de año o hasta posiblemente el otro año porque yo para relaciones de amor no sirvo. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Y bueno, si se preguntan por qué fue que María dejó a Trolencio, pues la verdad que está muy difícil de encontrar una respuesta, por lo que nuevamente lo único que nos queda es teorizar XD, como por ejemplo, de que lo terminaron porque es un egocéntrico, narcisista, machista, drogadicto, enfermo, feo, pobre, guarro, y por último, negro jajaja. Aquí se ha pasado, Aquí se ha pasado un poco, ¿no? Yo no lo veo normal. Pero amigos, aunque todas las razones que les acabo de decir son muy válidas, yo creo, y podría asegurar de que la razón por la que terminaron con Trolencio, es pues porque bueno, como les dije al inicio, Trolencio la tiene bien chiquita jajaja. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Eso es mentira! Voy a pedirte que bajes el tono de voz. ¿Qué me está sucediendo? Así es, chicos, hoy les voy a hablar de la virginidad, intentando no utilizar palabras muy directas porque YouTube, no nos gusta que hagas contenido para niños y tampoco nos gusta que hagas contenido para gente mayor. Haz contenido que sea para adultos pero con gente de niños. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Bueno, creo que no podría haberlo explicado mejor XD, y es que de lo siguiente que voy a hablar lo voy a hacer con chistes e indirectas, ya que como dije necesito comer este mes jeje, así que para que me entiendan bien, necesito que presten atención XD. Alto, presten atención. Imaginen que están en su restaurante italiano favorito y tienen mucha hambre. ¿Cuál de estos 2 platos de comida preferirían comer? Ese hombre hace muy buenas preguntas. ¿Eso qué fue de... qué? Jajaja, ok, no, pero bueno amigos, en palabras simples y para toda la familia, Trolencio 911 aún no es un verdadero hombre. Deshonra, mentira, desgracia, vergüenza. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. ¿Eso qué fue de... qué? Jajaja, pero vale, para los que se andan preguntando sobre las pruebas de esto, pues como ya mencioné, la primera prueba es la que mostré anteriormente, y es que el mismo Trolencio aclaró que llevaba 2 meses soltero y que prefería que así siguiera, y aunque uno podría pensar que después de 1 o 2 añitos, Trolencio volvería a las andadas XD, pero lo cierto es que no. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y es que debido a todas las razones que les dije, sobre todo la última XD, es sumamente difícil creer de que una chica podría estar en una relación con él jajaja. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Así que el verdadero misterio no es por qué ya no tiene novia, sino cómo rayos hizo para que María aceptara ser su novia jajaja. Esto ya no es divertido, es triste. Jeje, pero bien, estoy seguro que algunos estarán pensando en que antes de que María terminara con Trolencio, al menos este aprovechó el bug XD. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, déjenme decirles que nuevamente, no. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí, y a continuación les voy a mostrar un video en donde no solo Trolencio nos confirma que María le rompió el corazón, sino que además, no consiguió ser un verdadero hombre.
Así que amigos, de nuevo presten atención XD. Alto. Presten atención. Imaginen que están en su... Te estás ganando una patada en las pompis. Oh, ya me callo. El día de hoy, mientras preparo el próximo video de mañana lunes, les voy a contar una pequeña historia. Acompáñeme a ver esta triste historia. Resulta que hace no mucho, hace como 2 años, yo tuve una novia a la cual yo amé mucho realmente y la quise mucho realmente. Y pues, ¿qué pasa? Que yo siempre quise cogérmela, pero al final nunca pude cogerla y ella se metió con algunos amigos cercanos y algunas personas conocidas, y esas personas conocidas sí lograron cogérsela y yo no. Lo más irónico de todo esto es que la primera vez que ella vino a mi casa tuve la oportunidad de cogérmela, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque en ese momento yo la miraba como algo más especial, como algo más... No quería verla en ese sentido, si me hago entender, yo creo que muchos me entienden. Mientras que otros que sí la vieron con ese sentido sí lograron cogérsela. Así es la vida, señores, así es la vida. Así es la vida. Y así nos tocó vivirla. Bueno, vamos a jugar. Laura, o mejor conocida como Laugamer, es una guapísima youtuber colombiana que hizo varias colaboraciones con el Trolencio, aunque curiosamente los 2 videos que este había subido a su canal, están eliminados. No tiene sentido. ¿Pero por qué lo haría? Bueno, la verdad no sé muy bien por qué lo haría XD, aunque recuerdan que les había prometido hace 40 minutos jeje, decirles la razón probable por la que Trolencio eliminó sus 50 cositas sobre mí. Sí, yo creo que sí. Pues bien, ese video, al igual que los 2 que grabó con Laugamer, y seguramente la mayoría que también están eliminados, Trolencio se vio en la necesidad de borrarlos, por nuevamente, el copyright jajaja. ¡No me joda otra vez! ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! Jeje, aunque bueno, realmente hay algunas cositas que no cuadran XD, ya que de haber sido el copyright que hizo de las suyas, aún así Trolencio pudo haber hecho lo mismo que hizo con algunos videos, ya saben, lo de recortar la musiquita y ya, pero sin embargo, no lo hizo. No tiene sentido. ¿Pero por qué lo haría? Bueno, yo creo que no lo hizo porque en esos años aún no estaba la opción de recortar y silenciar la musiquita, y que de hecho eso también explicaría el por qué tampoco Fernanfloo lo hizo. ¡Desde luego! ¡Eso es muy obvio! Pero si en todo caso no fue el copyright que hizo de las suyas, entonces la otra razón por la que esos videos ya no están disponibles, fue porque la plataforma se los borró a causa de que Trolencio se volvió a exceder con las groserías jajaja. Sí, yo creo que sí. No tiene sentido. Te estás ganando una patada en las pompis. Y vale, luego de tremenda explicación XD, no quiero que me pregunten en la cajita de comentarios por qué los siguientes videos fueron eliminados, debido a que ahora ya conocen las razones jajaja. Sí, yo creo que sí. ¿Cuál? Bonnie, por Dios, te voy a dar un puñetazo. Pero bien, siguiendo con la programación habitual XD, como les decía, en el canal de Trolencio ya no están sus 2 colaboraciones con Laurita, sin embargo el segundo video sí está resubido en YouTube, pero todos los detalles sobre ese video, se los diré más adelante jajaja X. ¡Te cierra la boca! Bueno. Y bueno, tristemente la razón por la que no está resubido la primera colaboración que hicieron, es porque ese es el tercer video perdido, del Trolas. ¡Desde luego! ¡Eso es muy obvio! ¿Cuál? Siguiente pregunta. David Navarro nos pregunta, ¿hace cuánto se conocen y cómo lo hicieron? Bueno, pues ustedes conocen la Deep Web, ¿sabes? O sea, eso es como una red social súper chévere para ser amigos. Y pues bueno, yo dije como, ay, yo quiero comprar un amigo, te lo juro. Entonces como que... ¿Eso que fue de... qué? Nos conocimos hablando, pues fue por Twitter, ¿no? Te seguí. Y yo siempre había querido conocer a un gamer, un youtuber, lo que fuese de mi ciudad. Y nada, y nos empezamos a hablar y nos vimos y tú me dijiste que hiciéramos una colaboración. Al comienzo, no me acuerdo de qué fue, pero recuerdo que fue como fallida. El video sobre Esta es mi vida con Loquendo, básicamente lo que hicimos fue pedir alquilado un carrito chiquito, nos fuimos al McDonald's. Sí. Y ahí yo grabé el video de pasando por un Automac en un carro de juguete. Entonces ahí nos conocimos y fue hace más o menos como casi 10 meses más o menos. Interesante. Dime más. Vale, les cuento más XD, y es que el clip que acaban de ver y escuchar, fue sacado de una de las colaboraciones subidas al canal de Laugamer, que tiene como título, ¿Somos novios?
Y lo peor es que creo que estamos ante uno de los mayores clickbaits de la historia. En el cual, como vieron hace unos segundos XD, se trató de un preguntas y respuestas, pero lo realmente interesante aquí, además de confirmar la primera colaboración que hicieron, también nos pudimos dar cuenta de que mucha people los chipeó jajaja. Sí, y luego de ver ese video, junto a sus otras colaboraciones, pude notar algunas cositas interesantes XD. Interesante. Dime más. Pues bueno, mejor véanlo ustedes mismos XD. Roberto Reyes pregunta, ¿tendrían una relación formal entre ustedes dos? Espero que les haya gustado muchísimo este video. Realmente, chicos y chicas, ustedes siempre me han chipeado con todo el mundo. O sea, Darik de Donato, Antronix, el mundo, ¿sabes? Y... ¿Yo qué? ¿Estoy pintado en la pinche pared otra vez? ¿Conmigo también te chipean? Yo quiero ganar, yo soy tripulante y quiero ganar. Es tu novio. Por favor, Mario. Mario, seriedad. Mario, a ver. No, o sea, yo creo que... No, ¿no? ¿Sí? No. ¿No? No. Tal vez. No. Si es que me amas, yo digo, estás loco, no somos más que amigos. Realmente, yo podría decir que sí me gusta Laura, o me gustó en su época cuando tenía 15 años, y yo tenía 21, o sea, soy una enferma. Pero es que estaba buena, güey. No, ya, Dios santo, ya, sigamos con la siguiente pregunta. Ay, es que enfermo. Ya veo por qué no consigues una cita. Sí. Oye. Jajajaja, la verdad no hay meme que encaje más a la perfección que ese XD, y es que con todo lo que ya les he comentado, además de los clips que acaban de ver, confirma mi teoría de que tristemente Trolencio morirá solito. Y aparte, sin ser un verdadero hombre. Y por último, sabiendo de que María está con alguien más. Todas las rupturas son difíciles. Y aunque algunas son peores que otras, todas nos afectan de alguna manera. Ya sea que se trate de una separación amistosa o no, hoy te brindaremos algunos consejos sólidos para superar a tu ex. Jajaja, y bueno, ya como última cosita a mencionar, como siempre XD, les digo que la razón por la que Trolencio está enamorado de Laura, es porque tristemente aún no ha olvidado a María. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¿Qué? ¿Aún? No va a regresar, hermano. Se fue. Oye, ya lo sé, ¿de acuerdo? Ya lo sé. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Pero... es que... no sé, ya no siento nada por ella. Pero sí siento algo. Es algo muy dentro de mí y que simplemente está ahí esperando. Y a veces si veo algo o huelo algo, me hace recordarla aunque no quiera hacerlo. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ah, ¿es en serio? Lo sé. Realmente es el violín más pequeño del mundo. ¿Lo ves? Sí, aunque fue el propio Trolencio quien se lo buscó, jajaja. ¿Qué es lo que dices? Sí, debido a que... pues, bueno, mejor vean más razones XD. Esto se va a poner feo. Sí, a ver, está claro. Pero bueno, chicos, entonces el día de hoy decidimos hacer un preguntas y respuestas express, ¿vale? Va a ser muy express. Vamos a responder todo. Más 18. No, Dios mío, oh my God, no, esto es family friendly. Por eso mismo te queremos intervenir, huevón. Ay, eres un machista, eres un misógino, eres un eres... El espantaviejas. Y vergas. Unos momentos después. Los queremos mucho. Adiós. No, di algo más lindo. Laura, te quiero. Adiós, chicos. Te lo repito una vez más, solo amigos. Pues yo no soy tu mejor amigo. Somos best friend forever. Pero tú sí eres mi mejor amiga. Pero bueno, chicos, no olviden... Habla. Habla. Esto es muy incómoda. Solo
Solo somos amigos. Solo ¡Ya, calla la música, por Dios! ¡Ya! ¡Ya estoy! Me dice, mírame a la cara y no quiero hacerlo, bro. Si ni tu exnovia lo hacía, no voy a hacerlo yo. No, ya, Dios santo. Ya, sigamos con la siguiente pregunta. Ay, es que enfermo. 1. Corta el contacto, al menos por un tiempo. No importa quién dejó a quién, no es saludable mantenerse apegado una vez que la relación terminó. ¿Qué? Es tú, por favor. Hazle una pregunta. Pregúntele si su esposa se cansó de dormir con él. Capitán, ¿no podía satisfacerla sexualmente? Pregúntale si se masturba ahora que ella se ha ido. Si se masturba en las noches solitarias. ¿Entonces te masturbas? ¡Oye! Jajaja y bien amigos, luego de una hora de relleno puro y duro, ya terminamos con el nivel 4 XD. Sí, pero les recuerdo que faltan otros 4 niveles, así que eso significa otras 4 horas jajaja. Unos momentos después. Jajaja, bueno, realmente no va a ser así XD, y es que les tengo una buena noticia. Bueno, buena noticia para ustedes, pero mala noticia para mí XD, y es que a partir de ahora dejaré completamente el relleno. No puedo creerlo, Tenshinhan. Eso jamás había pasado. No me des esperanza. Jajaja, sí, es en serio, no es bromita XD, y es que a ver, yo entiendo de que tal vez a mucha people no le gusta este tipo de humor y chistes, y no es porque sean haters ni nada parecido, aunque puede ser XD, pero yo pienso de que como un iceberg es un video serio, y que muy rara vez hay comedia, por no decir que nunca jajaja, es entendible de que mucha people ya le haya dado manito abajo al video, y se haya marchado. Sí, a ver, está claro. ¿Tú también quieres reprocharme? Todos los demás lo han hecho. Y no puedo culparlos. Pero para los reales que aún siguen aquí, primero que nada gracias por quedarte jeje, y segundo, les quiero decir que no se preocupen, ya que como dije dejaré de hacer relleno, y no solo porque no quiero que más people se vaya jajaja, sino también porque a partir de aquí las cosas se van a poner un poco delicadas, y no me gustaría hacer chistes y bromitas, debido a que se podría malinterpretar el mensaje y parecer de que me estoy burlando o cositas así, cuando realmente nunca fue, ni es mi intención con este video, ya que como les dije desde el inicio, mi objetivo siempre fue informar. Este muchacho me llena de orgullo. Lo que hago por amor. ¡Ay, qué cursis! Te convertí en mi aprendiz. Todo mi conocimiento, todo mi poder, todo era para ti. Pero lo único que te importa son tus estúpidos amiguitos. O dicho de otra forma, no voy a hacer chistes ni bromitas, porque la vaina se va a poner seria jajaja. Goku, esta vaina es seria. Pero en serio, muy seria jajaja. Efectivamente, esta vaina es seria, señor Bills. Nah, mentira, solo dejaré de hacer relleno porque las musiquitas de fondo no ayudan mucho que digamos jajajaja. Pero vale, sin nada más que decir people, pasemos con los siguientes niveles del iceberg, sin relleno puro y duro jajaja. Sí, pero antes les quiero pedir que le den manito arriba al video y que me sigan en todas las redes sociales XD. Otra vez con los likes, consígueme aquí. ¡Qué pesado! Pero qué pesado. ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram, los de todos tus seguidores y de los likes que te dan. Okay. Cuéntale la verdad, tus seguidores no es real. La mitad de tus seguidores viven en Afganistán. ¡Yo no tiene seguidores! ¡Ya no puedo seguir viendo eso!
Nadie se relaja hoy en día, es por eso que Canadá es mejor ahora. Nivel 5. Entrando a lo profundo del iceberg. En el quinto nivel, exploraremos las polémicas en las que Trolencio 911 estuvo involucrado, y qué mejor manera que iniciar con la primera de estas. El día 3 de junio del año 2017, Trolencio subió un video llamado CJ descubre el secreto del spinner, en donde algo que generó bastante discusión fue el inicio del mismo, a causa de que este comentó que debido al caos por el que estaba pasando la plataforma, tomó la difícil y pena decisión de crearse un Patreon, para que sus suscriptores le donaran. Aún así voy a hacer algo que juré que nunca iba a hacer, pero después de muchísimas sugerencias tomé la decisión de hacerlo. Mis queridos trolencianos, les presento finalmente mi Patreon. Patreon es una especie de red social donde tú apoyas económicamente a tu artista o youtuber favorito, muchos youtubers ya la están usando, es una plataforma de donaciones, ustedes ya saben cómo hago mis videos, ya saben el esfuerzo que me tomo en hacerlos para traerles contenido cada sábado, si ustedes creen que mi esfuerzo vale por lo menos $1 de su bolsillo, pueden pasar a mi Patreon y donármelo. Y bueno, debido a esa sorpresiva noticia, algunos no perdieron la oportunidad para criticarlo, insultarlo, y sacarle eso en cara cada vez que podían, pero para mala suerte de ellos solo eran una minoría, y en cambio la mayoría de personas sí ayudaron a Trolencio, ya sea con dinero o compartiendo sus videos, demostrando una vez más que ese tipo de personas que solo intentan dañar a alguien solo porque sí, son como la niebla, porque se terminan esfumando tarde o temprano. Además, si ingresamos a mi Patreon, podemos ver que, por ejemplo, el dinero que solían aportarme mis suscriptores ya no está. ¿Por qué? Porque ya no está el dinero, Trolencio. Porque mi cuenta de Patreon lleva más de 5 meses desactivada para recibir ingresos por parte de mi público. Y aquellos que logran filtrar o lograr enviarme ingresos, yo personalmente se los hago devolver. Porque ya no necesito el dinero de mi público. Ya logré salir de todos los problemas que YouTube tuvo en la plataforma hace un tiempo, y todos esos problemas ya quedaron superados. No he vuelto a pelear por dinero, no he vuelto a llorar por dinero, a llorar, porque es lo que mucha gente cree. No he vuelto a quejarme por dinero porque realmente ahorita no considero que sea algo importante. Estoy haciendo lo que me gusta y todo el mundo lo sabe. Así que mi Patreon simplemente ya no es una plataforma de donación como todo el mundo cree saberlo. Y Patreon ahora solamente es otra red social cualquiera como Facebook, Twitter y Instagram, por favor. Si ponemos en el buscador de YouTube, desmintiendo a Trolencio 911, nos toparemos con algunos videos que cuestionan o critican su contenido, principalmente los de misterios. Y si bien, yo entiendo la razón de estos videos, debido a que Trolencio en más de una ocasión llegó a subir creepypastas y misterios del GTA San Andreas, pero haciéndolos pasar como si fueran reales, cuando realmente no lo eran. Pero como también lo kendero que soy, entiendo y defiendo a Trolencio, ya que admitámoslo, subir ahora mismo un creepypasta, y que cause esa sensación de miedo y suspenso, además de hacernos dudar de si lo que estamos escuchando y viendo es real, ya no es posible. O al menos no, como era en el pasado. Hay mucho pendejo por ahí que andan diciendo que mi éxito actual se debe a que ahora uso clickbait, jajaja, por favor gente, el clickbait es cuando usas miniaturas engañosas y repletas de círculos, al igual que estas que ves aquí, no anden con mamadas de que mi anterior video fue clickbait, solo porque no puse la palabra creepypasta, ya que si leen la descripción ahí encuentran la palabra, la razón por la cual no la puse es para dar más realismo al video, no sé de dónde sacan eso. Por lo mismo, no veo bien, ni justifico el atacar a Trolencio solamente por querer hacer un contenido más misterioso y entretenido, y es que es muy obvio, si uno hace eso la mitad de la magia del video se pierde por completo, aparte de que posiblemente este no tenga tanto apoyo y alcance como otros videos. Y para prueba de eso, les confieso que en este canal, y en el antiguo llegué a subir videos, que obtuvieron demasiado apoyo y generaron bastante discusión en los comentarios, y estoy completamente seguro de que si hubiera colocado en el título o descripción del mismo que se trataba de una creepypasta, además de no haberlos pasado como reales, nunca les hubieran ido tan bien después de subirlos. Por lo que en conclusión, entiendo las dos perspectivas, aunque siendo totalmente sincero, la razón de esos videos al igual que los que critican y llaman mentiroso a Trolencio, es un argumento que no tiene sentido si se entiende el objetivo principal del video, además de que eso termina matando cada vez más a ese tipo de contenido, cuando creo que no es lo que buscan, pero sin embargo lo terminan haciendo consciente o inconscientemente.
Así fue como hace años yo conté mi anécdota, y a pesar de que yo mismo dije en ese video que el video era una recreación y no era una creepypasta, algunas personas hicieron video respuestas y lo tomaron como una creepypasta falsa y comenzaron a llamarme mentiroso por este video, a pesar de que en ese mismo video en el minuto 11:11, yo aclaré de que el video era una recreación a algo que viví cuando niño. Los audios son audios extraídos del juego, sí, pero son los más parecidos al sentimiento de soledad que CJ mencionó en su casa cuando yo lo jugué de niño. Yo no tengo necesidad de mentir. Si este video hubiera sido una creepypasta, pues perfectamente puedo decirlo como ya lo he dicho anteriormente con hashtags en otros videos, pero no, el video está basado en un hecho real que experimenté de niño, y solo es una recreación. El 10 de mayo del 2019, Trolencio subió un video en el que contaba que se iba a tomar unas vacaciones debido a todo el estrés y cansancio que estaba sintiendo, como consecuencia de haber trabajado sin parar durante muchos años. He tenido la grandiosa idea de tomarme unas vacaciones. Unas preciosas y sabrosas vacaciones. Me iré de crucero por el Pacífico, específicamente. ¿Por qué he decidido hacer esto? Primero porque lo necesitaba. Duré 18 años de mi vida estudiando como un esclavo en el colegio privado y llevo prácticamente unos 5 o 6 años subiendo videos a YouTube cada semana. No he tenido un descanso de 2 o 3 semanas, por decirlo así. Por eso me he pagado este crucero. Lo absurdo aquí, es que un mes después, Trolencio subió un video mostrando todo su viaje por el crucero, y una persona, ya que la verdad desconozco si fueron varias, subió un video afirmando de que ese viaje en el crucero era falso. Aunque lastimosamente confieso que jamás logré verme ese video, y es que recuerdo que cuando me apareció en YouTube, al ver la miniatura y el título, lo ignoré completamente por lo surrealista que era, así que desconozco las pruebas que el usuario haya mencionado, y de igual manera desconozco si hubo una parte de la comunidad que se lo haya creído, pero si de casualidad alguien sí logró ver dicho video, estaría agradecido que compartiera lo que recuerde en los comentarios, para que así más gente vea que la envidia y estupidez no tienen límites. Como pueden ver, ahí atrás tenemos el barco que voy a abordar. Esto va a ser totalmente algo nuevo y diferente para mí, así que espero que les encante esta pequeña incursión que voy a hacer en mi vida. Definitivamente necesitaba algo así desde hace rato, y bueno, tengo que caminar bastante, como pueden ver, es demasiado. Pero parece que en este momento vamos a abordar, así que pongan atención. ¿Soy un ladrón? Fue el título de un video que Trolencio subió hace años, en el que aclaraba un conflicto con un usuario gringo, debido a que en un video de bugs que había subido anteriormente, este afirmó haber encontrado por sí mismo un bug que hacía capaz de clonar una casa dentro del juego, pero otro usuario señaló que ya había compartido un video similar, lo que lo hizo molestar y como persona inmadura, le envió a sus suscriptores para que atacaran a Trolencio, lo que incluso se sumó una parte de su propia comunidad llamándolo ladrón, por lo que Trolencio tomó la decisión de jamás volverse a adjudicar un misterio o curiosidad, aunque incluso lo haya descubierto por su propia cuenta, para evitarse estos problemas nuevamente. Algo que sinceramente me parece triste, pero al final es lo mejor. Como lo dije, yo descubrí el truco por mi cuenta. Yo no ando todo el día en YouTube metiéndome en canales gringos a robar ideas, aunque muchos consideran que sí es así. Miren gente. Esta no es la primera vez que me acusan de robar bugs, ya me pasó algo similar con un bug del tren. Muchos ya conocen la historia y nuevamente lo repito aquí. ¿Desde cuándo carajos todos los bugs o misterios descubiertos del GTA San Andreas tienen derechos de autor? ¿Desde cuándo se metieron esa maldita idea en la cabeza de que si un usuario descubrió primero algo, todos los que suban algo parecido con ese misterio deben darle créditos? ¿Desde cuando la comunidad de YouTube se ha vuelto tan tóxica y tan petulante como lo es ahora? No lo entiendo. Si habláramos de derechos de autor, entonces muchos otros loquenderos que todos saben quiénes son, y que han subido creepypastas o misterios con temáticas parecidas a las mías, también se estarían plagiando de mi contenido y eso los convertiría en ladrones. Vaya estupidez. Para nadie es un secreto, que para crecer un poco más, o también para no caer en el olvido, a veces tenemos que seguir ciertas modas del momento, o como dirían algunos, subirnos a la ola, y Trolencio es el loquendero que más he visto que ha aplicado eso, ya que este no ha desaprovechado ninguna oportunidad para hacer un video de la moda del momento, incluso aunque esta no tenga mucho sentido debido a su contenido, y aunque sí admito que ha quedado muy divertido algunos videos, por otra parte debido a que la moda no le es suficiente para hacer un
un video, solo se ha conformado con las miniaturas, lo que ha ocasionado que en más de una ocasión haya abusado del clásico clickbait. Y amigos, que todo esto sea bueno o malo ya dependerá de ustedes, pero solo les puedo decir que a veces debemos cuestionar nuestros propios ideales, ya que de no hacerlo, podemos terminar en el fondo de un pozo, que al final nosotros mismos cavamos. ¿Qué va, brother? Se nota que eres nuevo. Así no vas a enganchar a nadie. Tienes que hacer más clickbait. ¿Hacer qué cosa? Clickbait. Mira, en YouTube lo hacen todo el tiempo. Es decir algo que cause mucha curiosidad para que la gente haga clic, aunque luego no sea del todo cierto. O sea que tengo que mentir. Bueno, mentir lo que se dice mentir, no. Esto viene siendo un capaz y sí, y luego no. Es decir, un microengaño de nada. Como vimos anteriormente, Trolencio afirmó que no hace clickbait en sus videos, y es que esa era una de las críticas que siempre le hacían, y a pesar de que este lo negó en más de una ocasión, con el tiempo esto comenzó a cambiar, y es que como les mostré hace unos momentos, Trolencio llegó a usar miniaturas que no tenían nada que ver con el título del video, simplemente por querer usar una miniatura de moda, aunque si nos ponemos a pensar no es algo tan condenable, ya que Trolencio solo hizo lo que haría la mayoría de youtubers, utilizar una carta especial del momento por así decirse, solo que a diferencia de ellos, Trolencio a veces agregaba un material, aunque fuera mínimo, con respecto a lo que se mostraba en la miniatura, por lo que se podría considerar como un clickbait, pero a medias. Espero les haya gustado este pequeño espacio de preguntas y respuestas. Si veo que esta mierda tiene mucho apoyo y que el título clickbait que le puse hace que alcance a mucha gente, por supuesto que seguiré con las preguntas y respuestas. Pero por otro lado, quiero resaltar algo crucial respecto al clickbait, y es que existe el clickbait bueno, y el clickbait malo. En el primer caso es cuando las miniaturas y el título son muy llamativos y creativos, pero al final cumple con la promesa del contenido, y en el segundo caso, las miniaturas y títulos son exagerados y engañosas, solo con el afán de atraer más clics del espectador, y siendo lo más objetivo posible. Trolencio ha hecho ambas prácticas, lo que sinceramente no lo deja en una buena posición, ya que engañar a las personas y más aún a tu propio público, solo para obtener visitas no está bien, y nunca lo estará moralmente hablando, y más aún si Trolencio criticó a los que sí lo hacían, demostrando que al menos en ese punto, resultó ser una persona hipócrita. Es una pena. El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo video de bugs, misterios y curiosidades del GTA San Andreas, esta polémica serie que consigue altas reproducciones en internet, y gracias a esas reproducciones la gente ahora me acusa de hacer clickbait, jajajaja payasos. Yo sé que hago clickbait, nunca lo he negado en mi vida, ni en mis videos. Miren, no sé qué mierda hablarles. Seguimos con el tema de las miniaturas, pero esta vez un poco más polémico, y es que ¿qué podría ser peor que hacer clickbait? Exacto, robar miniaturas. Y es que en algunos videos de críticas que me topé, me encontré con este dato bastante peculiar, y es que Trolencio, como vimos, llegó a usar miniaturas de modas, pero lo interesante de algunas de estas, es que Trolencio las bajaba de algunas cuentas de otros usuarios. El mayor caso es el de San Andreas Arts, y es que si vamos a su cuenta de X, mejor conocida anteriormente como Twitter, podremos encontrarnos con muchas imágenes que Trolencio llegó a usar como miniaturas, solo que este siempre le hacía unos pequeños cambios, aunque fueran mínimos. Lo polémico del asunto, es que Trolencio nunca llegó a dar los créditos de las cuentas de donde llegó a bajar las imágenes, así fuera solo colocando sus nombres en la descripción del video, por lo que dichos usuarios lo atacaban de ladrón. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, arriesgándome a que también me critiquen, les digo que no estoy tan de acuerdo, y déjenme les explico por qué. Y es que a ver, la mayoría de material en internet tiene derechos de autor, no solo los videos y las músicas, sino también las imágenes, por lo que si yo tomo una imagen del GTA San Andreas y la uso como miniatura, tengo que obligatoriamente poner en mi descripción del video los créditos. No, es absurdo, y es que de ser ese el caso, todos los creadores de contenido tendríamos que hacerlo, pero como ya deberían de saber, nadie lo hace. Pero a ver, no me malentiendan, no digo que dar los créditos está mal, no, para nada, de hecho me parece un buen gesto, el problema realmente es cuando dichas imágenes no son gratuitas, o el autor prohíbe que se use dicho material en internet, ahí sí está mal tomar ese contenido para usarla como tu miniatura, ya sea aunque luego la edites, por lo que ahora yo les pregunto, ¿las cuentas de donde Trolencio bajó las imágenes, eran de pago o el autor prohibió que se utilizaran?
Nuevamente no, por lo que al menos en lo que a mí concierne, Trolencio no hizo nada malo. Aún así, no estoy diciendo que está bien agarrar una imagen y subirla como miniatura sin haber editado nada, pero aunque fuera así, si la imagen no es de pago, repito, si no es de pago, no es obligatorio dar los créditos, debido a que no estás incumpliendo ninguna regla objetivamente hablando, así que si algo tenemos que criticar de esto, no sería el hecho de que no haya dado los créditos, sino de la pereza y la falta de interés en hacer su propia miniatura, solamente para ahorrarse ese tiempo. Pero ahora, lo que sí no está bien, y sí me parece una acción descarada de Trolencio, es que este llegó a robar una miniatura de un canal de habla inglesa. Mires por donde lo mires, esta acción no se puede defender, y es que aunque esta miniatura la haya editado más que las anteriores, aún así utilizó un material que no es suyo, y que dicho usuario le tomó tiempo en crearla para su propio canal, por lo que tomarla y editarla mucho o poco, no está para nada bien. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que Trolencio no fue el único en robarle esa miniatura a ese canal, sino también lo hizo GTA 2025 y Keita 69. Por lo que hay que dejar de usar la doble vara con Trolencio, ya que si miramos todo esto, entonces de igual manera se debería atacar a los otros loquenderos, que no digo que esa sea la solución, pero es que no es justo que solo se le ataque a Trolencio por cometer dichas acciones cuando los otros también lo hicieron, e inclusive robaron más miniaturas, así que si se va a usar la doble vara, pues que sea con todos, o con ninguno. Y ya para terminar con todo este polémico tema de las miniaturas, debo decir que todo esto me hace recordar a lo que ocurrió hace 2 años con Auronplay, y su explicación al menos para mí, no pudo haber estado mejor. A ver, que me ha llegado una donación, que precisamente estaba hablando con el chico que me hace las miniaturas. Me dice uno, ¿por qué robaste la miniatura de otro creador de contenido, Coco B? No sé ni quién es Coco B. Yo le pago a un chico para que me haga las miniaturas. Y por lo visto este chico pues había cogido fotos que no le pertenecían. Pero ya está avisado y ahora mismo me las va a cambiar todas. El editor no tenía ni idea de eso, simplemente las cogía de internet a lo loco y mira, y esta vez pues pertenecían a alguien. Pero no te preocupes que esto ahora mismo se soluciona, ¿eh? La gente es re intensa, sí, ya te digo, por una miniatura, por el amor de Dios, no pasa nada, las cambiamos. Las cambiamos ahora mismo, que no cunda el pánico, no pasa nada, hombre. Si yo estoy a favor siempre de proteger lo que viene siendo por los derechos de cada persona, coño. Y si estas fotos son suyas, por supuesto, pues son suyas y se respeta, faltaría más. Y te pido disculpas desde aquí por este pequeño malentendido. Pero amigo, no aproveches esto para dar por culo, también te digo, no seas pesado tampoco. Tranquilo, claro, no aproveches esto para dar por culo, tranquilo, que ahora las cambiamos. No te preocupes. Que te que aprovechar que me han robado miniaturas para ir a la tele y todo. Ve, tranquilo, amigo. No te preocupes, te las cambiamos ahora mismo. A principios del 2018, Trolencio subió un video en el cual mostraba su setup gamer, ya que desde hace varios videos que decía que quería hacerlo, y aunque el video fue bien recibido por su comunidad, hubo un pequeño porcentaje de esta, junto con las de otros loquenderos que lo atacaron nuevamente, esta vez con el argumento de que según era egocéntrico, y el video solo era una forma de presumirles a todos lo que él tenía. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, ya que a partir de las siguientes versiones de su setup, eran incluso sus suscriptores que le pedían a Trolencio que siguiera trayendo dichos videos, además que Trolencio aclaró en más de una ocasión que su principal finalidad era de motivar o inspirar a la gente para que no se rindieran y cumplieran sus sueños. He oído historias sobre ordenadores, pero mi ordenador es mi orgullo, y no tengo ninguna duda de que es posiblemente el ordenador gamer doméstico más poderoso que he construido. Aquí mismo donde comenzaron mis sueños es el lugar donde trabajo semanalmente para entretenerlos con mi contenido, para hacerlos felices. Hoy tengo lo que siempre quise, y el costo de eso fue robarme la sonrisa de cada suscriptor que está viendo este video. No dejen de lado sus sueños, ustedes pueden tener todo esto y más, solo luchen por ello. Quiero avanzar unos 6 años en el futuro, y es que en un video que Trolencio subió en agosto del año pasado, mostró cómo logró instalarle el GTA San Andreas a su motocicleta, y bueno, yo no les voy a mentir, la moto es una pasada, ojalá tener una así algún día, y estoy seguro que muchos pensaron lo mismo. Lo irónico es que el video fue muy bien recibido, y así lo demostró el contador de likes y los comentarios, demostrando que entre 2018 al 2024, hubo una gran diferencia de madurez, y es que yo pensaba
pensaba que después de que Trolencio publicó ese video, iban a aparecer más videos de envidiosos criticándolo como siempre, pero afortunadamente no fue así. Por lo que todos esos años y polémicas, no serían en vano después de todo. Mi sorpresa fue, que cuando aceleré la moto, pude mover a CJXDDD. Así es, yo también quedé con cara de pendejo en este punto, parecía un chiste de mal gusto, pero sí, acelerando la moto podía mover a CJ, vaya tontería jaja, esto realmente es cine, he logrado instalarle el GTA San Andreas a mi moto, vaya por Dios. Ok, llegó el momento de hablar de este tema, ya que en el video lo llegué a mencionar solo por encimita, además que la mayoría de estas fueron con chistes y bromas, por lo cual no cuentan realmente. Así que bien, voy a ser totalmente directo. No, Trolencio 911 no es egocéntrico. ¿Que si parece egocéntrico? Sí, ahí sí lo admito, y es que para cualquiera que no lo conozca siquiera un poco, pensaría eso al inicio, además de que el humor y las bromas que hace Trolencio no ayuda tampoco, ya que en más de una ocasión ha dicho en videos y redes sociales de que es el mejor y cosas de ese estilo, pero como ya les mencioné yo entiendo demasiado a Trolencio, puesto que comparto ese mismo humor, quizás él exagera un poco más sí, pero al final él, ni yo somos egocéntricos, y es que ahí está la magia del chiste, no ser egocéntrico pero bromear con que sí lo somos, pero bueno al final siempre existirán personas que no entienden los chistes, o no quieren tratar de comprenderlos, y solo quieren escuchar lo que quieren escuchar, y es que si vamos a su especial 300.000 suscriptores, que es un video totalmente serio, nos daremos cuenta de que aunque en ese momento era el loquendero con más suscriptores, mencionó 2 veces de que no se sentía el mejor a pesar de que muchos compartieran esa idea, por lo que no sé ustedes, pero una persona que es la mejor si de números hablamos, expresó de que no se sentía el mejor, no me parece para nada un rasgo de una persona egocéntrica. Pero bueno, como dice el dicho, no existe peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Porque creo que ya he dejado todo en claro. ¿O qué van a decir? ¿Que me creo mucho? ¿Que presumo? ¿Eso es lo que saben decir? ¿Que soy un presumido? ¿Un egocéntrico? ¿Por mostrar mis pertenencias? Si tú vieras el canal del Rubius, de PewDiePie o de otros que han mostrado sus pertenencias en internet, Dios mío, ellos tendrían demasiado contenido y material para hacer un video largo y seguir lucrándose de estas polémicas. Pero muchachos, ustedes pueden atacar a PewDiePie, pueden atacar al Rubius que también han mostrado pertenencias. O van a decir que ellos no son egocéntricos. Porque realmente yo no considero que el Rubius sea egocéntrico, ni PewDiePie tampoco, quizás sí lo sean en la vida real, pero por lo que he visto no lo son. Y yo no he actuado muy diferente a ellos, yo he sido y he mostrado mis cosas tal como ellos lo han hecho. Entonces no entiendo a qué vienen sus acusaciones de egocéntricos. Rolando Antonio 1998, fue un loquendero que tenía un canal con más de 100.000 suscriptores, y digo que tenía, dado que tengo entendido de que este decidió cerrar su canal, pero si alguien conoce mejor la información, agradecería mucho de que lo dejara en los comentarios, pero la razón por la que está en este iceberg, es porque este loquendero tuvo un pequeño malentendido con Trolencio, debido a que pensó que este se había burlado de él a causa de un meme, lo cual no fue así realmente, solo que obviamente por el humor que maneja Trolencio, y sumando de que Rolando sufrió bullying, era la combinación perfecta para que surgieran dichos problemas, pero por suerte la cosa no pasó más allá de un pequeño malentendido, ya que Trolencio entendió de que no estuvo bien hacer ese meme, puesto que debió conocerlo mejor. Realmente todo lo tomamos con humor porque así era un meme. Pero Rolando fue la única persona que se tomó ese meme como un insulto y terminó siendo un video respuesta de casi 4 o 5 minutos en el cual me atacaba a mí mientras él se victimizaba. Aún así debo decir que no tengo nada en contra de Rolando. Y la verdad es que yo comprendo porque él tiene ciertos problemas mentales, ya que él sufrió bullying en la escuela. Esto es un tema serio, ojo. Y yo comprendo que él haya actuado y haya reaccionado de esa forma. Y tiempo después el mismo Rolando subió este video respuesta diciendo que él entendía que se estaba tomando las cosas muy exageradamente y que él quería ser amigo de todos. Por lo que de moraleja podríamos sacar, de que antes de hacer un chiste respecto a alguien debemos conocerla bien, ya que de no hacerlo dicha persona se lo podría tomar de una mala manera y generar malentendidos en el futuro, cosa que no es lo que buscamos pero a veces terminamos haciéndolo, y es que entre risas y burlas, hay una línea muy delgada, que tenemos que evitar cruzar. Curiosamente todo esto me hace recordar a una frase que me dijo mi mejor amiga, la cual es, no es lo mismo bromear con la persona, a que bromear de la persona. Una sola palabra de diferencia, pero el significado no es para nada lo mismo.
Orlando, yo sé que estás viendo este video y quiero decirte que desde un principio me dijiste que me disculpara contigo por un meme, pero por Dios, ¿quién se disculpa por alguien con un meme? O sea, es un meme, pero aún así creo que no entendí tu punto de vista y la verdad es que tienes razón. Yo, como persona, debí conocerte más antes de haber hecho ese meme y por eso quiero pedirte en este video públicamente perdón. Si tuviera que definir en una sola palabra toda esta polémica que no ha aportado nada bueno a nadie, la definiría en una sola palabra: necesaria. Bien, llegamos a lo que posiblemente todos estaban esperando, y es sobre la gran polémica que hubo entre Trolencio 911 y Carlem Shape y BLR. Así que para comenzar con todo esto, tenemos que volver a su primer preguntas y respuestas, el cual fue subido en el año 2016, ya que para los que no lo sabían, aquí fue en donde Trolencio habló por primera vez sobre Carlem Shape. Respecto a Carlem Shape, he mirado algunos videos de él. No pienso que sea un mal loquendero, pero tampoco pienso que sea muy bueno, ya que sus videos son muy de lo mismo. Cuando veo sus videos, pienso que estoy viendo un video que ya vi hace como un mes. No es una crítica para él, la verdad. Este loquendero se hizo famoso gracias a que todos los demás loquenderos lo han insultado, se han metido con él. Y aunque ustedes no lo crean, eso da fama. La polémica produce fama y por eso es que este tipo es famoso. Un año más tarde Trolencio volvería a mencionarlo, solo que esta vez por encimita, y haciendo más que todo una burla, en lugar de un chiste. Ya con esto habrán miles de loquenderos en YouTube con los mismos gráficos que yo uso, ¿dónde está la puta originalidad, Dr. García? Yo uso, Luego de otro año, llegamos finalmente a donde todo explotó, y es que debido a lo que ya les he mencionado de Trolencio, sobre que mostró su setup, su humor y personalidad, muchos empezaron a hacer videos criticándolo, pero el que más llamó la atención fue el de un usuario que afortunadamente ya no existe, llamado Evil Majinke. Aún así debo decir que no fue Carlos el autor original de estas polémicas. Carlos no fue quien dividió a la Unión Loquendo realmente. Hay otra persona, la cual se está lucrando mucho en estos últimos días debido a que su título también es muy amarillista, en el cual me está atacando de la misma forma como Carlos lo hizo. Es más, creo que estos dos se pusieron de acuerdo para hacerlo. Pero si hablamos de quién comenzó todo esto, la persona que comenzó todo esto es esta persona. Si es que eso se puede considerar persona. Y es que debido a todas las visitas y suscriptores que consiguió ese video, Carlem Shape no perdió la oportunidad, e hizo también su propio video titulado El fin de Trolencio 911, en donde intentó funarlo mostrando capturas e información privada, aunque todas estas pruebas estaban manipuladas, ya que Carlem Shape no mostraba todo el contexto de las mismas, lo que la verdad siempre me pareció muy patético por parte de él, ya que solamente lo hizo para llamar la atención y ganar unas cuantas visitas, debido a que su canal como tal estaba muerto. Vamos a ver qué me dice tu canal, si es verdad eso. Pues como puedo ver, tus videos no es que tengan muchas visitas, y si los comparamos con la crítica que me hiciste, podemos notar claramente la diferencia de entre llamar la atención y de querer destacar por un contenido propio. ¡Bravo! 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 Carlos, por primera vez en varios meses conseguiste y lograste que tu canal volviera a tener audiencia. Tal vez no de la mejor forma posible, pero lo lograste. Es una pena que lo hayas conseguido denigrando a tus compañeros loquenderos. En la vieja confiable, ¿eh? A causa de todo el odio que Trolencio estaba recibiendo, incluso de sus propios suscriptores que se estaban poniendo en su contra, finalmente el 8 de abril subiría un video respuesta de más de 40 minutos, en donde aclaró toda la polémica, y también le respondió al primer usuario que empezó con todo este circo, y aunque luego Carlem Shape subió otro video respuesta en donde lo único que dijo fue que Trolencio lo insultaba faltándole el respeto, yo no le veo nada de malo, ya que por culpa de él fue que la polémica aumentó, e hizo que perdiera miles de suscriptores, por lo que tratarlo de manera respetuosa era algo que no se merecía, ni tenía el derecho de exigir. Carlem Shape es un loquendero que abrió su canal en el año 2014. Su contenido siempre ha estado plagado de violencia, escenas sexuales, contenido fuerte, palabras soeces, historias mal elaboradas sin un poco de pizca de materia gris detrás de ellas, como si hubieran sido escritas por un simio. ¡Ojo! Sin faltarle el respeto a los simios. Si veo tu foto aquí en el computador, estoy viendo que eres como una especie de combinación entre caca, un insecto, los cuales se cruzaron y al cabo de unas 24 horas dieron nacimiento a este adorable personaje que tenemos aquí en pantalla. Sí, es que eres como un parásito, o sea, jodes a uno y no te basta, luego tienes que joder a otro. En serio, tu actitud no es digna de un hombre, ni de una mujer, ni de un simio.
Tu actitud es digna de una persona ridícula, de una persona con problemas mentales. Te prometo que con el dinero, poco dinero de las regalías que haré de este video, porque este video no está monetizado, por mucho generará $1 o $5. Te prometo que esos $5 te los puedo enviar directamente a tu cuenta de PayPal para que te pagues una rehabilitación psicológica, porque estás enfermo. Estás realmente enfermo. Eres un psicópata, hombre. Eres un mentiroso, un manipulador. Y bueno, nada más. Solamente quería decir esto. Creo que me faltaba responder más. Ah, no. El resto solamente son puros insultos de él hacia mí. Creo que no es necesario responder todo eso. Aunque bueno, afortunadamente o desafortunadamente el video respuesta de Trolencio ya no está público, y no, este no está eliminado, solamente está en privado, y a continuación les diré el por qué sé esto. Y es que antes de que Trolencio publicara su video respuesta, había subido uno antes titulado, Así soy yo, en donde hablaba de su vida, y también era un video para sus suscriptores, y los de Carlem Shapey. Está diciendo que en mi video de Así soy yo le hice una supuesta respuesta, creyéndose el tipo egocéntrico, ególatra que siempre ha sido, que cree que todo lo que yo hago va dirigido a él. Pues no, amigo, esta respuesta no iba para ti, iba para tu público y para mi público, aclarándoles quién soy yo realmente, ya que te pusiste a decir Así es Trolencio 911. Pues tuve que aclarar quién era yo realmente. Días después Trolencio habló en privado con Carlem Shapey, en donde este le propuso el trato de que los dos eliminaran esos videos para así acabar con la polémica, pero como este se negó, Trolencio no tuvo más remedio que subir su video respuesta, en donde compartió todo esto que les estoy comentando. Tú tuviste la oportunidad de limpiar tu imagen, y yo te la vi personalmente. ¿O recuerdas esa conversación que tuvimos? ¿Recuerdas cuando te dije que ambos podríamos borrar nuestros videos, dar a entender a nuestro público de que todo fue un malentendido? ¿Recuerdas cuando te hablé personalmente porque yo quise solucionar esto de la mejor forma posible? De la mejor y pacífica forma posible lo quise solucionar. Y tú, con tu ególatra y tu egocentrismo y tu prepotencia, te negaste porque te importaban más las visitas de tu canal y la opinión que te dejaban tus suscriptores a realmente solucionar la polémica entre ambos. Tú sabías que si ambos solucionábamos la polémica y hablábamos públicamente sobre la solución, ya la gente no tendría razones para hablar mal de los dos y todo estaría como antes. Juntos hubiéramos restaurado la unión Loquendo, y lo sabes. Pero te negaste a hacerlo porque te importaron más las visitas que lograste con tus videos polémica. 2 años después de todo lo sucedido, Carlem Shapey subió un video en el cual se disculpaba con Trolencio y por todas las polémicas, admitiendo de que cometió muchos errores como cualquier adolescente, lo cual sí es muy normal en esas edades, y más aún si estamos en el mundo del internet. Primero, me disculpo con Trolencio por muchas razones, pero en especial es porque sentía la necesidad de hacerlo. Cabe recalcar que no lo hago para que borre su vídeo sobre mí, porque si bien recuerdo él me lo había ofrecido en aquel momento y pues ahora dicho por él ya no habría vuelta atrás. Pero bueno, todo depende de su decisión de él y es muy entendible si no lo borra. Como ustedes saben, todos somos humanos y cometemos errores por el simple hecho de ser humanos. He escuchado a algunas personas que siempre se justifican con esto, pero nunca llegan a pedir disculpas de sus actos. Reconocer que nos equivocamos, no se debería de usar para justificar los errores, sino para entender que nos equivocamos y rectificarse por cada error. Y bien, ahora por fin a lo que voy, debido a ese video de disculpas Trolencio le dejó un comentario, en donde decía de que no iba a borrar los videos puesto que ese no era el trato en primer lugar, pero que aún así lo agradecía y que por eso al menos pondría los videos en privado, y es por eso que sé que su video respuesta ya no está disponible. Me gustaría mucho mostrarles la captura del comentario para así mostrar evidencia de que todo esto que estoy diciendo es real, pero lastimosamente no puedo, debido a que dicho video de disculpa junto con el canal de Carlem Shapey fueron borrados. Desconozco la razón de esto, pero tengo entendido de que a diferencia de Rolando, este no lo eliminó sino fue la propia plataforma quien lo hizo, aunque quizás haya sido por los videos subidos de tono, o quizás por todas las denuncias que le hicieron. De igual manera, si conocen la razón de esto, agradecería mucho también de que lo dejaran en los comentarios. Y bueno, esa ha sido la historia de la polémica más grande del Loquendo. Traté de explicarla lo más resumida y cronológicamente posible. Y pues que les digo, una polémica que la verdad lo que hizo fue manchar esta hermosa comunidad, y que sin duda jamás podrá limpiarse totalmente. Es una pena. Aquí estamos en el grupo Unión Loquendo, justo antes de que lo cerraran, y pues aquí nos encontramos en el momento exacto en el que Carlem Shapey me dice: Trolencio, manda captura de tu saldo. En esta parte les envié el saldo después de que Carlem Shapey me lo pidiera, y no era la primera vez que él me pedía que yo enviara mi dinero y que mostrara mi saldo.
Hay otras partes más que mostraré más adelante en el video respuesta que le estoy haciendo a este imbécil. Y aquí podemos ver que me insulta. No sé, será por envidia quizás. No lo hice por demostrar envidia. Esto no tiene nada que ver con capturas truqueadas, con capturas photoshopeadas o arregladas con el inspector de Windows. No, esto es real. Esto está siendo grabado en tiempo real. Son conversaciones de Unión Loquendo. Y pues ahí pueden ver que esto es real. Son capturas que equivalen exactamente al 24 de marzo del 2017. Lo siento, Carlos, pero siempre fuiste un desgraciado y un mentiroso. Deberías arrepentirte, Carlos. Deberías comenzar a arrepentirte y no sé, a pensar bien las cosas que haces, porque realmente eres un imbécil. Deberías, no sé, hablar con tu público y pedirle perdón por tantas estupideces que has hecho y por tantas mentiras, porque eres un mentiroso y un manipulador y siempre lo serás. ¿Realmente vale la pena responderte? Yo creo que con esto es más que suficiente para desmentir todas tus payasadas. Pero si me veo en la triste obligación de hacer la biorespuesta completa, pues la hago. Esperemos que no sea así. Buenas noches. Así finalizamos realmente esta polémica. A menos a mi punto de vista, siento que la polémica quedó aclarada y finalizó aquí. Estas polémicas se crearon efectivamente para conseguir reproducciones, para ganar visitas, y realmente comprendo a la gente que le está dando dislike a este video, porque estoy seguro que esas personas que le están dando dislike son trolencianos de corazón, trolencianos que no les gusta ver este tipo de contenido en mi canal, pero es que es necesario, realmente era necesario hacerlo, porque ya muchos suscriptores se estaban poniendo en contra mía por culpa de las difamaciones de estos sujetos. Y respecto a ti, Carlos, te voy a decir algo que estoy seguro que muchas personas, muchos loquenderos y muchos de los que fueron tus amigos consideran que son palabras más que ciertas y reales. Te las voy a decir porque definitivamente, al menos para mí, te las has ganado. Llevo aproximadamente 10 años en YouTube mirando loquenderos, mirando canales. He conocido loquenderos que realmente han sido polémicos, pero a pesar de todo eran amados y respetados por su público. ¿Por qué? Porque ellos eran unos personajes. Pero tú, Carlos, tú no eres un personaje. No puedes salir a decirle a la gente que todo esto fue un experimento social, porque todo esto es real. Montaste todo este teatro para ganar visitas y conseguir un poco de atención, ya que tu canal iba en picada hacia el suelo. Por eso y por más razones considero, Carlos, que al menos para mí, y quizás para muchas otras personas, para mí, Carlenchapey, tú eres el peor loquendero de YouTube. Buenas noches. Y bueno, con esto hemos terminado con el nivel 5, y a pesar de que no usé relleno en lo absoluto, aún así fueron casi 40 minutos, así que por eso, amigos, y también para toda la audiencia en general, les quiero pedir disculpas. Es un héroe, Liu Kang, aunque aún no lo sepa. Realmente eres el rey de reyes. Eso sí fue toda una inspiración para los niños. ¡Cielos, qué macizo! ¡El macho! ¡Hombre, así se hace, chico! Este muchacho me llena de orgullo. Ese es un verdadero hombre. Porque es lo que un hombre hace. Eso es un hombre. Pues yo también me disculpo a la gente, perdón por los errores del pasado y del presente. Todos ven que ahora he cambiado mi mente y la mayor disculpa va a ser en el Within Center. ¡Oh, yes! ¡Qué bueno! ¿No era Fonse el que se había quitado el relleno? Vaya rellenón, pero Segreyes no. Es comparar el Ajax con el Feyenoord. ¡Con el Feyenoord de la aumentada! Dijiste que podías manejarlo. Lo prometiste. ¡Estamos perdiendo el tiempo! Jajaja, lo siento amigos, pero no me pude contener, jeje, pero ahora sí, ahora sí XD, les prometo que no voy a volver a ser relleno. No me des esperanza. Ya no, hijo. No te creo. ¿Tienes pruebas de la oferta de Caron? Solo mi palabra. Eso no vale nada. En el torneo confié en que perdonarías a Bi-Han y me traicionaste. Un error causado por la ira. Trato de redimirme. Mentiras, Scorpion. Eres un esclavo y Crónica es tu ama. Fight. ¡Haz que se detenga! Amigo, ya no soporto a este loco. Olvida los $100. Hay que salir de aquí. ¡No, Mordecai! ¡Es muy alto para saltar!
buenas, aquí están. ¡Qué bueno! ¿No era Fuente el que se había quitado el relleno? Era mentira. Sí, era mentira. Vaya rellenón, pero Segreies no. Es comparar el Ajax con el Feyenoord. ¿Qué le pasa a este país? Nadie dice la verdad. Por eso es que ahora Canadá es mejor. Nivel 6. El fondo del iceberg. En el antepenúltimo nivel responderé algunas preguntas delicadas, además veremos datos sumamente interesantes, aunque tristemente la mayoría serán negativas. En febrero del año 2022, Trolencio hizo una publicación que dio mucho que pensar en su página de Facebook, debido a que avisó que posiblemente ese sería el último año en que subiría GTA San Andreas, dando paso a otros videojuegos en el siguiente año 2023, puesto que sentía que ya necesitaba hacer un cambio. Lo cual es entendible, y es que como él mismo lo aclaró en la publicación, ya eran 10 años que llevaba subiendo contenido del mismo juego, lo que debió haber sido muy agotador, aunque curiosamente en su video en donde avisaba que se iba a tomar las vacaciones, mencionó esto mismo que les estoy contando, demostrando de que esto era algo que ya quería hacer desde hace tiempo, y eso que el video fue subido en el 2019, es decir, 3 años antes de esa publicación. Entonces, ¿qué pasa cuando los youtubers o los influencers llegan a este punto ideológico en el cual nos volvemos inestables? ¿Qué pasa con nosotros? Es muy sencillo, hay un notable decrecimiento de contenido, las ideas comienzan a escasear, y más cuando estamos hablando de un juego que salió hace más de 10 años y del cual llevo sobreexplotando por 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me siento agotado, cansado, adormecido. Sin embargo, como ya sabemos, esto al final no pasó, puesto que hasta día de hoy sigue subiendo contenido de este juego, pero sobre lo que dijo que traería otros títulos, eso sí lo cumplió, aunque actualmente ya casi no lo hace, pero me imagino que es porque esos videos reciben menos apoyo que las actuales parodias, y eso la verdad que ya es decir mucho. ¿Por qué no subes más contenido a tu canal, como diferentes juegos? Bueno, realmente sí me gustaría jugar otros títulos, pero es que mi canal, no sé qué le pasa a la gente de mi canal. En otras ocasiones subí video de GTA V, subí video de otros juegos y todos me dijeron: no, queremos GTA San Andreas, queremos San Andreas. Es más, yo creo que esa gente ni siquiera debe estar viendo este video, o sea, no son trolencianos de corazón, no apoyan el canal. La verdad es que subir otro tipo de títulos que no sean San Andreas no son apoyados en el canal, ya lo intenté y no me gusta desgastarme tanto haciendo video de un título en específico para que no tenga el suficiente apoyo, por eso la idea la he descartado totalmente. Y no les voy a mentir, todo esto es algo deprimente, pero así funciona, y siempre han funcionado las cosas, y es que si tú haces un mismo contenido vas a crecer más rápido, pero en el momento en que intentas cambiar y traer más variedad, ya las personas no te ven con la misma frecuencia, ocasionando que tus visitas bajen, matando poco a poco tu canal, y ya cuando te das cuenta de que cometiste un error, y lo intentas solucionar de todas las maneras posibles, lastimosamente ya es demasiado tarde. Aún así, pese al no haber cumplido sus propias palabras de hace 3 años, sí las terminará cumpliendo en este nuevo año 2025, y es que como dije en mi video de GTA San Andreas está muerto, muchos canales dejarán de subir contenido de este juego, debido a que le darán toda la prioridad al nuevo GTA 6, y uno de esos primeros será Trolencio 911. Soy consciente de que es difícil de creer, y mucho más duro de aceptar, pero en la vida lo único constante es el cambio, y llegará para nosotros tarde o temprano, y aunque nos abrume esa incertidumbre de no saber lo que sucederá, debemos atrevernos a subirnos a ese tren, porque de lo contrario podríamos terminar en el olvido, y perdernos de nuevas aventuras. Y bueno papuchos, hasta aquí dejamos el colaborativo video de hoy domingo, algo diferente para variar, literal dentro de un año dejaré de subir GTA San Andreas para subir solo GTA 6. No se lo pierdan, y no se pierdan los capítulos de Dragon Ball Super de hoy, prometen mucho también, jaja no me pagan por esto. Trolencio 911 en varias ocasiones, llegó a mencionar en sus videos el anime Dragon Ball, precisamente Dragon Ball Super, debido a que por allá en el año 2016 este estaba en emisión. Lo curioso de todo esto, es que a partir de junio se estaba estrenando la saga de Trunks del futuro, en donde el anime estaba planteando el misterio sobre la verdadera identidad de Black Goku, el villano de la saga.
Muchos, pero en serio muchísimos canales llegaron a subir videos y teorías, algunas más descabelladas que otras, hasta que luego de unos meses, para ser exacto el 2 de octubre, se estrenó el capítulo número 60, el cual tenía como título, De vuelta al futuro, la verdadera identidad de Goku Black es descubierta, en donde después de tantas teorías y misterios, por fin nos terminaríamos enterando de la verdad. No pueden ocultarlo. Ya nos enteramos de todo. Utilizaron las superesferas del dragón para hacer cosas muy malas. Para hacerse invencibles, hicieron una copia mía. ¿Crees que es una copia? ¡Qué tonto! ¡Ah! Este cuerpo le pertenece al verdadero Son Goku. Pero el corazón que late dentro es el corazón de Samas. ¡Ah! El primer deseo que le pedí a las superesferas del dragón fue que tú y yo cambiáramos nuestros cuerpos. Así me convertí en ti. Lo interesante de todo esto es que Trolencio fue de los muy pocos en adivinar la verdadera identidad de Black, ya que el 4 de septiembre, es decir un mes antes del estreno del capítulo 60, Trolencio subió la parte 3 de su serie, CJ Juega Pokémon Go, en donde en una parte del mismo llegaría a comentar algunas teorías, y mencionando al final la que posiblemente él creía, aunque fuera a modo de chiste, lo que se podría decir que de cierto modo, Trolencio 911 predijo Dragon Ball Super. Y como le decía, Black no puede ser Zamasu, yo creo que es Goku cuando era un niño, solo que nunca se golpeó la cabeza. Y si Black es un Zamasu de otra dimensión, creo que existe esa posibilidad. Este cuerpo le pertenece al verdadero Son Goku. Pero el corazón que late dentro es el corazón de Samas. Para los que hayan visto los primeros videos de mods de Trolencio, sabrán que este dejaba siempre los links subidos a una cuenta de Mediafire, sin embargo con el paso del tiempo dejó de hacerlo, debido a que una persona intentó hackearle el canal, y todo esto Trolencio lo explicaría al inicio de uno de sus videos de bugs, subido el 7 de octubre del año 2017. Antes de comenzar les daré un aviso muy importante, el viernes 6 de octubre aproximadamente a las 10 de la noche hora colombiana, trataron de hackear mi cuenta, la amenaza provenía desde Argentina, afortunadamente mi respuesta fue más rápida que la del hacker, y pude bloquear el acceso a mi cuenta desde cualquier otro dispositivo o ubicación, debido a esto comencé a plantearme próximos retos y soluciones, por ejemplo, los hackers fácilmente pueden ingresar a mi ordenador obteniendo mi dirección IP, y ustedes me dirán, pero ¿cómo pueden obtener tu IP Trolencio? Fácil, en mis videos más recientes de mods, les he dejado a todos carpetas con mods que obviamente subí desde mi ordenador. Bueno, para cualquier hacker le es fácil bajar la carpeta, descomprimir el archivo y dependiendo de la lectura del archivo y con diversos programas de lectura, pueden triangular y fácilmente dar con la IP de mi ordenador, haciendo que así puedan tener acceso a mis cuentas. Afortunadamente he denegado el acceso incluso de mi ordenador a mi cuenta de YouTube, y cada vez que yo quiera ingresar desde mi ordenador a mi cuenta tendré que responder ciertos pasos y requisitos de seguridad, todo sea por tener el canal con vida, pero vale, debido a esto de ahora en adelante en mis futuros videos de mods, dejaré de pasarles los mods por medio de links de Mediafire subidos desde mi casa, ahora pondré los links directos de los mods desde las respectivas páginas donde los descargué, así evitaré este tipo de inconvenientes y mi cuenta estará más segura, espero lo entiendan, no se preocupen, mis cuentas están a salvo. A finales del año 2018, Trolencio subió un video llamado Por esto estoy en bancarrota, en donde explicó que debido a los impuestos y algunas deudas que habían en su hogar, se vio en la obligación de vender sus 3 monitores. A causa de todo esto Trolencio afirmó que tristemente volvería a trabajar en el computador de su padre, algo que la verdad nunca le encontré mucho sentido, ya que la solución era simplemente tomar prestado su monitor, pero bueno al final por suerte esto no pasó, y es que una tienda de tecnología que Trolencio ya había promocionado anteriormente, decidió ayudarlo regalándole 3 nuevos monitores, incluso mejores de los que ya tenía. Y ya para terminar algunos detalles del video, y es que en este hicieron varios cameos algunos youtubers, pero el que más me sorprendió fue el de Top Manías, ya que no pensé que estos se conocieran, pero bueno, la razón probable por la que haya decidido eliminar el video fue por el copyright. Y ya por último, a pesar de que el video fue subido el 28 de diciembre, él mismo aclaró de que no se trataba de una
una broma del Día de los Inocentes, y que la verdad sí estaba bastante preocupado, lo que nos hace pensar entonces, de que si no hubiera recibido esa ayuda, las cosas habrían sido diferentes, al menos por un periodo de tiempo. Florencianos, solo me queda decirles que, aunque parezca que este es un video del Día de los Inocentes, la realidad es que no lo es. Realmente sí entré en crisis, tuvimos unos problemas aquí en mi casa, más que todo por la cuestión de los impuestos en Colombia. No sé si ustedes lo sabían, pero hoy 28 de diciembre era el último día de plazo para pagar impuestos aquí en Colombia, y por eso tuve que vender algunos monitores. A mitad del año 2021, la empresa Microsoft dio la noticia de su nuevo sistema operativo que lanzarían, el cual era Windows 11, aunque lo curioso de todo esto es que una semana antes de su lanzamiento oficial, algunas personas empezaron a filtrar la beta del sistema operativo, e incluso algunos empezaron a hacer videos compartiendo links de descargas, y debido a eso dicha empresa empezó a tumbar todos esos videos y links, aunque ya era demasiado tarde puesto que ya algunos habían logrado descargar e instalar el sistema, y una de esas personas fue Trolencio911, que sin pensar mucho en las consecuencias, decidió subir un video llamado "Así luce GTA San Andreas en Windows 11", por lo que lastimosamente en solo unas horas de haberse publicado el video, lo inevitable pasó, y es que YouTube le tumbó el video a Trolencio, lo que lo hizo molestar, y a subir un video esa misma noche, hablando de lo sucedido. Quiero disculparme con todos ustedes por lo que acaba de pasar en mi canal, seguramente muchos habrán entrado al video de esta noche y se habrán encontrado con que el video ya no estaba disponible. Bueno, lamentablemente acabo de ser víctima de un ataque de censura de la forma más descarada y tirana posible. Los pondré en contexto. Hice un video hablando sobre lo próximo que planea publicar cierta empresa, y a raíz de mostrar cómo usar su nuevo producto en mi video, fui censurado casi de inmediato al publicar el video. Es la primera vez en mi vida que me ocurre algo así, y para completar, YouTube acaba de marcar todo mi canal como un canal no apto para monetizar en la mayoría de videos. Definitivamente es así, salgo de un problema para meterme en otro. Es obvio decir que la plataforma tiene algo en contra de mi contenido, siempre ha sido así, pues muchos otros youtubers hicieron videos muy iguales al que yo subí esta noche y no fueron censurados en lo más mínimo. El video que subí esta noche será eliminado por completo y no volveré a subirlo a ninguna parte. Lo siento, estoy altamente decepcionado con lo que acaba de pasar. Jamás había borrado ninguno de mis videos así como lo hice hoy, es increíble. Aún así, pese a lo que mencionó Trolencio, igualmente el día siguiente resubió dicho video, aunque claro censurando y cambiando algunas palabras para evitar que se lo volvieran a bajar, lo que al final resultó, puesto que hasta día de hoy el video sigue en la plataforma, y de igual manera, el video original sin censura. Hace unas semanas Microsoft reveló detalles de su próximo sistema operativo Windows 11, así es, Windows, el sistema operativo más pirateado y prostituido de la historia. Pero, hace poco menos de unos 3 o 4 días, algunas personas comenzaron a filtrar el nuevo sistema operativo de Windows, e incluso lo pasaron por Mediafair y otras páginas para que todos lo pudieran bajar e instalar XDDB, pues se trataba de una beta. La cuestión aquí, es que unos links de descarga sí venían bien, y otros venían con virus y troyan. Hace unas semanas cierta empresa reveló detalles de su próximo sistema operativo, el Windows 11, el sistema operativo más usado del mundo y que todos usan gratis. Muy bueno, lo amo. Pero, hace poco menos de unos 3 o 4 días, algunas personas comenzaron a compartir el nuevo sistema de dicha empresa desconocida para la sociedad. Muchos hablaron de esto en internet y compartieron información con sus seguidores. Pues se trataba de una beta. La cuestión aquí, es que unos links de descarga sí venían bien, y otros venían con virus y troyan. Take-Two, la empresa encargada de Rockstar Games, hace 3 años empezó a eliminar centenares de mods, principalmente los de conversión total, argumentando violación contra derechos de autor, lo cual legalmente están en todo el derecho de hacerlo, pero lo cual es muy injusto, y es que debido a todas esas modificaciones hacían que no solo el GTA San Andreas, sino que más juegos de la saga GTA siguieran vivos, además que dichos modders lo hacían sin cobrar siquiera $1 por ese trabajo. Debido a todo esto, Trolencio subió un video contando todo lo que estaba sucediendo, para que así más gente se enterara de lo que estaba pasando, además de hablar de algunos cambios necesarios que haría en el canal.
Es por eso que lamento decirles esto, mis queridos suscriptores, pero he tomado la triste decisión de poner en oculto todos mis videos donde enseño a descargar o a usar estos mods de conversión total, porque mi canal actualmente sigue en la mira de YouTube, y no descarto el hecho de que sea la misma Rockstar la que pueda tirarme el canal el día que ellos quieran. Por suerte para Trolencio y para todos, tengo entendido de que todos esos videos ya están públicos, pero aún así a partir de ese día Trolencio dejaría de compartir links de los mods, incluso aunque estos no fueran de conversiones, para así evitar correr riesgos en el futuro, lo que al final fue un gran acierto por parte de él. Lo que puedo decirles respecto a qué pasará con mi canal, es que seguiré subiendo videos sobre mods de conversión total, siempre y cuando estos mods no violen los derechos de autor de Rockstar Games. No volveré a dejar links para descargar mods de conversión total en mis videos. Algo que pudimos notar en algunos videos de Trolencio, y más que todo en sus redes sociales, es que Trolencio usa el editor de videos Vegas Pro, antes mejor conocido como Sony Vegas. Lo curioso de esto, es que Trolencio lleva usando este editor por más de 10 años, y pese al haber promocionado en varias ocasiones otro editor de videos el cual es Filmora, aún así he visto que sigue usando el Vegas Pro, incluso aunque este ya se haya quedado atrás en comparación a otros editores, y eso sin contar todos los recursos que piden las últimas versiones, y los múltiples errores que ocasiona, por lo que no hay razón para que Trolencio siga usando ese editor, pero bueno, estoy seguro que simplemente ya es por comodidad, debido a que cambiar de editor no es tan fácil, y más aún cuando llevas más de una década usándolo. Cabe recalcar que esto lo digo plenamente basado en mi experiencia, y es que yo pasé mucho tiempo usando el Sony Vegas, hasta que después de más de 5 años me cambié a Filmora, y no solo puedo decir que es más fácil de usar, sino que además da mucho menos errores, y como tengo experiencia con ambos editores, aunque Trolencio haya promocionado Filmora, estoy seguro que dichos videos no fueron editados con este mismo, sino solamente Trolencio lo dijo, para la publicidad. Muchas personas a lo largo de estos años, me han preguntado cómo edito mis videos, y bueno, para eso estoy usando un programa llamado Filmora, el cual me permite agregar al timeline los videos grabados previamente. Año 2013. Mi nombre es Rubén Felipe. Tengo 18 años, soy una de las personas menos sociables del salón de clase. Estoy apartado de mis compañeros en un rincón del salón junto con mi reproductor de música. Estoy escuchando un poco de Nach, un poco de Skrillex, un poco de lo que nadie en mi salón de clases escucha. En su video ya mencionado en el nivel 5, Así soy yo, Trolencio contó de que era una de las personas menos sociable del salón de clase, y si vamos nuevamente a su especial 400.000 suscriptores, el cual tiene como título, Sufrí bullying, este en una parte del mismo habla de que su personaje favorito es el juez de carreras, y si bien esto parece no tener mucha importancia, lo cierto es que es todo lo contrario, y es que escuchen detalladamente lo que Trolencio dijo. Yo creo que ustedes ya saben quién es el personaje favorito de mi canal. Y también es el favorito de muchos. Es definitivamente el juez de carrera, totalmente. El juez de carrera es un personaje muy diferente a otro montón de personajes que hay en el mundo de GTA Loquendo. Y la sencilla razón de cuál sea muy diferente es porque lo doté de una personalidad más humana, más real, y más carismática y más cómica. El juez de carreras es sin duda alguna una de las mayores creaciones que he tenido y que he hecho. Me identifico con él. Él ama las hamburguesas, yo amo las hamburguesas. Cuando él era niño sufrió bullying. Yo no sufrí bullying, pero siempre tuve complicaciones en mi niñez. Ahora, si vamos a su video de la vida del juez de carreras, podremos darnos cuenta de cómo era su día a día en el colegio, en donde todos sus compañeros lo trataban mal, no tenía amigos, y los profesores no es que hicieran tampoco mucho como para ayudarlo. Por favor, toma asiento, Ismael. Gracias, pero no lo haré. Sinceramente no me siento cómodo en esta escuela, y mucho menos en su oficina. Como gustes, dime, ¿por qué fue esta vez? Lo mismo de siempre. ¿Has considerado hablarlo con ellos? No. Quizás si tan solo te quitaras la máscara te tomarían más en serio. ¿Está diciendo que no me tomen en serio por mi máscara? Mira, necesitas ayuda más profesional, voy a remitirte con la psicóloga, tienes un problema y debemos tratarlo. Quizás yo no soy el problema.
Entonces, si juntamos este dato con los anteriores, y usamos un poco la psicología, podríamos decir de que el personaje del juez de carreras está basado en el propio Trolencio, ya que para crear un personaje o historia, tenemos que basarnos en algo o alguien, lo que daría explicación al por qué la historia del juez es tal como la conocemos, debido a que todo eso no es más que una proyección de él mismo, aunque claro llevado a un extremo, pero igualmente esto daría respuesta al por qué Trolencio tiene esa personalidad, y si cavamos un poco más, nos daremos cuenta de que a Trolencio le ha pasado lo mismo que a otros youtubers, en donde en sus videos y redes sociales, estos se muestran con una personalidad más extrovertida a la que realmente tienen en la vida real, lo que curiosamente, y haciendo un paralelismo con el juez de carreras, a esto se le conoce como el efecto de la máscara. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de... Que cuando me ven en la calle, o sea, ¿qué pueden esperar de mí? Soy tranquilo, soy igual que ustedes, o sea, no me van a ver en la calle diciendo ¿cómo está, gente de YouTube? Estamos aquí. No, o sea, si me ves en la calle, te puedes esperar esto, nada más, o sea. Pero lo desafortunado de esto, es que estas personas suelen ser más criticadas y apartadas que las demás, debido a su comportamiento diferente del resto, y que irónicamente, el insulto más normal que suelen recibir estas personas es, anormal. Bueno, ya da igual, suban a la lancha, vamos a la isla rápido anormal, 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 anormal. Algo que quizás muy pocos se preguntaron, o al menos yo sí lo hice, es de que si Trolencio vive con su familia, o si este vive solo, debido a que en antiguos videos donde ha grabado, se ha podido apreciar de que el fondo siempre ha cambiado, además teniendo en cuenta de que Trolencio desde hace mucho que vive económicamente estable, no sería tan descabellado pensar de que ya se haya independizado, alquilando un apartamento propio. Sin embargo, luego de investigar a fondo varios de sus videos, me pude percatar de que este siempre ha vivido con su familia, la cual hasta donde él ha mencionado, solo consta de 4 integrantes, los cuales son sus padres, su hermana, y su perro. Y ya para los más curiosos, Trolencio vive en un conjunto residencial, que además cuenta con su propia piscina. El recibo de luz de este mes llegó por casi 200.000 pesos. ¿Saben qué es eso? 200.000 pesos en una casa de estrato 3, por Dios, por Dios, por Dios. Una pregunta que siempre va a causar polémica, independientemente de la respuesta, es sobre la de si crees o no crees en Dios. Y bueno, debido a que Trolencio nunca llegó a responder esa pregunta, y teniendo en cuenta de que nunca ha mencionado algo similar en sus redes sociales, es muy difícil encontrar una respuesta clara. Aún así, si somos lo suficientemente perspicaces, y analizamos algunos de sus videos, podremos encontrar varias cosas interesantes. Como por ejemplo, si analizamos la puerta principal de su casa, podremos ver que arriba del todo, hay una cruz colocada. Entonces, esto ya indicaría de que Trolencio es creyente. Pues no, ya que esa cruz la pudo haber puesto cualquier integrante de su familia, no necesariamente él, así que esta prueba la descartaremos. Ahora, la siguiente prueba la encontraremos en un video anterior a su primer especial de Unión Loquendo, ya que como les dije en niveles anteriores, este fue el primer video en el que Trolencio fue impuntual con la fecha, sin embargo la razón de esto no se debió a la falta de tiempo, puesto que este ya tenía el especial terminado, solo que decidió no subirlo en la fecha que le correspondía, debido a que ese día junto con el siguiente, iban a ser días santos. Hablando de Unión Loquendo, es muy probable que mi video no se suba el jueves porque pues el jueves va a ser Jueves Santo y el viernes va a ser Viernes Santo. Es probable que no suba video ese día, no solo porque en esos días haya poca audiencia en YouTube, sino porque también son días sagrados, días en los que mucha gente guarda, días en los que generalmente pues va en contra de algunas leyes cristianistas y que a la gente no le gusta. Por eso es mejor evitarlo. Por eso pienso hablar con Alique para pedirle que por favor el jueves y el viernes no se suban videos de Unión Loquendo. Yo sé que yo no soy el que manda Unión Loquendo, pero quiero pasar la propuesta porque realmente más que a manera de que no haya audiencia, es también como que a forma de guardar respeto en esos días porque son días sagrados, lo quieran o no. En muchas partes del mundo son días sagrados en los que mucha gente guarda ese día y por eso es mejor evitar subir video ese día. Una vez escuchado eso, ya podríamos decir entonces que Trolencio es creyente.
Otra vez no, debido a que eso solo nos indica de que Trolencio respeta esos días, pero esto aún no nos asegura nada, y que de hecho más bien incluso podría significar todo lo contrario, y es que como hemos visto a lo largo del video, sabemos de que a Trolencio le gusta demasiado las groserías, por lo que si analizamos lo que dice la Biblia acerca de esto, podremos encontrarnos de que está muy mal visto, y de que es un pecado, por lo que si Trolencio usa groserías, entonces significa de que no es creyente. Nuevamente no, lo que nos lleva a la última pista, y a la que posiblemente nos dé la respuesta que tanto estamos buscando. Y es que si vamos a un video que subió hace 4 años, llamado Misterios Religiosos Reales del GTA, podremos ver que en una parte del mismo, Trolencio dijo lo siguiente. Pero el verdadero misterio de esta extraña iglesia radica en sus ventanales, pues si prestamos mucha atención, podremos encontrar el símbolo de un infame hexagrama de una estrella satánica en esta iglesia. Como acabamos de apreciar, Trolencio afirma de que esa es una iglesia satánica debido a las estrellas en las ventanas, sin embargo eso no es cierto, ya que dichas figuras representan a la estrella de David. Y a raíz de ese error, Trolencio dejaría un comentario aclarando el malentendido, y a su vez, nos daría la última clave para resolver la pregunta planteada del inicio. Ahora saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Hace más de 3 años, Trolencio publicó un video llamado "Acabo de perder mi trabajo", en donde comparte la desafortunada noticia de que su canal fue completamente desmonetizado, a causa de un video que abordaré en unos momentos, debido a que lo importante que quiero destacar, es que esta sería la primera y única vez en que se vio a Trolencio realmente triste, preocupado, y con miedo e incertidumbre. No creo que pueda dormir tranquilo esta noche. Antes no estaba durmiendo bien, y creo que ahora esto complica más las cosas. No me siento tranquilo. No creo poder salir a disfrutar de mis cosas tranquilamente. Sé que voy a estar pensando siempre en el canal, en ustedes, en esto. Es injusto. Por suerte para todos, 5 días después publicaría un video compartiendo la afortunada noticia de que ya había recuperado la monetización del canal, y explicando todos los detalles la razón de lo sucedido, y es que a causa de un video que había subido hace años, en el cual Trolencio comparaba sucesos de la vida real y de películas con el GTA San Andreas, cometería el gravísimo error de hacer una comparación con el 911, además burlándose en el acto, lo que claramente originó los sucesos ya mencionados. En este momento vamos a ver el video, todos vamos a ver el video, el cual fue la razón por la cual me desmonetizaron el canal. Y quiero que juntos tratemos de encontrar la razón de si es verdad que ese video merece la razón de que yo me hayan desmonetizado el canal. O no sé si me haga entender, es que la verdad estoy muy confundido, estoy muy estresado. Pero bueno, vamos a ver el video juntos a partir de ya. Subiré volumen. Trolencio 900 empanadas. A ver esa demostración, veamos a ver qué tan igual sale, aunque lo estoy dudando por las físicas del juego, pero igual, vamos, ¡wow! Ah, no mames, no mames. No, no. Ah, ya valió frijoles, no, ya valió frijoles. Ay, de razón, yo no había visto eso. Ah, no, sí, está justificado, man. Está justificado completamente. Ah, me cago en todo. Yo no había visto eso, no. No, joder. Lo irónico de todo esto es que su canal se llama Trolencio 911, por lo que sugirió la idea de cambiar el nombre, para así evitar problemas en el futuro, y aunque no creo que lo vaya a hacer, siempre existirá esa posibilidad. Es curioso que el 911 fue una de las razones por las cuales casi pierdo mi canal. Trolencio 911. Ahora que lo pienso, debería cambiarme ese nombre, ¿no? Digo, debería cambiármelo porque pues el día de mañana nadie sabe. En el nivel 2 de la iceberg, les prometí que les diría el video que pienso que es el favorito de Trolencio, y ese momento por fin ha llegado. Su especial 1 millón de suscriptores.
No puedo enfatizar lo emotivo y satisfactorio que fue cuando vi por primera vez ese video, y es que como deben de saber ya a estas alturas, Trolencio 911 fue el primer loquendero, no solo del GTA sino en general, en llegar a esa increíble cifra de suscriptores, logrando lo que se consideraba imposible para su tiempo, por lo que puedo apostar de que para Trolencio ese es su video más apreciado, y es que si le preguntaran nuevamente cuál es su video favorito, pasaría algo similar a lo de su video de CJ salta de un edificio y pasa esto, de que no es el video con más producción ni el que más trabajo le haya llevado, pero sin duda es el que más cariño le tiene. Aunque claro, puede ser que me esté equivocando con todo esto, pero al menos para mí, si fuera yo Trolencio 911, ese sería mi video favorito. El especial 1 millón de suscriptores. No creíste que me volverías a ver, ¿verdad? ¿Qué mierda quieres, Carl Johnson? Supongo que aún recuerdas ese pequeño encuentro que tuvimos hace un tiempo, bruja. No estarás hablando de... Muajajajaja, está bien, yo moriré, pero te condenaré a ser negro toda la vida, y a tener un canal de YouTube que jamás llegará al 1.000.000 de subs. Y adivina qué, ya tengo 1 millón de suscriptores, he roto tu hechizo, para siempre. No, ¿cómo pudiste haber roto el hechizo? Eres un desgraciado, ahora te voy a maldecir con otro hechizo mucho peor. Sí, me gustaría que fuera así, pero sabes, somos unas personas muy ocupadas. No vas a matarme, CJ, yo tengo la cura para hacerte blanco. Además eres racista, pero bueno, el ciclo se termina aquí. No lo hagas. Ahora soy yo quien decide mi propio camino. Muchas gracias, Miss Trolenciano. Con esto cerramos el nivel 6, quiero aclarar que decidí terminar con un final feliz, como único propósito de que recuperen fuerzas, porque lo que se viene a continuación, no va a ser para nada agradable. Nivel 7. El hondo bajo el iceberg. Nos acercamos al final, y en este penúltimo nivel veremos los datos más tristes y turbios de Trolencio 911, además de revelaré su último video perdido, y que seguido de todo esto, pasaremos con el mayor misterio del iceberg. Se recomienda discreción. No es ningún secreto para nadie, de que Trolencio ya no es tan divertido como era hace unos años, y no lo digo porque este haya dejado las groserías debido a las nuevas normas de YouTube, no, y es que solo hace falta ver y comparar sus antiguos con sus nuevos videos, y nos podremos dar cuenta inmediatamente, de la brutal decadencia. Seguido de una fila de militares a mi mando. Soy el sargento CJ de los CJales, soy su jefe de vuelo en esta institución, a partir de hoy solo hablarán cuando yo les diga, además la primera y última palabra que vomiten, será señor, háganme saber que entendieron maricas. Señor, sí señor. Mierda, no los estoy escuchando, díganlo como si tuvieran huevos pendejos. Señor, sí señor. ¿Quién te crees, negro Mandela, vendedor de carteras? ¿Pero quién dijo eso? ¿Quién cojones dijo eso? ¿Quién es el pinche comunista pendejo de mierda que dijo eso? Yo lo dije, papi. En toda la referencia. ¿Alguien más tiene algo que decir? Señor, no señor. Entonces vamos a la nave, pendejos. Pero de resto es el típico lugar bugueado, y tengan cuidado por donde pisan, ya que algunas texturas están mal, pues niños, yo no soy de asustarme fácil, sin embargo si hablamos de algo realmente tenebroso del Vice City, es fácilmente su inframundo, ya que imagina que vienes a la discoteca a disfrutar un rato, sin embargo al momento de salir te bugueas y cambias directamente de juego, y ahora estás en el jodido Silent Hill. Sí, es que no me jodas, el inframundo del Vice City parece un juego de terror. Bueno, sabían que en la... Esto no les voy a mentir, es algo muy triste, ya que yo he mirado todos sus videos desde el 2016, y desde ese día no me he perdido ninguno de sus nuevos videos, y he notado como poco a poco su humor se ha ido apagando, y es que por ejemplo, Trolencio como tal ya no usa la intro, a veces ni se molesta en despedir los videos, hay cortes muy forzados, a veces tiene errores al escribir en el loquendo, los chistes al menos para mí no me causan risa, incluso algunos de sus videos los veo en velocidad aumentada, por lo que ahora
parece que la única razón por la que sigo mirando sus videos es por costumbre, más no porque sigan valiendo la pena. Es por eso que muchas personas desde hace tiempo que dejaron de ver sus videos, lo que daría explicación al por qué sus visitas ya no son las mismas, y aunque es algo muy negativo, era algo que inevitablemente iba a pasar, porque como ya vimos en el nivel anterior, Trolencio dijo todo esto que les estoy comentando, y a su vez también lo dijo en su video, donde hablaba de que recuperó la monetización. Hay un notable decrecimiento de contenido. Las ideas comienzan a escasear, y más cuando estamos hablando de un juego que salió hace más de 10 años y del cual llevo sobreexplotando por 10 años. Y no soy el único. Los youtubers debemos aceptar que en algún momento las ideas se nos acaban y a raíz de eso hacemos videos que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestro canal. Aún así, no todo es tan malo, puesto que de vez en cuando sube uno que otro video que sí se ve que fue hecho con cariño, por ejemplo su video en donde le instaló el GTA San Andreas a su motocicleta, que a pesar de que no tuvo muchas visitas, fue un video que me hizo reír después de tantos años, incluso mi hermano que ya no ve sus videos, también le hizo sacar varias carcajadas. Otro video, que al menos para mí no me dio mucha risa pero es decente, fue su video por el cual lo demandaron, y es que hasta el propio Trolencio dijo lo siguiente. Uno de los mejores videos que he subido a mi canal recientemente. El video ha tenido mucha repercusión. Mucha gente que ha dejado de verme volvió a verme gracias a ese video. Un video que personalmente disfruté mucho hacer, es de los mejores que he hecho en mucho tiempo y un video que me gusta. La verdad es que todo esto es algo normal, porque ya sea por fortuna o no, todos en la vida cambiamos, aunque yo creo que Trolencio lo hizo más por obligación más que por pasión, porque cuando dejó las parodias, a las nuevas series les fueron muy bien. A mí me seguían dando risa los videos al igual que a la mayoría, pero ahora aunque sigue subiendo casi el mismo contenido, ya no lo hace de la misma manera, por lo que estoy convencido de que hasta el propio Trolencio tampoco disfruta de sus nuevos videos, aunque como todo esto es muy extenso y da mucha tela para cortar, pronto subiré un video hablando de la decadencia de Trolencio 911, en donde diré el punto en donde comenzó a decaer su contenido, aunque si me preguntan ahora mismo, diría que fue por ahí más o menos en el año 2022, y es que como Trolencio dijo que sería su último año subiendo GTA San Andreas, empezó a gastar todos los cartuchos que le quedaba, y al ver que no le funcionó su idea de subir otros videojuegos, decidió seguir con el GTA San Andreas aunque ya no quería realmente, por lo que todos sentimos de que ya no es lo mismo. Curiosamente todo esto me hace pensar en una frase que escuché una vez, la cual dice, que a veces tenemos miedo de dejar morir algo, que incluso ya no está vivo. Como vimos al inicio de la iceberg, Trolencio ha tenido varias intros, esto sin contar las antiguas ya que esas solo eran unas imágenes, así que teniendo esto en cuenta, ahora yo te quiero preguntar, ¿cuántas intros recuerdas que ha usado Trolencio 911? Si respondiste que 3, seguramente fuiste como la mayoría de personas, y al igual que la mayoría, estás equivocado, puesto que a lo largo de todos estos años, Trolencio ha usado un total de 6 intros. Y es que lo curioso con este tema, es que casi todos piensan que la intro número 3 es la que están viendo ahora mismo, pero no, ya que cronológicamente esa sería la cuarta, debido a que la tercera intro, realmente es la siguiente. Trolencio 911. Como pudieron observar, la intro es prácticamente igual, solo que con dos pequeños detalles, los cuales son las letras que tienen un estilo más simple, y el sonido del cereal, que aunque parecido, no es el mismo. Esta tercera intro, Trolencio solo la llegaría a usar una sola vez, ya que en el siguiente video tomaría la decisión de cambiar las letras por la de su antigua intro, aunque conservando el sonido del cereal, hasta que luego de 2 videos más, este volvería a utilizar su sonido clásico. Trolencio 900 videos mediocres. Lo curioso de esta cuarta versión, es que en algunos videos se puede apreciar el agregado de las nuevas letras, lo que nos hace entender de que no se pueden borrar debido a que así fue hecha originalmente, ocasionando ese peculiar contorno de las anteriores letras, lo que hace preguntarme, ¿por qué Trolencio no borró las letras con una máscara de recorte, o siquiera renderizó la intro nuevamente pero ya con el cambio de las nuevas letras? Y digo esto porque se ve que en los videos la transición nunca es la misma, lo que significa que Trolencio siempre
la cambiaba al inicio de sus videos con el Vegas Pro, algo que la verdad me pareció muy extraño, teniendo en cuenta lo perfeccionista que es él. Ahora quiero saltarme la quinta intro y pasar a la sexta, debido a que esta es un poco más de lo mismo, puesto que solo cambia las letras nuevamente, y esta la llegaría a utilizar en apenas 3 videos. Trolencio 911. Y antes de pasar con la quinta intro, quiero mencionar que actualmente Trolencio ya no usa ninguna intro como tal en los videos, ya que como desde hace 4 años que dejó de usarlas, y la razón de esto se debe posiblemente al mayor cambio de YouTube, la cual fue la retención de audiencia, que en resumen y para no extenderme, es de que si la mayoría de la gente abandona el video al inicio, o decide adelantarlo, esto ocasionaría que el video se recomiende menos. Curiosamente también el loquendero ya mencionado Games Inspector, hace más de un año que también dejó de usar su intro, ocasionando de que mucha gente le preguntara el por qué dejó de usarla, por lo que después de tantos comentarios, daría finalmente la explicación. Entre otras cosas sé cuánto tiempo miran los videos, y qué partes se saltan. Regresando a esta cosa, los datos dicen que la mayoría de los demás se saltaban la intro para ir directo al tema del video. Así que probé subir algunos videos sin intro, y los números no mienten, sin intro las cosas van mejor. Tiene sentido. Con esto espero que quede claro porque men ya no pone la intro. En resumen, tiene copyright. Y 2, no todos se quedaban a verla. Aún así, lo cierto es que Trolencio no dejó de usar intros en su totalidad, debido a que muy rara vez sí llega a utilizarlas, solo que lo hace cuando el video es un especial, muy parecido a lo que les mencioné al inicio con su saludo característico, y que por cierto, yo también hago lo mismo y lo hice con este video por ejemplo, pero en fin, ahora sí les mostraré la quinta intro, y el motivo por el que quise dejarla para el final, es porque estoy seguro de que casi nadie la recuerda, y no es de sorprenderse debido a que solo la llegó a usar en 4 ocasiones, por lo que no sé si es que quería retomar el usar intros en los videos, pero lo raro de esto, es que cuando volvió a agregar una intro, llegó a usar fue la 4ª versión, así que a mi modo de ver las cosas, a Trolencio no le gustó la nueva intro. Trolencio 911. Ahora que ya viste las 6 intros, otra pregunta, ¿cuál es tu favorita? Trolencio 911. Cuando un creador de contenido decide crearse un canal secundario, suelen suceder 3 escenarios posibles. 1. Que la persona suba videos en ambos canales constantemente, incluso aunque sea muy desgastante, y el esfuerzo sea el doble. 2. De que la persona decida mudarse a ese canal, abandonando lentamente el principal, subiendo videos en muy rara vez, o como tal nunca más. O 3, y el caso que le pasó a Trolencio 911, es que la persona suba varios, o muy pocos videos en su nuevo canal secundario, y que pasado un tiempo lo haga con menos frecuencia, hasta que se olvide por completo del mismo, dejándolo morir poco a poco. Trollgames es el canal secundario de Trolencio 911, que cuenta ahora mismo con más de 153.000 suscriptores, y si analizamos un poco el canal, nos daremos cuenta de que apenas cuenta con 7 videos, esto sin contar con los que también ha eliminado, pero sin duda que es una cifra muy baja teniendo en cuenta de que fue creado en el 2018. Ahora, si vemos su último video, nos daremos cuenta de que fue hace más de 2 años, y ni hablar del anterior a que fue hace 3, eso sin contar que pese a las visitas del mismo, es su peor video del canal, debido a que se ve que lo hizo solo por el hecho de subir algo, y eso se refleja claramente en los dislikes, y en los comentarios. Bueno, en este canal secundario me dijeron que no subiera GTA San Andreas porque pues me dan muchos dislikes. ¿Para qué me creé otro canal si iba a subir también GTA? Y no se me ocurrió nada más, yo no... últimamente está muy escaso de ideas, creo que se han dado cuenta de eso. Así que el día de hoy voy a jugar GTA San Andreas, pero con un pequeño reto personal. Es decir, apenas vea que aparezca un coche, un carro, este video se acaba. Así que esperemos, por el amor de Dios, esperemos no encontrar ningún coche. Voy a tratar de evadir... ¡Un carro! Si me preguntan a mí, la verdad es que no me han gustado mucho esos videos, de hecho solo llegué a verme unos minutos del último que publicó, debido a que no considero que valga la pena, puesto que pienso que solo subió el video por el hecho de que todo el mundo estaba hablando de eso, y aparte de que el video se supone que es una video reacción. Sin embargo, más adelante Trolencio menciona de que la canción ya la había escuchado varias veces, lo que hace que se pierda el sentido por completo. Una de las cosas que me jode
y debí haberlo hecho antes de hacer esta videoreacción. Es que yo no creí que esto lo fuera a hacer. Es la primera vez en mi canal que hago esto, pero bueno. Es que yo ya la canción ya la he escuchado como 8 o 9 veces, la verdad. No puedo tener una reacción natural. Algo similar pasó con Auronplay cuando reaccionó a la sesión de Bizarrap de Shakira, solo que al menos su reacción sí fue divertida. Vale, pues veamos la sesión. Yo la vi ayer y me parece... es una locura de sesión. Hay gente que no le gusta. Ya bueno, es que hay gente que si no sale alguien que lleva tatuajes hasta en la ceja y no dice cocaína 7 veces, no les gusta. Pero bueno, ahí es donde está la magia de los gustos musicales. Es gente que a lo mejor les gusta el trap duro, ¿no? De soy el mejor, tú eres una mierda, viva mi barrio humilde y le di dinero a mi madre. Si te gusta eso, oye, a mí también me gusta. Pero oye, a mí me pones un pop, yo lo disfruto, como un niño pequeño, cabrón. Lo peor de esta situación es que Trolencio llegó a mencionar muchas veces de que volvería a subir video en su canal secundario, pero al final tristemente, ya conocemos la historia. Antes de comenzar debo decir que a partir de mañana comenzaré a subir videos con Loquendo a mi canal secundario de Troll Games, el cual sí está monetizado. Si desean apoyarme pueden hacerlo siguiéndome en ese canal donde subiré videos casi diarios. Y saben, todo esto me hace recordar a una pregunta que me había hecho hace algunos años, y es que cuando finalmente logramos aquello que tanto anhelábamos, pero no termina siendo lo que creíamos, ¿cómo podemos estar seguros de que fue la decisión correcta, y de que no nos equivocamos? He logrado cosas muy grandes en la vida, como pueden ver. Todo lo que me propongo lo logro. Si me propusiera ser el mejor youtuber el día de mañana, ustedes saben que podría llegar a serlo, pero me tomaría tiempo, pero lo lograría, y eso es algo que hoy me voy a proponer. Cuando mi cuenta de Trolencio 911 complete los 10.000 suscriptores algún día, me crearé una nueva cuenta de gameplays, al estilo Rubius o My Guy. Hola, soy Germán, gameplays con mi voz, vlogs, música, raps y vídeos en vivo. Prometo algo así, una vez se haya logrado lo esperado, y aunque quizás tome años, si eso se cumple, yo cumpliré. Broly fue un personaje muy recurrente en los videos de Casa Misterios, incluso apareciendo también en algunas parodias del canal. Lo más peculiar de Broly es su forma de hablar y comportarse, lo que causó que a muchas personas le hiciera gracia, en el cual comparto dicha opinión. Sin embargo, algo que nunca quedó aclarado del todo, es sobre si el personaje realmente murió, debido a que al inicio de uno de estos capítulos, se puede ver como Broly fue asesinado. Bueno, una última palabra, Broly. Cacarotito. Cacarotu GF. Lo raro comienza a partir de los nuevos capítulos, debido a que este vuelve a aparecer de la nada, ignorando los acontecimientos del episodio pasado, y aunque la razón podría ser la que ya les había mencionado, la cual es de que esa serie no tiene ningún sentido, por lo que uno podría pensar de que no hay ninguna historia ni cronología como tal, y simplemente es Trolencio el que crea los videos sobre la marcha, y pensando cualquier cosa que se le ocurra. Y sí, esa sería la razón más probable. Sin embargo, quiero contarles una teoría bastante perturbadora, la cual sugiere de que el capítulo en donde asesinan a Broly realmente es el último de la serie. Esta teoría la hubiera considerado descabellada si no hubiera visto una publicación que hizo Trolencio hace años, en donde cuenta de que los pingüinos, otros personajes recurrentes de su serie, realmente murieron a causa de una tribu de caníbales. Por lo que ahora, la decisión de si Broly realmente murió, o si sigue con vida, ya queda a tu imaginación. Como conté en el nivel 3 de la Iceberg, el Joker tuvo su primera aparición en el video de Pikachu va a prisión, publicado el día 25 de febrero del 2017, y que después volvería como villano principal en el ya reiterado juicio final, subido el 2 de febrero del 2018, casi un año desde su primera aparición. Luego de eso, tendría que pasar 2 años para que este volviera a aparecer, y es que el 12 de diciembre del 2020, y como especial de la cuarta edición de Unión Loquendo, Trolencio subiría su especial 2 millones de suscriptores, en donde el Joker jugaría un papel muy importante. Hacer el Joker fue realmente la parte más divertida del especial, porque lo que hice básicamente fue darle vida a un personaje olvidado del canal. El Joker es un personaje sin sentimientos, básicamente frío, bizarro, cuidadoso con su forma de ser más que todo.
En la conclusión del especial, se marcaría el cierre del Joker, y a diferencia de Broly, no quedaría duda alguna de su muerte, sellando así el final después de 3 años, y poniendo fin a la historia del mejor, y último villano que quedaba de Trolencio 911. No me arrepiento de nada, y creo que no nos vamos a volver a ver. Hasta pronto, Detective Cole. Entiendo, qué mal que no te arrepientas. Pero, buen viaje. Pero, ¿acaso realmente era el último que quedaba? ...16 de marzo del 2019, Trolencio publicaría un video en donde relataba de que un número desconocido de Estados Unidos, lo estaba llamando a horas de la madrugada, además de mencionar también de que le había mandado un mensaje inquietante, avisándole de que quería asesinarlo. Para reproducir el mensaje, presiona 2. Para eliminar el mensaje y reproducir el próximo mensaje, presiona 3. A raíz de la perturbadora situación, y del hecho de que era algo que nunca le había sucedido, era la primera vez en que se observaba a Trolencio experimentando el mayor miedo de su vida, y esperemos de verdad no volver a verlo en una situación similar. También sé que hay gente loca en alguna parte del mundo que le encanta llamar desde números desconocidos o números privados a otras personas del mundo con el fin de asustarlas, como a mí, por ejemplo. Sin embargo, lo más doloroso de lo sucedido no fue el hecho de saber de que alguien quería hacerle daño, sino la reacción de gran parte de su público y amigos, quienes se rieron y burlaron de él, debido a que creyeron de que todo se trataba de una simple broma. Antes de comenzar, sé que muchos quieren saber sobre cómo va el caso de lo que me sucedió el sábado con las llamadas fantasmas, y bueno, solo debo decir que no he presentado la denuncia, todo debido a que desde el domingo he bloqueado ese número que me llamaba, ahora no me llama ni me envía mensajes de voz, y si todo sigue así para dentro de una semana, el tema será superado, y borraré este video que subí a mi canal. Estoy seguro que muchos que están viendo este iceberg, les suena el nombre María Sanz, debido a que esta mujer se hizo popular hace algunos años, aunque no por unas muy buenas razones que digamos, donde esta contactó con demasiados youtubers incluyendo a Trolencio 911, para que promocionaran su nuevo canal, algo que la mayoría terminaron haciendo, y es que en ese tiempo era casi imposible no ver una publicidad de ella. El día de hoy quiero recomendarles el canal de mi amiga María Sanz, una chica impresionante que ha ganado más de 1 millón de seguidores en Instagram, y ahora ha creado su propio canal de YouTube, donde allí subirá videos de sus viajes, realizará desafíos difíciles, como por ejemplo, luchará contra luchadores profesionales, saltará de una torre, y abrazará a un oso real. Realmente les recomiendo el canal, espero apoyen su primer video con un like, comentándoles que van de mi parte, además de eso tendrán la oportunidad de ganar una nueva MacBook que ella está sorteando, el link de su canal quedará en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Wow, muy padre. Hasta ahí, no había nada fuera de lugar, sin embargo las controversias comenzarían cuando estos mismos youtubers promocionaron una app de trading, llamada OnLive Trade, la cual María Sanz enseñaba a cómo usar, y que por propias palabras de ella nos haría ganar mucho dinero. No obstante, muchas personas aseguraban de que la app era inestable, tachándola inmediatamente como una estafa, y además empezaron a atacar a los youtubers llamándolos ladrones, argumentando de que ellos habían sido cómplices del fraude, lo que ocasionaría que después Trolencio se pronunciara al respecto, comentándoles a sus suscriptores de que si habían perdido dinero que se comunicaran con él para así devolvérselos, algo que al final por suerte no pasó, por lo que podemos asumir de que al menos para su público, ninguno fue estafado. Igualmente, todo esto entraría a un debate moral, en donde por una parte los youtubers si fueron los culpables por haber promocionado algo sin haberse informado bien del tema, y por el otro lado, donde al final ellos no hicieron nada ilegal, puesto que aún la app sigue funcionando, y que simplemente los que perdieron el dinero fue por inexpertos e inexperiencia, ya que el mundo del trading es muy complicado, por lo que si no conoces ciertas cosas, puedes terminar perdiendo más de lo que inviertes.
Pero con respecto a María Sanz, sí considero que lo que hizo no estuvo bien, puesto que ella era la que afirmaba de que si invertías ibas a ganar mucho dinero, lo que al final era una falacia, que desafortunadamente muchos terminaron creyendo. Aún así, si hay que buscar un culpable, no sería a los youtubers, ni a María Sanz, sino a los que están detrás de la app OnLive Trade, puesto que estos fueron los que usaron a María Sanz como gancho, para así atraer la atención de los youtubers, algo que no me parece bien, pero que aún así no es una estafa, objetivamente hablando. Por otra parte, esta no ha sido la única app de trading que ha promocionado Trolencio, sino que ha publicitado unas cuantas más, incluso volvió a promocionar una recientemente, por lo que a causa de estos muchos empezaron a llamarlo nuevamente estafador, incluyendo algunos le dedicaron videos atacándolo, algo que la verdad más que ridículo me parece ignorante, puesto que lo atacan sin siquiera investigar bien el tema, pero bueno, ya hemos visto a lo largo de la iceberg a ese tipo de personas, por lo que no voy a perder el tiempo mostrando capturas de dichos usuarios. Ya por último, curiosamente en el momento en que estoy editando este video, Trolencio subió uno nuevo en donde aclaraba todo esto de las estafas, además compartió en su pestaña de comunidad que ya no publicitará páginas o apps que involucren el dinero de sus suscriptores, pero no porque sean una estafa, sino para evitarse estos problemas en el futuro, además aclarando una vez más de que hasta día de hoy ningún suscriptor le ha escrito asegurando de que ha sido estafado, confirmando lo que les he venido diciendo, de que todo esto no es un fraude, pero sí hay que saberlo tomar con pinzas, en lugar de criticar sin saber, quejarse por las redes sociales, o hacer un video atacando al youtuber que lo promocionó, solamente porque no te hiciste millonario de la noche a la mañana. Disculpen, en este punto les habla Rubén Felipe y no Trolencio 911, pero en internet se está diciendo que soy un estafador por promocionar la plataforma de trading de Pocket Broker en mi canal. Solo quiero decir, que si alguno de ustedes fue estafado por esta plataforma, o sea, que no pudieron retirar su dinero o que la plataforma se los quitó misteriosamente, háganmelo saber con pruebas y fotografías reales a mi correo de negocios o subiendo video respuestas aquí a YouTube, y yo con gusto les devolveré personalmente ese dinero que les estafaron en caso de ser cierto, y cortaré lazos empresariales con Pocket Broker, además de hacer un video dedicado afirmando que la plataforma es una estafa en caso de que alguno de ustedes haya sido estafado. Sobra decir, que yo siempre que promociono estas plataformas de trading, siempre dejo explícito que es para mayores de edad, nunca para niños. Estas plataformas operan a modo de casino, si pierdes tu dinero por una mala operación eso no es mi culpa, ni mucho menos me convierte en un estafador. Otra cosa sería que la plataforma te quite tu dinero o no te permita retirarlo, eso sí sería una estafa de la página y si tienen pruebas de ello háganmelo saber, pero yo nunca los obligo a registrarse en estas páginas, yo solo promociono la opción, pero era necesario defender mi posición en base a lo que se anda diciendo por ahí. Yo, Rubén, o Trolencio, no tengo la intención de perjudicar a ninguno de mis seguidores que tanto amo, y por eso hice este inciso, y nuevamente disculpen las molestias. Gente, yo no puedo acusar de estafa a algo que para comenzar su mercado me demuestra que opera de una forma perfecta. Porque literalmente esto es lo mismo que se puede ver en TradingView. No hay forma de decir que los mercados están manipulados en estos brokers. Porque no es así, realmente no es así. Todos operan de la misma forma. No puedo decir que son estafas si me enviaron mi dinero sin problema alguno. No puedo decir que son estafas. Lo que sí puedo acusarlos es que son casinos. Estos son casinos, esto no sirve para operar en la vida real de forma responsable, por decirlo así. Esto es para ganar plata rápido o lento, es por decirlo así. Esto es para ganar plata fácil o perderla fácil. Esto es algo que todos aquellos que fueron expuestos a este tipo de publicidades saben que están expuestos. Pero yo no puedo acusar de estafa esto. Realmente no puedo acusar de estafa esto. Estoy profundamente muy afectado por mi forma de publicitar los brokers o mis publicidades de dinero en mi canal, y tanta fue la afectación, que al final a modo de disculpas en un comentario en mi pestaña de comunidad, he decidido cortar todo tipo de relaciones y lazos comerciales con aplicaciones o páginas de dinero, para siempre. Al menos así, de mi parte, y de este canal, Trolencio 911, jamás ningún seguidor vuelva a tener que usar su dinero en cosas que yo promocione aquí. Mis más sinceras disculpas si les hice creer que ganarían mucho dinero cuando realmente el asunto del trading es complejo y hasta peligroso, como también, todo lo que promocioné es completamente legal y no es estafa, yo mismo lo demostré operando en cada broker que promocioné, pero la cuestión aquí no se trata de confiabilidad, sino de la forma como hice creer que esto los haría ganar mucho dinero cuando realmente estos brokers operan a modo de casino, ganar o perder dinero fácil. No más aplicaciones de dinero en este canal. No espero que me perdonen del todo, solo espero que entiendan este mensaje.
Perdón. Y como se nos decía, pocos somos los privilegiados. Ciertos loquenderos tales como Slush, Car Ramírez, Retroblogs. Debido a que este tema posiblemente sea el más extenso de todo el iceberg, lo explicaré muy por encimita, aunque si al final quedan con dudas, pueden buscar más información una vez acabado este video. Retroblogs, seguramente la mayoría lo recuerda, debido a que era uno de los mejores canales en su tiempo, pero debido a las múltiples polémicas, principalmente con Kenko, la chica que narraba los videos, esto haría que el canal fuera muriendo poco a poco, quedando completamente inactivo hasta día de hoy. Para los que se enteraron de la polémica, recordarán que Kenko subió un video el 2 de diciembre del 2019, en donde explicó todos los detalles de lo sucedido, mostrando capturas y afirmando de que Alan, el creador del canal Retroblogs, la maltrataba emocionalmente, la sobreexplotaba, hacía chistes subidos de tono, y la chantajeaba con quitarse la vida, si decidía abandonar el proyecto. Primero era cursi, luego hacía bromas sobre mi físico, aunque no me ha visto más que en fotos. Antes lo tomaba con sarcasmo, pero llegó un momento en donde con la intención de lastimarme comenzó a criticar mi físico. Primero amenazaba con matarse, para luego decir que me amaba y que no quiere perderme, que quería abrazarme y besarme. Esto seguía a pesar de que tenía pareja. Decía cosas sexosas y se puso celoso de un amigo a tal punto de bloquearlo de la página de Facebook. Y estas son solamente las cosas suaves, porque esto empeoró. Yo no sé, pero creo que a alguien que amas no le haces lo que él me hizo. He llorado por su culpa, me he desvelado tratando de que no se matara, y aunque yo nunca correspondí su amor, yo estaba ahí porque era mi mejor amigo, y todo para que al final, él decidiera pegarme en donde más me duele. El video causó mucha repercusión rápidamente, colocando la balanza a favor de ella, además de atraer la atención de infinidad de creadores de contenido, y uno de ellos fue Trolencio911. Lastimosamente dicho video está eliminado, por lo que no puedo mostrarles el comentario que había dejado, pero en resumidas cuentas, este la apoyaba totalmente, afirmando que ella siempre fue la que le dio la magia al canal, y que se alegraba de que por fin la gente supiera la verdad. Sin embargo, tiempo después Alan filtraría una llamada que había hecho con Kenko, en donde se mostraba la verdadera personalidad de ella, algo que sinceramente al momento de escucharla, quedé completamente impactado y sin palabras, puesto que en la llamada Kenko se veía como una persona completamente distinta, y con comportamientos dignos de una psicópata, pero lo peor, es que disfrutaba del dolor de alguien, que alguna vez consideró su mejor amigo. Ya deja esto, en serio, me daña, me duele mucho la cabeza. Ay, qué pena. Acabar con eso. Tú me odias, ¿Puedes acabar eso? ¿La verdad? ¿Quieres saber la verdad? Dímelo. Te odio con todo mi corazón. Te aborrezco. Me cagas. Y odio tanto el momento en el que te conocí. Debido a esa llamada la balanza se inclinaría hacia Alan, haciendo de que Kenko borrara su video, su canal y todas sus redes sociales, desapareciendo por completo de todo el internet, y aunque esto podría indicar de que Alan siempre fue el bueno de la historia, la realidad es que no es así, puesto que no podemos olvidar de que fue él quien grabó y filtró la llamada, y obviamente no iba a filtrar información que le jugara en contra, por lo que al final después de todo, nos dejaría con dos historias muy diferentes, donde al final nunca conoceremos la verdad. Lo perturbador de todo esto, es como Kenko logró engañarnos, haciéndonos creer que era solo una víctima y que todas sus acciones eran por amor a su audiencia, por nosotros, a quienes consideraba lo más importante, y todos, incluyendo a Trolencio911 como a mí, le creímos totalmente, y caímos en su trampa. Un suceso que sin duda quedará grabado en nuestras memorias, para recordarnos lo oscuro y engañoso que puede ser el planeta en el que vivimos. Pues muchas gracias. No encuentro cómo agradecerles. Son los mejores suscriptores que una chica puede pedir. Y ojalá y sigamos creciendo en número, porque somos una gran comunidad y yo los quiero a todos con todo mi corazón. Les mando a todos un beso y un abrazo, porque en verdad sin ustedes no sería nada. Son los mejores, de verdad, los quiero mucho. Muchísimas gracias.
llegamos al último video perdido de Trolencio 911, el cual seguramente nadie recuerda, debido a que fue un video que subió hace demasiados años, el cual no tenía nada que ver con su contenido principal, y es que aunque en el pasado también llegó a subir videos, fuera del ámbito de los videojuegos, este fue sin duda el más extraño, que alguna vez llegó a publicar. El video trataba de un inquietante suceso en China, en donde una de las cámaras de vigilancia captó una escena en la que una mujer fue atropellada, pero lo más escalofriante no sería eso, sino de que ninguna de las personas a su alrededor decidió ayudarla, como si la valiosa vida no importara, ocasionando que minutos más adelante, otro coche la aplastara brutalmente, causándole la muerte de inmediato. Todos al ver la inquietante grabación, lo primero que pudimos pensar fue en que la fe en la humanidad se había perdido, dejándonos así ver una de las partes más oscuras y aterradoras que hay dentro de nosotros mismos. Pero una vez más, la realidad se rompería a pedazos, y es que pronto se dio a conocer la cruda verdad, la cual en términos simples, es de que en ese país existe una ley, la cual indica de que en caso de un accidente, el involucrado debe pagar todos los gastos de la víctima, y si este mismo quedara en condiciones de ya no poder trabajar, el involucrado tendría que mantenerlo de por vida. Al principio uno podría comprender y aceptar esa ley, ya que la persona debe hacerse responsable de sus actos, sin embargo en el 2006 un caso cambiaría por completo esa percepción, y es que tras la caída de una señora mayor al bajar de un autobús, un hombre se ofreció a ayudarla y llevarla al hospital, y no conforme con eso, también le pagó el tratamiento, pero cuando el hospital le diagnosticó una fractura y que tenía que someterse a una cirugía, la señora le exigió al hombre que también se la pagara, a lo que este claramente se negó, por lo que esta señora muy descarada y malagradecida, después exclamó que él la había empujado del autobús, llevándolo a un injusto juicio, y en donde por más surrealista que suene, esta terminó ganando, haciendo de que el hombre junto con su familia, pagaran una gran cantidad de dinero, y todo esto por solamente intentar hacer lo correcto. Desde ese día en China, muchas personas comenzaron a utilizar ese perturbador recurso, por lo que si alguien hubiera ayudado a la chica de la grabación, tendría la obligación de asumir todos los gastos e inclusive más, a pesar de no ser la responsable del incidente, cosa que al final eso era lo que buscaba, y es que en la grabación se ve como se quedó completamente inmóvil, solo para que alguien la atropellara. Todo lo que les acabo de contar, Trolencio 911 lo explicó en su video, con la principal finalidad de informarles a más personas lo que realmente había pasado, así dándonos nuevamente motivos para seguir creyendo en la humanidad, aunque después de todo lo que hemos visto, realmente siguen habiendo razones. Para los que no se enteraron de esto, probablemente piensen que les estoy mintiendo, pero no, esto es una realidad. Sin embargo, antes de hablar del tema, primero tenemos que recapitular. Año 2016, día 18 de junio, Trolencio 911 subió una de sus mejores parodias, llamada La Gran Carrera de CJ. Año 2019, día 24 de febrero, casi 3 años después, Trolencio decidiría subir una secuela de dicha entrega, pero esta vez no a modo de parodia, sino de una seria y profesional película, La Gran Carrera de CJ2. La película fue un completo éxito, y la producción audiovisual fue sin duda excelente, además que días después Trolencio subiría un video detrás de cámaras, en donde contaría algunas curiosidades, la cual la más impresionante que contó, fue que por más inverosímil que suene, todas las canciones usadas para la película, fueron completamente libres de derechos de autor. Aunque sinceramente no sé por qué eliminó el video detrás de cámaras, si no tenía copyright, no era un tema sensible o algo por el estilo, por lo que la razón por la que Trolencio eliminó ese video, ya se los dejo a su imaginación. Pero en fin, aunque todo estaba bien, había una sensación extraña después de terminar de ver la secuela, la cual era la sensación de sentir de que algo faltaba. Y es que si analizamos el guión de la película, podremos darnos cuenta de que el final es un poco extraño, o en otras palabras, no se llegó a entender lo suficiente. Joder, no puede ser cierto. Está bien, lo admito, nunca ha sido fácil para mí entender las cosas, pero por primera vez puedo entender que tú, CJ, eres más rápido que yo. He perdido. Pero, ¿en serio? Eso supongo. Te devolveré los coches, también puedes quedarte el tiempo que gustes en el desierto, después de todo, el desierto necesita a un rey.
Ya te dije que a mí no me interesa ser el rey de nada, solo quería recuperar los coches de mis amigos, y sí, para que te miento, también quería ganarte, aunque, está bien. Dile a Elena que siempre la voy a querer. Oye, no es necesario que te vayas del desierto, por mí puedes quedarte, yo solo quería correr. Tú no lo entiendes. Esto no lo hago por correr, lo hago por mi hermana. No entiendo. Cuando tenía 8 años, éramos una familia feliz. Crecimos en el desierto y desde muy temprana edad nos gustaron las carreras. Todo bajo la influencia de mi padre. Mi padre fue el primer rey de las carreras en el desierto, nadie le ganaba. Un día como cualquier otro, en una carrera, hubo una falla en los frenos, y luego una precipitación contra las rocas. El impacto causó que el combustible creara una bola de fuego instantánea, seguida de una gran explosión. Los doctores afirman que la muerte de mi padre fue lenta y dolorosa, sin duda alguna, un horrible destino. Luego tomé su lugar, usé su herencia para comprar el coche más rápido del mundo, pero nunca me gustó que mi hermana corriera carreras también. Yo solo quería proteger a Elena de las carreras. No quería que ella sufriera el mismo destino que mi padre, y por eso la manipulé para que ella los abandonara. Lo lamento. CJ, cuiden de Elena, es todo lo que pido. Travis, pero si yo... El rey ya necesitaba una jubilación después de todo. Pero yo... Hasta pronto. Pero yo perdí. Ahora, si recuerdan el nivel 3 del iceberg, les mencioné que Trolencio es muy bueno escribiendo historias, lo cual a veces puede llevarlo a crear finales con mensajes difíciles de entender, aunque incluso lleguemos a verla varias veces, por lo que en esta ocasión sería una de ellas, y es que a pesar de que en la misma película se nos dice de que Travis lo hizo fue por su hermana, lo cierto es que esto es una verdad a medias, o para ponerlo en palabras simples, por más que analizáramos el final muchas veces, nunca seríamos capaces de encontrar la verdadera razón por la que Travis se dejó ganar, debido a que esta respuesta junto con otras más que quedaron inconclusas, serían respondidas en el futuro, puesto que al momento en el que Trolencio estaba creando la secuela, ya estaba pensando en la tercera entrega. Aunque claro, no quito el hecho de que tal vez lo estoy sobrepensando, lo que me hace intentar buscarle otro sentido de más, sin embargo lo interesante vendría 2 semanas después del estreno de la película, ya que Trolencio haría una publicación comentando una curiosidad sobre Travis, pero lo realmente importante estaría al final, ya que Trolencio anunciaría de que posiblemente en el 2021 se estrenaría la gran carrera de CJ3. Año 2021, día 19 de agosto, esos 2 años por fin han transcurrido, y Trolencio compartiría por fin un tráiler de la tercera entrega, en donde se confirmaría que en la película por fin se darían respuestas a todas esas preguntas que nunca fueron respondidas, pero además compartiendo de que esa sería su penúltima película del GTA San Andreas. Y es que sí, por más triste que suene, después de eso Trolencio 911 ya no subirá ninguna parodia ni película, y es que recuerdan que les dije que este tenía pensado dejar de subir contenido de este juego. Pues bueno, así va a ser, y sus últimos videos van a ser la gran carrera de CJ3 y la venganza de Salvatore. Pero de esa película hablaré en unos minutos, porque ahora llegó el momento de hablar del elefante en la habitación. ¿Cuándo se estrenará la gran carrera de CJ3? Lastimosamente todavía no hay una fecha estipulada, sin embargo Trolencio en sus redes sociales ha soltado mucha información del proyecto, como por ejemplo, en septiembre de dicho año, compartió de que el motor gráfico que iba a usar sería el DirectX 3.0, no obstante, Trolencio al final no cumpliría lo que prometió, puesto que el año se terminaría, sin haber publicado su tan esperada tercera parte. Año 2022, día 28 de marzo, Trolencio comentaría de que aún no se sentía convencido con el apartado visual, por lo que seguiría explorando más mods de gráficos. Algo por destacar, es que un mes antes de lo mencionado, Trolencio haría la publicación en donde comentaba de que ese año, posiblemente sería el último en que siguiera subiendo contenido de GTA San Andreas, para dar oportunidad a otros títulos, por lo que su plan seguramente, era subir dicha película antes de acabar el año. 3 meses pasarían, y Trolencio mencionaría de que ya casi terminaba el guión de la película, y de que el proceso de las grabaciones, solo serían cuestión de tiempo. No obstante, Trolencio volvería nuevamente a no cumplir
cumplir lo que prometió, y es que aunque la primera sí tiene justificación, puesto que solo dijo que posiblemente saldría en el 2021, no aseguraba como tal nada. Pero, ahora, ¿cuál fue su excusa esta vez? Año 2023, día 10 de junio, después de un largo tiempo sin noticias, Trolencio comentaría de que aún no se ha olvidado de la película, además de dar muchas informaciones acerca de la misma, pero lo importante estaría nuevamente al final, donde anunciaría de que haría todo lo posible para estrenarla en el transcurso del año, pero al final, bueno, ya conocemos la historia. Y es aquí, donde llegamos al presente. Año 2024, 31 de diciembre, luego de no haber publicado nada al respecto, por fin haría una publicación, en donde anunciaría 3 cosas importantes. 1. De que se vendría directos, gameplays, misterios, retos, curiosidades, y demás cosas del GTA 6. 2. De que subirá la 5ª versión de su setup, la cual será la versión definitiva, pero además Trolencio agregó, nueva casa, por lo que parece que ahora sí, compró una propia. Y por último, compartió de que por fin la 3ª parte, se estrenará en este nuevo año 2025. La gran carrera de CJ3. No importaba si ganaba o perdía. Ya todo estaba decidido. Al final, el exilio era la única salida para un rey. Estuve un tiempo pensando bien las cosas, pero sabía que yo estaba hecho para algo más. Algo diferente. Entonces fue ahí cuando lo conocí. Entonces por eso te vas, por el hecho de que no sabes cómo afrontar de que eres una mala persona. Así es. ¿Crees que él podrá aceptarlo, Travis? No estoy seguro, pero aprovecharé esta brecha para cambiar las cosas. Después de todo, él realmente es un gran corredor, incluso más de lo que fue nuestro padre. Sé que vamos a volver a vernos, y esta vez, las cosas serán muy diferentes. Esta siempre fue su gran carrera. A lo largo de todo el iceberg, hemos visto como Trolencio 911, a pesar de en su momento ser el loquendero con más suscriptores, de inspirar a demasiadas personas y de hacerlos reír en situaciones difíciles, aún así, hasta día de hoy, nunca se ha considerado el mejor. Yo lo dije, sé que puedo ser el más grande si me lo propongo y hoy, soy el más grande. Pero, ser el más grande implica ser el mejor, no. No soy el mejor, ni quiero serlo, yo no soy famoso, no soy egocéntrico, no soy antipático, no soy grosero, no soy manipulador, no soy nada. No soy nada sin ustedes. Y aunque si bien esto podría parecer normal, puesto que simplemente es alguien que por más logros que ha conseguido, nunca se le ha subido la fama a la cabeza, sin embargo la realidad podría ser otra. Y es que a lo largo de todos estos años, Trolencio se ve que ha tenido el síndrome del impostor, el cual consiste cuando sentimos que no nos merecemos ciertas cosas o logros. Y pues la verdad que sí es grave, porque dicho síndrome es causado por baja autoestima, presión social, comparaciones, y expectativas muy altas. Lo quiero repetir una vez más. Algunos merecen este lugar mucho más que yo. No es por desprestigiarme, conozco mi trayectoria y mi trabajo detrás del canal. Pero considero que hay mejores que yo ahí afuera listos por ser conocidos. ¿Soy el mejor? Lo dudo.
Ahora, lo cierto es que este síndrome es muy común en personas famosas, pero el caso de Trolencio va un poco más allá, y todo se debe a su perfeccionismo, puesto que como ya mencioné en el iceberg, Trolencio es una persona bastante perfeccionista, lo que lo ha llevado a ser muy duro consigo mismo, a pesar de que a veces el resultado final no es el que nosotros como audiencia, y él mismo, esperábamos. Porque sí, aunque no lo parezca, mi trabajo es fácil y al mismo tiempo es difícil. Fácil porque me puedo sentar en mi computador, pero mi sentido de responsabilidad y autoperfeccionismo me hacen querer hacer un buen trabajo siempre, por más malo que sea. No sé si me haga entender, creo que sí. Me gustaría decir que todo esto termina aquí, pero lastimosamente no, porque con el pasar del tiempo esto ha ido escalando cada vez más, publicando varios tweets, muy tristes la verdad. Llevo más de 10 años subiendo videos loquendo, y aún dudo, o no creo ser el mejor. Pero, quisiera demostrarlo, quisiera poder demostrarles a todos que soy el mejor, quisiera poder hacerme creer a mí mismo que soy el mejor, pero no puedo demostrarlo. Estas palabras que Trolencio compartió, fueron las más expresivas que en algún momento haya soltado, dejándonos así saber, de que esto tal vez, significaba algo más grave. 3 de noviembre, del año 2023. Desafortunadamente se confirmaría lo trágico, y es que Trolencio haría una publicación, en donde comentaría datos muy personales de su vida, el cual hablaba de que había estado pasando tiempo en el hospital, debido a que estaba teniendo secuelas a causa de una incursión con drogas en el año pasado. Dichas secuelas se traducían a problemas de ansiedad severos, sensación de que se iba a morir, algunos espasmos musculares y demás cosas en el pecho, que por suerte desaparecían con el pasar de los días. Y a pesar de que los doctores le decían que estaba bien, de que no era nada grave, aún así comentaba de que en su mente aún tenía ese horrible pensamiento y sentimiento, de que se iba a morir, algo que realmente no quiere, ya que aún tiene muchos sueños por cumplir. Y mucha gente que lo espera. Al final termina preguntándoles a sus suscriptores, de que si habían pasado por algo similar, y también de que si le podían dar consejos, algo que por supuesto terminaron haciendo. Incluso estoy seguro, más de los que él pensaba. Por suerte, una semana después haría otra publicación, en donde comentaba de que luego de haber ido al hospital varias veces para hacerse chequeos médicos, todos estos fueron positivos, sobre todo el de su corazón, además de agregar de que estaba empezando a hacer dieta, salir más de su habitación, hacer ejercicio, y demás cosas para que su cuerpo estuviera sano, y tener la mente más distraída. Y por último termina diciendo de que aunque esos días no ha podido dormir bien, poco a poco sentía que comenzaba a recuperarse, algo que la verdad dio mucha alegría saber. Varios meses pasaron, y Trolencio el 26 de febrero del 2024, hizo una publicación que no considero depresiva en su totalidad, sino reflexiva según mi opinión, la cual textualmente, dijo lo siguiente. Trolencio, lo tienes todo, una habitación gamer de ensueño que todos desearíamos, puedes jugar cualquier videojuego que exista a cualquier hora y con las mejores gráficas del mundo, entonces ¿qué te detiene? ¿Por qué estás enfermando? ¿Qué te pasó? Porque el encierro te mata. En poco menos de 3 años he envejecido más rápido que cuando comencé, el pelo se me está cayendo, tengo más ojeras que nunca, mi cuerpo no es el mismo y poco a poco este cáncer llamado habitación gamer comienza a acabar conmigo. Por eso ya no subo videos con la misma frecuencia, ya no me importan las visitas o el dinero, en mi vida personal he comenzado a hacer cambios para pasar menos tiempo bajo estos 4 muros. Problemas de ansiedad, pánico y miedo a la muerte, son cosas que se pasan por mi cabeza todos los días. Mi consejo: una vez que cumplas tus sueños, busca unos nuevos. Al leer la publicación, no pude evitar recordar la película Soul y la metáfora del pez. Profe, ¿qué sucede? Es que he estado esperando este día por toda mi vida. Lo esperaba diferente. Escuché esta historia sobre un pez. Él se topa con un pez viejo y le dice: amigo, estoy buscando esa cosa a la que le dicen océano. ¿El océano? Le dice el otro pez. Eso es en lo que estás ahora. ¿Esto? Le dice el joven pez. Esto es agua. Lo que quiero es el océano. Seguirían pasando los meses, en donde volvería a hacer un tuit tocando el tema, diciendo que ya no tiene ideas ni motivación para hacer videos como antes, y que espera que la salida del GTA 6 le devuelva la pasión que tuvo algún día.
Finalmente llegaríamos a su última publicación, en donde expresó que se había tomado casi todo el mes de diciembre como vacaciones, para pasarla con su familia y consigo mismo, debido a que necesitaba un descanso, pero que pronto volvería con más videos, dejándonos con una imagen, en donde luego de tanto tiempo, se le vuelve a ver feliz nuevamente. Ok, ya con todo lo mencionado, no solo las publicaciones sino lo que hemos visto a través de la iceberg, puedo llegar a la triste conclusión de que Trolencio, desde hace años que ha sentido ese horrible sentimiento, hace años que no ha podido dormir bien, hace años que se ha sentido insuficiente, hace años que ha sentido el síndrome del impostor, hace años que ha sentido estrés, hace años que ha sentido ansiedad, y hace años que no se ha sentido feliz. Esta es la segunda parte de prácticamente ser loquendero semifamoso, porque yo la verdad no me considero famoso. Como pueden ver, las reproducciones en mi canal han bajado considerablemente. No sé si es por el problema de YouTube, no sé si es porque sencillamente estoy aburriendo a la gente. Ahora, si bien clasifiqué este dato como depresión, lo cierto es que no voy a afirmar que Trolencio padezca esta enfermedad, ya que eso sería una falta de respeto hacia los especialistas y quienes realmente la sufren, y es que aunque hemos observado que Trolencio presenta la mayoría de los síntomas, solo podríamos sacar una conclusión definitiva cuando este se haga un diagnóstico adecuado. Pero ¿saben qué es lo más curioso de todo esto? Es que yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo, y es que para los que no se enteraron, hubo un tiempo en donde Trolencio subía 3 videos a la semana, algo que si eres creador de contenido sabrás lo complicado que es, pero como consecuencia, esto lo llevó a casi no salir de su habitación, desencadenando los terribles problemas que ya conocemos. No sé si lo han notado, pero tengo unas ojeras horribles. Eso se debe a que no he dormido muy bien. Trolencio, ¿por qué no has dormido muy bien? Me preguntarán todos. O posiblemente nadie. Creo que soy adicto a mi trabajo. Resulta, pasa y acontece que si pasan los días, digamos 1, 2, 3, 4 días, y yo no trabajo, no subo un video, comienzo a sentirme muy raro. Siento que se me sube la tensión a la cabeza, que no puedo dormir. Es por todo esto, que desde hace años, he notado cómo has evolucionado, desde hace años, he notado cómo te has adaptado a las nuevas reglas, desde hace años, he notado cómo te han intentado hundir, desde hace años, he notado cómo te han intentado dañar, desde hace años, he notado cómo te sobreesfuerzas con el objetivo de traernos nuevos videos, desde hace años, he notado cómo tus visitas cada vez son menos, desde hace años, he notado cómo te han comentado de que ya no eres el mejor, desde hace años, he notado cómo tu sonrisa ha desaparecido poco a poco, desde hace años, he notado todo eso, y nunca, desde hace años, hice algo para ayudarte. Pero si te sirve de algo, y si nunca te lo han dicho, lo siento, sé que por lo que has pasado no ha sido para nada fácil, sé que te has esforzado demasiado, sé que has pasado noches sin dormir trabajando, sé que has subido videos que al final no le fueron como tú creías, sé que tenías otros planes en tu mente, sé que ahora mismo capaz no sabes muy bien qué hacer, sé que la vida ha sido muy injusta contigo, sé que ahora mismo te estás recuperando, y sé que hay muchas más cosas que no nos has comentado, incluso tal vez a tu propia familia o amigos, pero si te sirve de algo, lo siento. De verdad, lo siento. Y no sé si vayas a ver este video, ojalá que sí, pero sinceramente no lo creo, pero aún así, quiero aconsejarte, como un verdadero trolenciano que soy. Y es que Rubén, no seas tan duro contigo mismo, recuerda que has hecho todo lo posible con lo que tenías, has cometido errores como cualquiera, pero pese a todo eso aún sigues aquí, nunca te has rendido, siempre has hecho lo posible para traernos contenido, quizás algunos videos no son los mejores, pero lo has intentado, que es lo importante. También recuerda descansar cuando lo necesites, y no te preocupes porque aquí estaremos, y sobre lo de ser el mejor, pues mira, no te sigas matando la cabeza con esa pregunta, ya que al final esa respuesta no define lo que eres, tienes que aprender a dejar ir ciertas cosas, porque de no hacerlo la vida se te puede pasar en segundos, sin que la hayas disfrutado. Pero, como te conozco muy bien, posiblemente lo seguirás haciendo, y es normal, porque después de todo yo también pasé por eso, así que te voy a dar un consejo que me dio mi mejor amiga, y que si a mí me sirvió, capaz a ti también, o al menos, realmente es lo que espero. Y es que hay cosas o preguntas en la vida, que simplemente son como son, y que no es necesario cuestionarlas, o preguntarnos por qué sucedieron de tal manera, sino lo mejor siempre va a ser aceptarlas, y es que al final después de todo, todo va a estar bien. De verdad, todo va a estar bien.
Y es que sabes, así es mucho mejor, porque después de todo, tú no eres el que decide si te queremos y apoyamos, porque sí, tú puedes hacer muchas cosas por nosotros, y está bien, pero al final somos nosotros los que decidimos, así que no te sigas cuestionando esas cosas, solo confía en los que te quieren, y confían en ti, como nosotros. Yo comencé en el 2011 con mi cuenta Dimitria54. A mí me cerraron esa cuenta. Después de que me la cerraron, tuve muchas, pero muchas oportunidades para haberme retirado totalmente del mundo de lo que y no ser lo que soy hoy. Pero yo decidí seguir. Abrí mi cuenta Trolencio911 y ¿qué pasó? Nada, ya hoy tenemos prácticamente 700,000 suscriptores. Soy el más grande entre mi comunidad. Gano bien gracias a lo que hago. Tengo un público fiel que me apoya y ama mi contenido. Y sigo creciendo cada día más. Entonces la gente por eso me considera un modelo a seguir. Y ya por último, te quiero decir algo que siempre te quise decir, pero nunca tuve la oportunidad. Y es que Rubén, tú no puedes ser el mejor, ¿y sabes por qué? Porque siempre lo fuiste. Gracias. Picabot. El villano que más prometía de Trolencio 911, pero que desafortunadamente por razones que nunca fueron explicadas, quedó completamente en el olvido. 13 de mayo del 2017, Trolencio 911 subiría la parte 2 de su parodia, CJ y el juez se vuelven detectives, en donde el antagonista llamado Rodríguez, al final saca su última carta bajo la manga, la cual era un robot idéntico de Pikachu, que programó para que lo protegiera. Sin embargo, CJ y el juez acaban rápido con el impostor. No obstante, al instante se confirma de que Picabot no murió. Esto no ha terminado. Un día después del estreno, Trolencio subiría un video en donde les enseñaba a su público cómo es que hace las parodias, en donde en una parte del mismo habla de Picabot. Deseamos acá a Pikachu, ¿dónde está Pikachu? Ah, miren a Picabot. Yo sé que muchos estuvieron preguntando qué carajos pasó con Picabot, porque tuvo un pequeño cameo, porque Picabot realmente aparecerá en otro video que voy a preparar más adelante, si es que no me sigo deprimiendo con esas bajas reproducciones que está teniendo mi canal de mierda últimamente. Aún así, Picabot solo volvería a aparecer en forma de cameo, 2 veces ese mismo mes de mayo, y la última y menos relevante, en octubre. La verdad que aún no se sabe la idea que Trolencio tenía en mente para este nuevo villano, pero seguro al final no le convenció del todo, por lo que simplemente prefirió olvidarse del tema, aunque algo interesante sobre este punto, es que el loquendero llamado Smiley Review hizo un video hablando de los personajes que fueron desaprovechados para el juicio final, donde le preguntó a Trolencio sobre qué había pasado con Picabot, a lo que Trolencio respondió que nunca supo qué papel darle, por lo que decidió dejar de incluirlo. En el video el loquendero compartiría una idea que también tuve en su momento, y es que mientras estaba viendo el juicio final, quedé confundido y decepcionado con una de las escenas, debido a que en dicha película volvería a aparecer Rodríguez, puesto que este estaba trabajando como un espía infiltrado, todo para poder ayudar con la captura del Joker y los otros villanos. Sin embargo, estos se terminarían enterando de su farsa, por lo que esto ocasionaría en su perturbadora muerte. Sentirás el peor dolor del infierno. La decepción estaría en ese preciso momento, ya que por fin Picabot tendría una gran razón para aparecer, y sin duda un papel sumamente importante, puesto que debió evitar o vengar la muerte de Rodríguez, ya que después de todo para eso fue programado, pero al final y como ya es costumbre, no sucedió. Tendríamos que esperar más de 2 años, para ser exacto el 12 de diciembre del 2020, en donde Trolencio subiría su especial 2 millones de suscriptores, donde descubriríamos más detalles sobre el robot de Pikachu, como por ejemplo, de que Picabot y el Joker habían trabajado en el pasado. Conozco al sujeto que está detrás de esto, y debemos largarnos de aquí ahora mismo. No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Acaso CJ me está traicionando? ¿Traición? No, esto es mucho peor que eso. Dios mío. Parece que no fui claro cuando dije que mataría al detective corrupto, pero parece que también hay un traidor aquí. Nunca fuiste alguien de fiar. Tu creador lo sabía, y por eso te dejó morir aquí. Suficiente, voy a matarlos a los dos. Vaya. Estuvo cerca, saltamos a tiempo. Explícame por qué demonios hay tantos CJs aquí, y por qué los conoces. Digamos que conocí muy bien al inútil que está detrás de esto, y sus maravillosos inventos.
Esto es producto de su propio invento. Ya al final del especial, y luego de casi 3 años, por fin volveríamos a ver a Picabot, en donde parece ser que Trolencio ya había encontrado qué papel darle. Alerta, todos los cuerpos han sido fulminados, preparando base de escaneo para generar más. No es necesario, detengo el proceso. Estuve años tratando de ingeniar una forma de destruir a Carl Johnson tanto pública como internamente, pero no calculé bien las variables. Aborta el proceso de clonación, este es un asunto que debo resolver yo mismo. Esto hizo que nuevamente nos creáramos expectativas muy altas, y el hype aumentaría aún más el 24 de diciembre, puesto que Trolencio subió un nuevo video de Casa Misterios, donde al final pudimos ver lo siguiente. Odio trabajar tanto y que no me paguen nada, con justa razón dormiré hoy en la cama de CJ. Primero me voy a quitar este ridículo traje de Casa Misterios. Mucho mejor, ya estoy más ligero. Las ataduras no se pueden quitar tan fácil. ¿Qué? No obstante, la misma historia se repetiría, y es que todo esto indicaba de que Picabot iba a aparecer el 31 de diciembre, pero sinceramente es que algo no pintaba bien desde el inicio, puesto que aunque haya aparecido al final de forma sorpresiva y de manera épica, lo cierto es que no tuvo ningún sentido, ya que era imposible que haya burlado la seguridad tan fácilmente, además de que lo principal, es que no había ninguna razón para que haya decidido atacar en ese justo momento, por lo que estoy seguro que Trolencio solo quiso agregar ese final para hacer suspenso, algo que la verdad para nada sirvió, puesto que una semana después subiría un video como había confirmado, pero fue una completa decepción, ya que no fue ningún especial de fin de año, y lo más descarado es que no apareció, ni hubo rastro alguno, sobre Picabot. Y si bien podríamos pensar de que la razón por la que ese final no tuvo ningún sentido, fue porque era un video de Casa Misterios, y como ya mencioné, esta serie se caracteriza por cosas así. Sin embargo, la realidad es otra, y es que solo debemos preguntarnos, si en lugar de Picabot hubiera aparecido el Joker, ¿pensaríamos también de que fue solo una broma o algo por el estilo? Exacto, para nada, por eso lo que hizo Trolencio con ese final, fue algo que sin duda no debió hacer, porque nos hizo creer de que después de casi 3 años, volveríamos a verlo en acción, pero al final no fue así, dejándonos con las expectativas muy altas hasta día de hoy, porque lastimosamente, esa sería la última aparición de Picabot. Ahora, volvemos a las publicaciones de antes, en donde podremos ver que en la que Trolencio menciona por primera vez de que sus últimas películas van a ser La Gran Carrera de CJ3, y La Venganza de Salvatore, Trolencio solo compartiría una imagen, la cual se trata de Picabot. Más de 2 años pasarían desde esa publicación, hasta que el 7 de julio del 2023, Trolencio compartió un video sin ningún texto, pero ya con lo que ya habíamos visto, no era necesario más información, puesto que con solo ese video, se nos confirmaría lo más importante de la película. El villano definitivo de la carrera de CJ3, será Picabot. Ahora, con respecto a La Venganza de Salvatore, quiero mencionar que Trolencio no ha publicado mucho a diferencia de la carrera de CJ3, pero por lo poco que sabemos, es de que esta será su última película, pero que estará fuertemente conectada con la anterior, aunque esto lo mencionó hace años, por lo que es posible que ahora se haya decidido solo por una, pero igualmente juntará las dos historias, como tenía planeado desde el inicio. Y como ya mencioné, dicha película se va a estrenar en este nuevo año 2025, y aunque no hay más información de la fecha como el mes o el día, quiero contarles lo que yo pienso, y es que como vimos, Trolencio anunció de que en cuanto salga el GTA 6, dejará de subir GTA San Andreas, por lo que es probable de que unos días o semanas antes del estreno del GTA 6, Trolencio 911 suba su último video del GTA San Andreas, y del que sinceramente pienso que no solo será su favorito y mejor video del canal, sino el mejor que alguna vez se haya subido en la historia de este increíble juego. La Gran Carrera de CJ3. Y ya por último, les quiero confesar a todos, de que les he mentido. Y es que desde que empecé el nivel 7, solo he estado jugando con tus expectativas, debido a que todo este tiempo les estuve ocultando la información más crucial de todas. 1 de abril, del año 2024, 8 de la noche con 46 minutos. El origen. Para conocer los resultados, es necesario saber el origen. Ocurrió solo hace unos años. Carl Johnson, CJ,
un pandillero que volvió a San Andreas en el año 92 para reconstruir su familia, haciendo nuevos amigos en el proceso. Hasta que un día apareció un poderoso narcotraficante llamado Rodríguez. En un intento de buscar su redención, mi padre, el detective Hoffman, le ofreció a CJ purgar todos sus delitos si atrapaban a Rodríguez con vida. Cosa que CJ logró, aunque Rodríguez tenía otros planes. Cuando CJ y el juez de carreras llegaron a la base de Rodríguez, se encontraron con una curiosa criatura. Habiéndolo predicho, Rodríguez fabricó un clon exacto del mejor amigo de CJ, Pikachu. Este clon fue creado con la primordial intención de proteger a Rodríguez, pero CJ y el juez de carreras lograron acabar rápidamente con este clon. Lamentablemente, el clon sobrevivió. Y a partir de ese día, un profundo rencor atravesaría como un rayo solar todos los circuitos y microchips del robot. Tiempo después, Rodríguez escapó de prisión con la ayuda del Joker, y posteriormente fue asesinado por uno de sus secuaces durante el juicio final. Pasaron unos años, y un día como cualquier otro, en todas las pantallas y monitores de San Andreas, un misterioso sujeto se presentó para pedir públicamente la cabeza de CJ, de lo contrario este sujeto hackearía y expondría todos los datos personales de todos los habitantes del estado. CJ voluntariamente logró encontrar al sujeto, el cual para su sorpresa, resultó ser el mismo. El clon abandonó las instalaciones jurando que volvería a encontrarse con CJ. Pero yo mismo personalmente me infiltré junto con el Joker para descubrir la verdad de este nuevo CJ, el cual resultó ser un clon, una máquina construida con la principal intención de hacer sufrir a CJ. Este clon de CJ máquina fue creado y controlado todo el tiempo por Picabot, el cual durante su exilio estuvo perfeccionando su capacidad computacional y enérgica, todo para poder vengarse de CJ algún día. Picabot, de alguna u otra manera, ha estado presente e involucrado en todos los acontecimientos negativos que le han ocurrido a CJ hasta el día de hoy. Según fuentes de inteligencia, Picabot está planeando un torneo de carreras final en los más grandes estados del país, Vice City, San Andreas y Liberty City. Picabot hará lo imposible para hacer que CJ participe en dicho torneo, y no sabemos qué ocurrirá si CJ se niega a participar. Detective Goldman, conocemos el alcance civil y la peligrosa inteligencia del robot Pokémon, y no tenemos duda que algo malo pasará si CJ no participa en dicho torneo. Picabot quiere humillar a CJ antes de destruirlo de alguna forma, así que no cabe duda que esta será la carrera más importante de CJ. Aún así, el país entero se encuentra bajo peligro mientras CJ siga libre o vivo, ya que Picabot no parará de poner el país boca abajo con tal de destruir a CJ. ¿Qué sugiere entonces, detective? ¿Qué debemos hacer para evitar el siguiente movimiento de Picabot? Eso está claro. Para proteger la seguridad nacional y evitar que ocurra una tragedia mayor, debo asesinar a CJ. Con esto hemos concluido con el nivel 7, y antes de pasar con el último dato, y como consecuente el más turbio de todo el iceberg, primero vamos con otras curiosidades extras. Y es que este video yo lo empecé a escribir desde septiembre del año pasado, por lo que en esos meses que transcurrieron me fui encontrando con mucha más información, por lo que creo que no hay mejor momento que ahora para mencionarlas, antes del gran misterio de Trolencio 911. Quiero comenzar mencionando más videos eliminados, los cuales he decidido dividir en categorías y colores, además de que como son demasiados los mencionaré brevemente, con el objetivo de que no se extienda mucho más el iceberg. Comenzamos con los de color azul, son los videos eliminados que aún se encuentran en YouTube, y de los cuales ya hablé en el iceberg, por lo que no los volveré a mencionar. Estos de color verde, son los videos perdidos, y de los cuales también hablé en el iceberg, por lo que pasaremos igualmente de ellos, dando ahora sí paso, a los otros videos eliminados. Comenzamos con los de color amarillo, que son videos eliminados pero que aún se encuentran en YouTube, los cuales son... Momentos divertidos de Eminem parte 2. Es un video con varios clips de Eminem narrados con Loquendo, y probablemente YouTube lo eliminó por todas las groserías que había. ¿Cómo hacer un homúnculo en GTA San Andreas? En el 2016 muchos estaban haciendo videos sobre este tema, por lo que Trolencio también quiso unirse a la ola, y aunque el video contiene muchas groserías, lo más seguro es que fue eliminado por derechos de autor.
Sweet Johnson versus Lamar Davis. Fue la primera batalla de rap de su serie, y como él explicó al final que la instrumental no tiene copyright, eso indica de que entonces la eliminación del mismo fue por las groserías. CJ conoce a Soy Burger. Fue un video parodia sobre una streamer que se había hecho popular, debido a que mientras jugaba videojuegos bailaba twerking, y muchas más cosas controversiales, por lo que Trolencio quiso parodiarlo en un video, aunque al igual que dicha streamer, el video sería borrado por ser un contenido no apto para todas las edades. CJ versus Hotel Triverga. Fue un video parodia sobre Trivago, solo que al tener una escena en donde CJ destruye un edificio con un helicóptero, posiblemente Trolencio decidió eliminarlo para así evitarse nuevamente problemas con la plataforma. Cosas que no sabías de mis personajes parte 2. Fue la secuela de un video en donde Trolencio decía algunas curiosidades sobre sus personajes de sus parodias. Desconozco la razón por la que eliminó el video, pero por descarte diría que fue por el copyright, aunque lo realmente interesante estaría al final del mismo, aunque ya hablaré de eso en unos momentos. Aún quedan más personajes por ver, creo que extenderé esta serie de videos hasta una cuarta o quinta parte, ya que faltan más personajes por mostrar. Pikachu va al futuro parte 1. Fue la primera parte de su última serie, y a diferencia del video anterior, estoy convencido de que sí lo eliminó por el copyright. Pasamos con los de color naranja, que son videos eliminados pero que nunca fueron resubidos, aunque no llegan a ser videos perdidos puesto que hay algunos rastros de algunos de ellos, como capturas y clips, y posiblemente la mayoría de estos videos fueron eliminados por derechos de autor, por lo que no mencionaré la eliminación de cada uno de estos, a no ser que la razón sea distinta. Momentos divertidos de Eminem parte 1. A diferencia de la parte 2, esta parte nunca fue resubida, sin embargo no se llega a considerar como un video perdido, porque ya sabemos de qué trata, y posiblemente la eliminación de esta primera parte fue la misma razón que la de la segunda. El peor bug del menú de trampas en GTA San Andreas, el fantasma de T-Bone Mendes en GTA San Andreas, la nueva actualización del GTA San Andreas 1.2 beta. Esto pasa cuando el GTA San Andreas deja de funcionar, fallas y errores en GTA San Andreas parte 1. Todos estos seguramente eliminados por derechos de autor. Curiosamente la parte 2 de este último video aún sigue en su canal de YouTube. El nuevo mod más extraño del GTA San Andreas. Posiblemente fue eliminado por contenido no apto para todas las edades. A esta hora sale el Ayuwoki en GTA San Andreas. Fue el único video de Casa Misterios de Trolencio que fue eliminado. Sin esto no soy nadie. Fue un video que lo único que tenemos como rastro e información fue lo que dijo Trolencio en el siguiente video. Antes de comenzar, les quiero agradecer a todos los que apoyaron mi video pasado del especial 911, algunos no entendieron de qué trataba y es normal, aquí una breve explicación, ese video es una oda, o por su traducción, es un homenaje en lírico o poema hacia algo, en ese caso yo homenajeé a Loquendo, pues fue el programa que me hizo crecer. Muchas gracias. Fue el video que Trolencio subió cuando llegó al 1.000.000 de suscriptores, el cual es un recopilatorio de sus videos antiguos, con la canción Me Vieron Cruzar de Residente, y como consecuente, tiene copyright. Ahora los que están en rojo, si son otros videos perdidos, aún así trataré de compartirles la poca información que pude encontrar, además de comentarles lo que recuerdo de algunos de estos videos. Tutoriales Trolencio, instalar GTA San Andreas Android versión 1.08. Fue un video que seguramente YouTube se lo borró, porque en este mostraba a cómo obtener un juego de forma pirata, además de contener links de descargas. CJ tiene cáncer. Fue un video muy similar a CJ en silla de ruedas, y CJ pierde la memoria, y la razón de la eliminación fue posiblemente al título y al contenido, puesto que esa palabra de tan solo 6 letras, es un tema bastante delicado para esta plataforma. CJ consigue el Galaxy Note 7. Es un video en el cual CJ se encuentra con ese nuevo celular, pero como tenía la fama de que explotaba, Pikachu decide pasar todo el día con él antes de que eso pase, todo esto haciendo una clara parodia al capítulo de Bob Esponja, llamado Muriendo por Pasteles, y probablemente fue eliminado por también ser un contenido sensible para YouTube, como pueden ser bombas y explosiones. Escucho la música de la Deep Web y pasa esto. Confieso que no tengo idea de qué trataba este video, y es que lo único que tenemos es esta captura, por lo que al menos para mí, se me hace imposible recordar algo.
Video de Dragon Ball Super. Para entender de qué iba este video, quiero comentarles que mientras estaba editando la parte en donde decía que Trolencio había predecido la verdadera identidad de Black Goku, me topé con la siguiente captura, en donde Trolencio se disculpaba porque el video que había subido de Dragon Ball no les gustó a la mayoría, por lo que indagando un poco más, encontré un video en donde al final, Trolencio dijo lo siguiente. Por otro lado, la inclusión de Dragon Ball Super al canal tuvo muy baja aceptación en visitas y varios dislikes. La verdad es entendible, ya que este siempre fue un canal de GTA. Me lo pensaré si seguir subiendo videos sobre Dragon Ball Super. Le daré una segunda oportunidad y espero ustedes también le den una, ya que si vuelvo a subir un video de Dragon Ball y vuelve a tener esa pésima aceptación, es probable que jamás vuelva a subir nada de Dragon Ball Super al canal. Por lo que esto me hizo recordar a que Trolencio había subido un video relacionado con Dragon Ball Super. Sin embargo, mi memoria no da más. Por lo que no recuerdo bien el título o de qué trataba, pero forzando mi memoria al máximo y teniendo en cuenta de que todos estaban haciendo videos sobre teorías, además teniendo en cuenta el humor de Trolencio, podría apostar de que el video trataba sobre las peores teorías de Dragon Ball Super. Y efectivamente, así era. No me quería quedar con esa incertidumbre, por lo que decidí indagar hasta de los escombros, hasta que terminé entrando al perfil de uno de los suscriptores de Trolencio, en el cual había compartido el video de Dragon Ball Super. Misión cumplida. Llegamos al último color, morado, el cual trata de los videos que Trolencio había prometido subir, pero nunca lo hizo. Cosas que no sabías de mis personajes parte 3. Como acabamos de ver, Trolencio había dicho que probablemente extendería esta sección hasta una cuarta o quinta parte, y todo parecía que así iba a ser, puesto que en uno de los videos Trolencio había prometido que iba a subir la parte 3, pero al final no lo hizo. Y se desconocen las razones. Nos veremos el fin de semana con la tercera parte de cosas que no sabías de mis personajes. Hasta pronto. Parkour multijugador. Fue un video que Trolencio había prometido subir, en el cual iba a entrar a un servidor de SAMP para grabar un video jugando parkours con suscriptores. Pero nuevamente se desconocen las razones del por qué se echó para atrás. Pongan atención a lo que diré, pues dentro de muy poco, sí, muy poco, planeo entrar a un server de GTA SAMP por primera vez en muchos años, y planeo grabar un próximo video de parkour en un servidor de SAMP con suscriptores. Atentos a mi página de Facebook, ya que el día que me conecte lo avisaré ahí. Venus es una serie que contó con solo 2 capítulos, pero que aún así fue la mejor en cuanto a edición, puesto que algo que hacía resaltar del resto, era que los personajes movían la boca al hablar, eso sin contar los demás apartados audiovisuales, que eran sumamente como si de una película de cine se tratara. No obstante, ocurriría algo muy irónico, y es que a dicha serie le fue muy mal en visitas, y el ejemplo más claro está en el capítulo 2, porque a pesar de que fue subido hace 8 años, no ha llegado ni siquiera a las 100.000 visitas. Y si nos ponemos a detallar es algo muy triste, porque Trolencio la promocionó bastante en sus videos y redes sociales, expresando de que estaba muy emocionado por subir el capítulo 2, por lo que al enterarse del bajísimo apoyo que consiguió, sin duda que debió haber sido el golpe más duro que alguna vez había recibido. Si les estoy hablando de esto es porque así es. El 13 de febrero publicaré aquí en mi canal la secuela de Venus, considerado por muchos, el mejor video de mi canal. Para los que me siguen en mis redes sociales saben que estoy trabajando con nuevos efectos, quiero que Venus 2 sea especial, será el mejor video de mi canal hasta la fecha. Si hablamos de Venus, la verdad es que cada vez que pienso en Venus se me viene a la cabeza decepciones, una serie que me cuesta mucho trabajo hacer, que tiene poquísimo apoyo en visitas, poquísima remuneración, aparte de eso también están marcados con el chat amarillo de YouTube, o sea no están monetizados, o sea son un fracaso. Venus es un fracaso en views, tal vez sea muy bueno en edición, sea uno de los mejores, pero la verdad no. Aún así, pese a esas palabras que dijo en el 2017, y contra todo pronóstico, Trolencio subió un tráiler el 29 de marzo del 2019, dando como fecha de que en el 2020, es decir 4 años desde el primer capítulo, por fin subiría lo que todos pensamos que era imposible, el capítulo 3 de Venus. Pero nuevamente y como si de una broma de mal gusto se tratase, Trolencio volvió a no cumplir su promesa, y lo peor de todo esto, es que a diferencia de la gran carrera de CJ3, es muy posible de que Trolencio nunca suba el tercer capítulo, dejándonos únicamente con un tráiler, de lo que pudo haber sido uno de sus mejores videos. Una lástima. Aún así, ella sigue ahí, en alguna parte. Y yo la voy a encontrar.
Con esto hemos terminado con todos los videos eliminados de Trolencio 911. Queda un total de 36 videos eliminados. Pero aún así quiero decir dos cosas muy importantes. Lo primero, que aunque diga que son 36 videos eliminados, lo cierto es que algunos de estos pueden estar en privado, por lo que es muy complicado saber cuáles son los que realmente están eliminados. Y es que incluso puede ser que en el futuro vuelva a darle visibilidad a uno de estos videos. Pero al menos por ahora y para simplificar las cosas, vamos a asumir de que están eliminados. Y lo segundo, estoy seguro que hay muchos más videos por ahí, pero al menos por mi parte estos fueron los que pude encontrar, pero si tuviera que aumentar el número, diría que llegaría al menos a 50 videos eliminados. Pero vale, una vez acabado con el tema de los videos eliminados, vamos rápido con las últimas curiosidades, antes del gran misterio del iceberg. Nunca usó a Messi como acompañante para uno de sus videos de bugs, mods o retos. Y es que a diferencia de Pikachu y el juez de carreras, a Messi nunca lo llegó a utilizar para este tipo de videos, por lo que podríamos teorizar que nunca le convenció la idea, sus suscriptores jamás se lo pidieron, o simplemente nunca se le pasó por la cabeza incluirlo. Trolencio ya no deja descripciones en sus videos. Hubo un tiempo donde Trolencio siempre añadía una descripción sobre de qué trataba su video, pero al enterarse de que casi nadie las leía, decidió dejar de hacerlo, aunque al igual que con el tema de la intro, si deja una descripción de vez en cuando. He dejado de poner descripciones en mis videos, eso se debe a que un muy bajísimo porcentaje de mi audiencia leía la descripción de mis videos, por tal razón ahora no pongo descripciones. Trolencio 911 es fan de Crash Bandicoot. Esta es mi curiosidad favorita, porque yo también soy fan de Crash, y la razón por la que digo que Trolencio es fan del famoso marsupial, es porque en algunos videos se puede escuchar cómo este llegó a utilizar algunas músicas de dicha franquicia. También Trolencio tenía el Crash remasterizado para la Play 4, pero la prueba fundamental está en un video que grabó con Laugamer, en donde juegan Crash Nitro Fuel, y en una de las partes del mismo, Trolencio dijo lo siguiente. Bueno, la diferencia es que jugué este juego prácticamente toda mi infancia. ¿Ves? Exacto, yo nací cuando ese juego se estaba yendo, yo soy centennial. Desde Play 1, pues no sé, se puede que eso me ayude un poco, pero... Obviamente. Foto de la hermana y la madre. Mientras andaba buscando el clip en donde se muestra el Crash remasterizado, me percaté de que en la siguiente escena, se puede ver como en la esquina superior izquierda, hay una foto en donde se puede apreciar un poco a la hermana y la madre de Trolencio. Si se preguntan qué hice con mi otra PS4, pues nada, aquí está en la sala de mi casa, para que mi hermana juegue. Conoce a Arnold. El canal Conoce a Arnold, en el 2019 había contactado a Trolencio 911, para hacer publicidad mutua de sus canales, pero al final este se negó a la idea, porque lo que le convencía más era hacer una colaboración. Iba a ir para México. Trolencio había publicado en el año 2020, de que tenía pensado ir para el país mexicano, y todo indicaba de que iba a ir en marzo, pero al final por cuestiones de que cerraron las fronteras a causa de la pandemia, se terminó cancelando dicho viaje. Tatuaje. Para los que no se enteraron, Trolencio tiene un tatuaje en el antebrazo derecho, con la palabra SOYAM, el truco más famoso del GTA San Andreas. El video más raro de Trolencio 911. Ya vimos en el iceberg cuál es el video favorito, y el menos favorito de Trolencio 911, y ahora toca ver el más raro que alguna vez llegó a subir, el cual considero que es el que tiene como nombre ¿Catalina y Candy son la misma persona? Puesto que en el título, y al inicio del mismo nos deja claro que es un video de misterio, sin embargo de un momento para otro, empieza a agregar escenas con música con copyright, cosas sin sentido, incluso peor que lo que llegó a ser en el futuro con sus videos de casa misterios, por lo que no se sabe qué pasó por la mente de Trolencio para hacer ese video, y el descontento de la gente se hizo notar con el contador de likes, porque llegó a superar en dislikes al video de CJ se vuelve mujer, y eso que este tiene 700.000 visitas más, por lo que eso ya es decir bastante la verdad. La marca que lo demandó.
el usuario de YouTube, llamado Bicho Comunitario, hace unos meses hizo un video en donde mencionó la marca que posiblemente haya demandado a Trolencio, debido a que como estaba estudiando derechos, decidió usar sus conocimientos para así investigar y dar con la culpable, la cual sería Servientrega, puesto que cumple con lo que dijo Trolencio, que la marca solo llegó a aparecer en un rango de 10 segundos. Además de que es el comentario más funable por así decirse, pero aún así todo eso es una hipótesis, y solo el mismo Trolencio conoce la verdad. Por ejemplo, pillen estos dos establecimientos, el amarillo es donde podemos enviar y recibir plata, ahí es donde recibo mi plata por vender fotos de mis pies, y el verde es donde compro niños africanos para ponerlos a buscar mods de GTA, no mentira, es un lugar de paquetería y correos. Su último creepypasta. Finalmente se resolvió el mayor misterio de GTA San Andreas, es posiblemente el último creepypasta que vaya a subir Trolencio, y esto lo confirmaría en su cuenta de X, afirmando de que es porque ya no tiene más ideas, además de compartiendo de que la idea se le ocurrió mientras dormía, lo que nos hace pensar de que de no ser por ese sueño, no hubiéramos tenido siquiera un último creepypasta del GTA San Andreas. Tony Review. Tony Review era un canal que criticaba a muchos loquenderos, pero principalmente a Trolencio 911, aunque tiempo después se descubrió que ese canal era una multicuenta del canal Shark Gamer, por lo que este al ser descubierto decidió borrar dicho canal, y hacer un video en donde se disculpaba con todos, pero en especial, con Trolencio 911. Como veis en la miniatura y título, yo soy Tony Review. Os parecerá raro este vídeo, pero tenía que hacerlo para disculparme con la gente que critiqué en ese canal, y también disculparme con mi audiencia por haber ocultado todo esto. Así que aquí quiero pedir disculpas, y esta vez sinceras, a Cimods, Dube, Master Sensei, GTA Tactics que en paz descanse, Alan Cabal, Juan de Líder, Trolencio, y a Raikan. Y a estos últimos tres les debo unas disculpas más grandes, ya que por ejemplo con Trolencio fui muy duro, y en mis críticas había cierta subjetividad que realmente no es válida usarla en un vídeo de ese estilo. También recientemente le taché de estafador, cuando lo cierto es que esas son palabras mayores que ni debí decir. Y aun habiéndole criticado tan salvajemente, Trolencio me habló para solucionar las cosas. Otra persona en su lugar ni me habría hablado, y directamente me habría hundido. Y siendo sinceros, me lo habría merecido. Y bueno, ya con esto hemos terminado finalmente con los datos extras del iceberg, por lo que ahora sin perder más tiempo, pasemos con el último dato, y el más turbio de Trolencio 911. Se aconseja la máxima discreción, y si eres una persona sensible, abandona el video inmediatamente, porque en caso de que decidas continuar, podrías lamentarlo profundamente más adelante. Estás advertido. Nivel final. Lo desconocido del iceberg. Damas y caballeros, les presento por fin, el mayor secreto, y perturbador misterio, de Trolencio 911. A lo largo de todo el video, lo mencioné por encimita, pero la realidad es que nadie conoce la verdad, puesto que Trolencio 911, supo muy bien cómo engañarnos a todos. Kikendo era un nombre que Trolencio comenzó a nombrar desde el 2016, a modo de burlas y odio, por lo que todos nos preguntábamos quién era, hasta que luego de 2 años, Trolencio hizo un video titulado Esta es la verdad de Kikendo. En el video aclaró de que todo surgió en una conversación que había tenido con la aplicación SimSimi, en la cual fue esta quien mencionaría al tal Kikendo, afirmando de que él era el mejor loquendero, por lo que Trolencio al no saber quién era, tomaría la decisión de bromear con su nombre en los videos, pero tiempo después decidió buscar si realmente existía un loquendero llamado Kikendo, y al buscarlo se dio cuenta de que sí, y debido a que muchos de sus suscriptores habían ido a su canal para insultarlo de la misma manera que él lo hacía, confirmó que dejaría de nombrar a Kikendo en los videos, y que por favor dejaran de atacarlo, ya que Kikendo no había hecho nada malo. Esa es la verdad de Kikendo, o al menos, la que Trolencio quiso que nosotros creyéramos, pero yo, nunca le creí. Y es que yo siempre sospeché que Trolencio nunca contó el motivo real del por qué nombraba a Kikendo en los videos, y cuando descubrí la verdad, entendí por qué no quiso hacerlo, y es que la verdadera razón terminaría siendo una completamente oscura, la cual es que Trolencio le tiene envidia a Kikendo. Y es que nunca les pareció curioso que María Sanz tenga el mismo nombre que la ex de Trolencio.
Pues es porque no es ninguna coincidencia, ella es la tal María que Trolencio nombraba en los videos, y esta se fue con Kikendo, porque a diferencia de Trolencio, no la tenía bien chiquita, sino por lo contrario, la tenía como si de un negro del Bronx fuera, aparte que también tiene como amante a la Ugamer, la madre, y a la hermana y prima, de Trolencio. Me gustaría decir que la cosa acabó ahí, pero tristemente no, y es que esto apenas es el comienzo. Y es que Kikendo siempre estuvo ahí. ¿Recuerdan el canal Dimitria 54? Fue Kikendo quien lo eliminó. ¿Recuerdan el intento de hackeo? Fue Kikendo. ¿Recuerdan todos los videos eliminados? Fue por causa de Kikendo. ¿Recuerdan la demanda? Fue plan de Kikendo. ¿Recuerdan las estafas? Fue María y Kikendo. ¿Recuerdan las llamadas escalofriantes? Kikendo. ¿Recuerdan las polémicas? Kikendo las causó. ¿Recuerdas ese billete que pensaste que se te había caído? Exacto. Kikendo. ¿Recuerdas esa chica que te rechazó? Bueno, ahí sí Kikendo no tuvo nada que ver, simplemente te rechazó porque eres muy feo, y porque sabía que la tenías bien chiquita como Trolencio. Y ya por último, todos estos acontecimientos negativos en la vida de Trolencio, fue todo un plan maestro de Kikendo, muy parecido al de Zetsu Negro en Naruto Shippuden, pero ahora ya conoces finalmente la verdad, y si te preguntas cómo es que sé todo esto, pues muy sencillo. Es porque Yo soy Kikendo. Y ahora como conoces la verdad, no tengo más motivos que acabar contigo. No intentes gritar, ni pedir ayuda, porque de nada va a servir, puesto que antes de que salga el amanecer, yo, Kikendo, ya habré acabado contigo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. Jajajaja, bueno ya dejando lo subnormal XD. Solo sale en la tele cuando la lía del carajo ha hecho de ser subnormal un trabajo. ¡Yo! ¡Habla de en ascenso! Bueno, no sé qué haya sido, pero fue asqueroso. Como decía XD. Obviamente el dato más interesante del iceberg es el de Picabot jeje, ya lo último que dije es completamente mentira. A no ser que... Jajajana, todo fue como cuando tu crush te dijo que también le gustabas, sí, así es, mentira jajaja. ¡Es mentira! Pero vale, quiero recalcar nuevamente que este video lo empecé a escribir en septiembre, por lo que fue bastante complicado agregar las nuevas curiosidades, además de que tuve que reescribir muchas cosas. Eso sin contar que hubieron algunos memes, o clips atrasados jeje. Pero bueno, creo que al final, quedó bien el video XD. No lo sé. No digo que sí, no digo que no. Y bueno, ya que vieron todo el iceberg, si es que no se lo saltaron XD, ahora les vuelvo a preguntar. ¿Crees que Trolencio 911 es el mejor loquendero? Yo creo que sí. Pero bien, para los que estaban esperando mi respuesta, pues creo que es muy obvio, pero igualmente ahí les va XD, y es que al menos para mí. Ojo, para mí. Trolencio 911, la verdad es que... Interrumpimos su programación habitual de mierda para traerles una impresionante batalla de dinosaurios. Sí, les habla Susana Oria. Estamos en el cuadrilátero donde presenciaremos una espectacular batalla entre velociraptors. Y bien, damos inicio a la batalla. Y comienzan, el velociraptor le está partiendo toda su puta madre al otro velociraptor. Damas y caballeros, esto es impresionante, oh Dios mío, es espectacular, mira cómo le rompe toda la jeta mierda. Voy a llamar a su jefa, joder, ha ganado el velociraptor, oh mierda, se va a salir del cuadrilátero, ahora ataca al público, joder, no. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! Jajaja, bueno, ya hablando en serio amigos, la verdad es que Trolencio 911 no es el mejor loquendero. Y eso es porque el mejor loquendero soy yo, jajajaja.
¿Crees que esto es gracioso? Si no estuviera aquí, sí. Bueno, ya dejando las bromas XD, Para mí Trolencio 911 sí es el mejor loquendero, y es que no por nada me he visto todos sus videos, y aparte que le dediqué este iceberg de casi 6 horas jajaja, aunque la razón principal fue por ustedes amigos. Lo que hago por amor. No mentira, en realidad solo lo hice por el cochino dinero jajaja. Hermano, eso es lo importante, el dinero, lo único que importa. ¡Uy, mucho dinero! Mi aprendiz está progresando más rápido de lo que esperaba. Necesitaba un poco más de motivación. ¡Motiva esto! ¡Ah! ¿Qué es esto, el puto show de Mickey Mouse? Jajaja, pero vale, ya como saben que Trolencio 911 es mi loquendero favorito, les quiero pedir a ustedes amigos, un gran favor. ¡Vaya, vaya! Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental. Y bien, dicho favor es, que le spameen a Trolencio en las redes sociales, el link de este iceberg XD, para que así lo vea. Aunque bueno, estoy seguro que a lo mucho verá como unos 15 segundos. Y después lo quitará jajaja. Sí, a ver, está claro. Y no puedo culparlos. Pero aún así, yo también le voy a copiar, y estoy seguro que si lo hacemos todos juntos, tengo la esperanza de que Trolencio después, comentará este video. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Jajaja, bueno, sí, admito que me puse un poco soñador jeje, pero lo interesante viene aquí, y es que si Trolencio llega a comentar este video, prometo que subiré uno, copiando todo su estilo, como por ejemplo, de un video de mods, bugs, retos, o incluso, uno de Casa Misterios. ¡Está loco! ¡Está loco! Sí, estoy consciente de que si hago eso, después esta plataforma me podría no solo censurar el video, sino hasta incluso, meter un strike. ¡No hagas eso, viejo! Pero yo creo que si es por Trolencio, podría hacer lo que sea. Lo que hago por amor. Al fin, después de todo, hay esperanza. Me la quiere chupar el loco, pero no te arrodilles y disimula un poco. Disimula un poco, motherfucker. ¿Qué pedo con esa mamada? Y vale, una vez ya pedido ese favor, les quiero decir algo aún más importante. Sí, más importante. Y es que como este iceberg me tomó 6 meses hacerlo, ¡Suficiente del payaso! no pude al final hacer un especial de Navidad y de fin de año. Pero como sé que nunca es tarde para hacer lo correcto, les quiero decir a todos, que espero que hayan pasado una feliz Navidad, y les deseo un feliz año nuevo, 2025. Me la quiere chupar el loco. Jajaja, y por cierto, también les quiero desear un feliz... Esperen, ¿qué día es hoy? Pues no sé, buena pregunta. Hoy es 20 de marzo. Este 20 de marzo merece 2 pulgares. Es el mejor día de todos, baby. ¡Es 20 de marzo! ¡Apaga la televisión! Lo siento. Jajaja, y bueno, curiosamente todo esto me hace recordar al juicio final de Trolencio, ya que él también quería subir el especial de los chinos el 31 de diciembre, pero tampoco pudo XD, por lo que todo esto hace un paralelismo entre Trolencio 911 y yo. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Significa de que soy muy parecido a Trolencio, como por ejemplo, yo también subo los especiales tardes, soy un asqueroso mentiroso, y por último pero no menos importante, me importa solo el dinero jajaja. Perdón, ¿dices que es un multiverso? ¡Dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Decídanse, ¿quién de ustedes es Buzz? ¡Yo! Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Deja los sermones, Obi-Wan. Por más que odie admitirlo, él y yo nos parecemos mucho. Pero hay una gran diferencia entre Slade y yo. Él no tiene amigos. ¿Qué pedo con esa mamada? Pero en fin, ya para terminar con todo esto XD, te quiero dar las gracias por ver este video completo, y es por eso que como agradecimiento, te quiero dar el mejor consejo, para conquistar por fin, y de una vez por todas, a tu crush. ¿Qué? 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 ¿Cómo? No me des esperanza.
Jajaja sí, es de verdad jeje, así que bueno, prepárense para anotar XD, y es que amigos, el mejor consejo para conquistar a tu crush, es ni más ni menos ni más, que... Interrumpimos su programación habitual de mierda. Es una impresionante batalla de dinosaurios. Sí, aquí Susana Oria, para el canal de deportes de animales, estamos a punto de presenciar una batalla entre Dilophosaurus, esto será épico. Qué emocionante. ¡Qué bueno! ¿No era Fonse el que se había quitado el relleno? ¡No me joda otra vez! Vaya rellenón, pero Segreies no. Es comparar el Ajax con el Feyenoord. ¡No! ¡Ya cállate! Yo me callo si me sale de la polla, camarada. Tú a mí no me vas a mandar nada. Tu propia gente te calla todo el tiempo. Hasta los curas son ateos y ven a Dios mintiendo. ¡Cállate! Tranquilo, no se enoje. Está bien. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! No sé. ¿Qué es esto, el puto show de Mickey Mouse? No. Bueno, sí. Yo lo siento mucho, chavales. Ya nos vemos otro día. Oye, Sweeper, ¿dónde vas? Creí que jamás acabaría. ¿Cómo puedes hacer esto a diario? Esto es muy aburrido. Oye, ¿a dónde vas? Oye, Light, ¿estás escuchándome? No me hables. Sí que eres aburrido. Y bien amigos, con esto hemos terminado por fin con el Chidori video. Debo decir que es el que más trabajo me ha llevado en todos estos 7 largos, duros y erectos años XD, y no solo me refiero a la edición, sino también a toda la información que tuve que buscar, aunque yo considero que lo más complicado fue recordar las cosas como los comentarios y videos perdidos, y es que llegué a un punto en donde literal mi memoria ya no daba más, y me estaba quedando loco, más de lo normal jajaja, pero por suerte como les mencioné en el capítulo 0 de mi documental, yo tengo una super memoria, por lo que no es por sonar egocéntrico ni nada jeje, pero yo creo que nadie más hubiera podido hacer un iceberg mencionando todas las curiosidades que dije, y es por eso que aunque no me gusta mi super memoria, esta vez le saqué el máximo potencial XD, y es por todo esto que considero que al menos por ahora, este es mi mejor y favorito video que he subido en esta bonita y para nada injusta plataforma jeje. También mencionar que rompí un récord personal pero por lejos, y es que el video más largo que había hecho, fue uno en mi antiguo canal, que duró 1 hora y 44 minutos, que tenía como título Top 10 mejores juegos de Super Nintendo. Y sí, no me preguntes cómo rayos un video así llegó a durar casi 2 horas, porque no lo sé jajaja, pero lo curioso es que ese fue mi especial 911 suscriptores, por ende recuerdo que había puesto a Trolencio en la miniatura, de modo que todo esto hace nuevamente un paralelismo jeje, así que me alegra de que ahora mi video más largo en este canal sea de nuevo en referencia a él, y es que para los que no vieron el capítulo 0 de mi documental, fue gracias al Trolencio que yo comencé en el mundo del GTA San Andresito de los chinos, así que estoy muy agradecido con él por todo lo que ha hecho, aunque igualmente creo que se notó dicha admiración en este video XD, sin embargo no todo fue color rosé, ya que por primera vez tuve que dividir el proyecto en varias partes, para así evitar que se me volviera a dañar la PC jeje, y bueno por suerte todo salió bien y todo correcto, aunque les confieso que realmente estaba por darme por vencido con el iceberg, y es que debido a tantos memes, información, trabajo y tiempo que me estaba llevando, ya en el nivel 4 ya estaba hasta la madre XD, pero por suerte no me rendí, y debo decir que me siento muy orgulloso por haberlo terminado, y es que desde agosto, sí, desde agosto del año pasado que había planeado este video, y por fin logré terminarlo, así que realmente me siento muy feliz, pero bueno ya me puse nuevamente muy sentimental XD, además que ustedes no pagan internet para escuchar mi triste, puerca y cochina vida jajaja, así que ya por último les quiero decir, que en serio muchas gracias por ver este video, y nos veremos próximamente con la decadencia del Trolas, un nuevo capítulo de mi serie documental, y el preguntas y respuestas que había prometido desde hace 84 años XD, y como siempre les he dicho amigos, ya no me queda nada más que decir, aunque realmente sí tengo más cosas que decir, pero mejor no las digo, porque si no el video en serio que va a llegar a las 10 horas XD, por lo que en fin, espero que
que el video les haya gustado, pero que realmente les haya gustado, y si fue así, dale manito arriba, suscríbete, yo soy MikeStar Games. Y nos veremos en un próximo video, amigos. Sí es verdad, que faltaba despedirse mi gran amiga Jeje, que por cierto si quieren que vuelva a aparecer, denle manito arriba al video, y coméntenlo en la cajita de comentarios, y así con gusto lo sabremos, ¿no es así, gran amiga? Sí, todo sea por la chaviza y los paisas XD. Bueno, digamos que sí, pero vale como decía. Yo soy MikeStar Games, y nos veremos en un próximo video, amigos. Cuídense, los quiero mucho, pero en serio mucho, jeje. Chaito. ¿Alguien más vio eso? Porque no lo voy a repetir, ¿oyeron?